El sincero buscador. Lo primero que debe entenderse es que solo los amigos pueden hablar en forma sincera de la vida. Siempre que una charla se vuelve discusión, siempre que una charla se vuelve debate, se rompe el diálogo. La vida no puede ser tratada así. Solo los amigos pueden charlar, porque entonces el hablar no es un debate, es un diálogo. ¿Y cuál es la diferencia entre un debate y un diálogo? En el debate no estás dispuesto a escuchar al otro. Aunque escuches, tu escuchar es falso. No estás escuchando realmente. Estás simplemente preparando tus argumentos. Mientras el otro está hablando, te estás preparando para contradecirle. Mientras el otro habla, esperas simplemente tu oportunidad para rebatirlo. Tienes de antemano un prejuicio, una teoría. No buscas, no eres ignorante, no eres inocente. Estás ya lleno. Acarreas con ciertas teorías y estás tratando de demostrar su veracidad. Un buscador de la verdad no lleva teorías con él. Siempre está abierto, vulnerable. Puede escuchar. Un hindú no puede escuchar, un musulmán no puede escuchar. ¿Cómo puede un hindú escuchar? Él ya sabe la verdad, no hay por qué escuchar. Intentas que escuche pero no puede. Su mente está tan repleta que nada le puede entrar. Un cristiano no puede escuchar, él ya conoce la verdad. Ha cerrado sus puertas a nuevos aires, ha cerrado sus ojos al nuevo amanecer, él ha alcanzado, ha llegado. Todos los que sienten que han llegado pueden debatir, pero no pueden moverse en un diálogo. Únicamente pueden chocar. Surge entonces el conflicto y ellos se oponen el uno al otro. En una discusión así puedes probar algo, pero nada es probado. Puedes silenciar al otro, pero el otro nunca es convencido. No puedes convencer, porque es una clase de guerra, una guerra civilizada. No estás luchando con armas, estás luchando con palabras. La vida no ofrece conclusión alguna. La vida no tiene estúpidas ideas sobre propósitos. Sigue y sigue sin final, es siempre, eternamente, un acontecimiento hacia adelante. ¿Cómo puedes concluir algo sobre ella? En el momento en que sacas una conclusión ya te has salido de ella. La vida sigue y tú te has salido del camino. Puede que te cuelgues de tus conclusiones, pero la vida no te esperará. Los amigos pueden hablar. ¿Por qué? Puedes amar a una persona, pero no puedes amar a una filosofía. Los filósofos no pueden ser amigos. Puede que seas bien su discípulo o bien su enemigo, pero no su amigo. O bien eres convencido por ellos o no eres convencido, o bien los sigues o no los sigues, pero no podéis ser amigos. Una amistad es posible únicamente entre dos botes vacíos. Entonces tú estás abierto al otro, invitando al otro, entonces eres una constante invitación, ven a mí, entra en mí, está conmigo. Puedes desprenderte de teorías y filosofías, pero no puedes desprenderte de la amistad. Y cuando estás en una relación de amistad, el diálogo se hace posible. En el diálogo tú escuchas, y si tienes que hablar, hablas no para contradecir al otro, hablas para indagar, para buscar. Hablas, no con una conclusión premeditada, sino indagando, con una indagación creciente. No intentas probar nada. Hablas desde tu inocencia, no desde la filosofía. La filosofía nunca es inocente, siempre es astuta, es un artilugio de la mente. Hablar de la vida entre amigos es factible, porque entre amigos es posible un diálogo. Por esto en Oriente es tradición que a menos que hayas amistad, amor, reverencia, confianza, ninguna indagación es posible. Si acudes a un maestro y tu bote está repleto de tus ideas, no puede existir contacto, no puede darse el diálogo. Primero debes de vaciarte de modo que esa amistad se haga posible, de modo que puedas mirar sin ideas obnubilando tus ojos, de modo que puedas observar sin conclusiones. Y siempre que puedas observar sin conclusiones, tu perspectiva es vasta, no está confinada. Un hindú puede leer la Biblia, pero nunca la entenderá. En realidad nunca la lee, no puede escucharla. Un cristiano puede leer el Gita, pero lo lee desde el exterior. Nunca penetra su más recóndito ser, nunca alcanza la esfera interior, se mueve y se mueve a su alrededor. Ya conoce de antemano que solo Cristo es verdadero, sabe de antemano que solo a través de Cristo se da la salvación, sabe de antemano que solo Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede escuchar a Krishna? Solo Cristo es la verdad. Krishna está condenado a ser falso, a lo más, una bella falsedad, pero nunca una verdad. O, condescendiendo mucho, dirá que es casi verdad. Pero, ¿qué quiere decir cuando dices casi verdad? Que es falso. La verdad eso no es. Nada puede ser parcialmente cierto. La verdad es, la verdad no es. Siempre es total. No puedes dividirla. No puedes decir que es cierta hasta cierto punto.
No, la verdad no conoce gradaciones. Pero eso no es. Por eso cuando la mente concluye que Cristo es la única verdad, es imposible escuchar a Krishna. Incluso si te lo encuentras en el camino no serás capaz de escucharlo. Incluso si te encontrases a Buda no lo reconocerías. Y todo el mundo está repleto de conclusiones. Alguien es cristiano, algún otro es hindú, otro jaíno, otro un budista. Por eso es por lo que la verdad se pierde. Una persona religiosa no puede ser cristiana, hindú o budista. Una persona religiosa puede ser únicamente un sincero buscador. Busca y permanece abierto a cualquier conclusión. Su bote está vacío. Vivir en compañía. Vivimos juntos y nunca sabemos nada de lo que es estar juntos. Puedes vivir con alguien durante años sin saber lo que significa estar con alguien. Observa el mundo, la mayoría de gente vive en compañía, casi nadie vive solo. Esposos con esposas, esposas con esposos, niños con padres, padres con amigos, amigos con amigos. Todo el mundo vive en compañía. La vida existe como relación, pero ¿sabes lo que es vivir en relación? Vives con una esposa durante 40 años y puede que no hayas vivido con ella ni un solo instante. La gente sigue viviendo en compañía sin amor porque, por lo general, tú amas solo cuando hay un beneficio a obtener. ¿Y cómo puedes amar si amas solo cuando hay provecho? El amor se convierte entonces en un artículo de mercado, no existe una relación, no es una fraternidad, no es un estar juntos. No eres feliz estando con el otro, a lo sumo lo toleras. A lo sumo, toleramos. Y siempre que piensas en términos de tolerar, sufres, tu relación sufre. Por eso Jean-Paul Sartre dice, el otro es el infierno, porque con el otro simplemente sufres, el otro se convierte en un impedimento, el otro se vuelve el dominador. El otro comienza a crear problemas y pierdes tu libertad, pierdes tu felicidad. Se vuelve una rutina, un tolerar. Si estás tolerando al otro, ¿cómo puedes conocer la belleza del estar juntos? En verdad, nunca se ha dado. El matrimonio casi nunca sucede, porque el matrimonio significa la celebración del estar juntos. No es una licencia. Ninguna oficina registral te puede dar el matrimonio, ningún cura puede concedértelo como regalo. Es una tremenda revolución en el ser, es una gran transformación en tu modo de vida, y puede darse solo cuando celebras el estar juntos, cuando el otro no es sentido ya más como el otro, cuando tú no te sientes ya más como yo. Cuando los dos no son realmente dos, se ha formado un puente, se han vuelto uno en cierto modo. Físicamente permanecen como dos, pero en lo que concierne al ser íntimo, se han vuelto uno, pueden ser los dos polos de una existencia pero no son dos. Existe un puente. Ese puente te da destellos de lo que es el estar juntos. Es una de las cosas más extrañas encontrarse con un verdadero matrimonio. La gente vive en compañía porque no puede vivir sola. Recuérdalo, debido a que no pueden vivir solos es por lo que viven juntos. Vivir solo es incómodo, antieconómico, difícil, por eso es por lo que viven juntos. Las razones son negativas. Un hombre se iba a casar y alguien le preguntó, ¿siempre te has declarado en contra del matrimonio? ¿Por qué has cambiado de opinión tan repentinamente? Él dijo, se acerca el invierno y se dice que será muy frío. La calefacción central se excede de mis posibilidades y una esposa es más económica. Esa es la lógica. Vives con alguien porque es cómodo, conveniente, económico, más barato. Vivir solo es realmente difícil. Una esposa supone tantas cosas, el ama de casa, cocinera, la criada, la enfermera. Tantas cosas. Es el trabajador más barato del mundo, hace tantas cosas sin ser pagada por ello. Es una explotación. El matrimonio existe como una institución de la explotación, no es compañerismo. Por eso es que la felicidad no brota como florecimiento. No puede. ¿Cómo pueden hacer el éxtasis de las raíces de la explotación? Y los mal llamados santos siguen aseverando que eres desgraciado porque vives en una familia, porque vives en el mundo. Dicen, renuncia, déjalo todo. Y su lógica parece correcta, no porque lo sea, sino porque no conoces lo que es el estar juntos. De otro modo todos esos santos aparecerían como totalmente equivocados. Uno que ha conocido el estar juntos ha conocido lo divino. Uno que está en verdad casado ha conocido lo divino, porque el amor es la puerta más grande. Pero el estar juntos no existe ahí y tú vives sin saber lo que significa, vives así durante 70, 80 años sin saber lo que es la vida. Deambulas sin raíces en la vida. Vas de un instante a otro sin probar lo que la vida te ofrece. Y no se te da al nacer. El conocer lo que es la vida no se hereda.
La vida se obtiene a través del nacimiento, pero la sabiduría, la experiencia, el éxtasis, ha de ser aprendido. De ahí la importancia de la meditación. Tienes que merecértela, tienes que ir en pos de ella, tienes que alcanzar cierta madurez. Solo entonces podrás conocerla. La risa y el llanto, un misterio. Se dice de Buda, que en millones de ocasiones la gente solía exponerle cuestiones que él no contestaba. Si la cuestión requería de una respuesta superficial, no contestaba. Si alguien preguntaba, ¿existe un Dios? Él permanecía en silencio. Y la gente es tonta. Empezaron a creer que no creía en Dios, pues si no, él hubiera contestado que sí, no creían que era ignorante, que no sabía, de otra forma hubiera contestado sí o no. Cuando planteas una pregunta del tipo, ¿existe Dios? No sabes qué es lo que estás preguntando. ¿Crees que es una cuestión para ser contestada? Si es así, eres ingenuo. ¿Cómo se pueden contestar preguntas tan vitales? Entonces no conoces su profundidad. Esto es curiosidad, no indagación. Si el hombre que interpelaba a Buda hubiese sido un auténtico buscador, se hubiera centrado en el silencio de Buda, porque el silencio era la respuesta. En ese silencio él hubiera sentido la pregunta, en ese silencio la pregunta se hubiese asentado firmemente. Contra el fondo del silencio, se hubiera vuelto más clara. Una claridad le hubiera invadido. Siempre que planteas una pregunta profunda, no se requiere de respuesta alguna. Todo lo que se necesita es centrarse en la cuestión. No vayas de aquí para allí, permanece en la pregunta y espera. La misma pregunta se convertirá en la respuesta. La cuestión, si la profundizas, te conducirá al mismo origen de donde surge también la respuesta. Está en ti. La cuestión era tan auténtica que si se hubiera dado alguna respuesta, esa respuesta hubiera sido estúpida. Solo un tonto contestaría una pregunta así. La vida es un misterio. Siempre que te encares a un misterio surgirá la risa, porque ¿cómo puedes contestar a un misterio? ¿Cuál es la cosa más misteriosa en ti? La risa es lo más misterioso. Ningún animal puede reír, solo el hombre. Es la suprema gloria del hombre. Ningún animal ríe, ningún árbol ríe, solo el hombre ríe. La risa es el elemento más misterioso en el hombre. Aristóteles definió al hombre como el ser racional. No es una buena definición porque el raciocinio también se da en otros animales. La diferencia es solo de grado, y no es mucha. El hombre solo puede ser definido como el animal que ríe y llora, ninguna otra definición es válida porque ningún otro animal puede llorar ni ningún otro animal puede reír. Esta polaridad se da únicamente en los seres humanos. Es algo misterioso, lo más misterioso en el hombre. La ira existe por doquier, no es relevante. El sexo se da por doquier, no es relevante, no es tan misterioso. Si deseas entender el sexo, puedes entender la sexualidad animal y todo lo que es aplicable a la sexualidad animal puede aplicarse al hombre. En este sentido el hombre no es nada aparte. La ira, la violencia, la agresión, la posesividad, los celos, todo existe y se da en estado más puro en los animales que en ti. Todo en ti está confuso. Por eso es que los psicólogos tienen que estudiar las ratas para estudiar al hombre. Son más simples, son más claras, menos confusas y cualquier cosa que se concluya sobre las ratas es cierto también para ti. Todos los laboratorios psicológicos están repletos de ratas. Se han convertido en el animal más relevante para los psicólogos porque son como los humanos en muchos sentidos. La rata es el único animal que sigue a los seres humanos donde quiera que vayan. Es universal. Si encuentras a un hombre en Siberia, alguna rata estará por las cercanías. Vaya donde vaya, las ratas lo siguen, y su comportamiento es absolutamente humano. Comprende el comportamiento de las ratas y habrás entendido el comportamiento de la humanidad. Pero la rata no puede reír, la rata no puede llorar. La risa y el llanto son dos aspectos de algo que se da solo en el hombre. Si quieres comprender la risa y el llanto has de estudiar la humanidad, no hay otro modo para que puedan ser estudiados. Por eso es por lo que les denomino la cualidad más distintiva de la humanidad. Siempre que presientas el misterio, tienes dos alternativas. O bien ríes o bien lloras. Depende de tu personalidad, de tu tipo. La madurez. La vida se te puede mostrar solamente al alcanzar cierto punto de madurez, pero la mayoría de la gente vive y muere de forma infantil. Nunca crecen, nunca alcanzan la madurez. ¿Qué es la madurez? Que uno sea sexualmente maduro no significa que hayas madurado. Pregunta a los psicólogos. Dicen que la edad mental adulta media es aproximadamente de unos 13 o 14 años.
Tu cuerpo físico sigue creciendo, pero tu mente se detiene a la edad de 13 años. No hay que sorprenderse pues si uno se comporta de forma tan estúpida, porque la vida de uno se convierte en una continua estupidez. Una mente que no ha madurado está condenada a cometer tonterías a cada momento. Y la mente inmadura siempre arroja la responsabilidad sobre los demás. Te sientes desgraciado y crees que es porque todo el mundo te convierte la vida en un infierno. El infierno es el otro. Yo digo que esta aseveración de Sartre es muy inmadura. Si eres maduro, el otro puede convertirse también en el cielo. Los demás son lo que seas tú, porque el prójimo es tan solo un espejo, te refleja. Y cuando digo madurez, quiero significar una integridad interior. Y esta integridad interior se alcanza únicamente cuando dejas de responsabilizar a los demás, cuando dejas de asegurar que el otro es la causa de tu sufrimiento, cuando empiezas a saber que tú eres el creador de tu sufrimiento. Este es el primer paso hacia la madurez. Yo soy responsable. Ocurra lo que ocurra, se debe a mí. ¿Te sientes triste? ¿Eres tú el que lo escoges? Te sentirás muy alterado, pero si puedes permanecer en este sentimiento, más pronto o más tarde serás capaz de dejar de actuar de ciertas formas. De esto es de lo que trata la teoría del karma. Tú eres el responsable. No digas que la sociedad es la responsable, no digas que los padres son los responsables, no digas que los condicionantes económicos son los responsables, no descargues la responsabilidad sobre nadie. Tú eres el responsable. Al principio parecerá una carga porque no puedes ya echar la responsabilidad sobre otros. Pero aguántala, si sigues descargando la responsabilidad sobre los demás y ellos siguen cumpliendo con cualquier cosa que les mandes, acabarás suicidándote. Al final no habrá nadie a quien puedas responsabilizar. Por esto es bueno tener algunos defectos, ayuda a los demás a sentirse felices. Si existiera el marido perfecto, la esposa lo abandonaría. ¿Cómo puedes dominar a un hombre perfecto? Por eso y aunque no lo quieras, continúa haciendo cosas equivocadas, de forma que tu mujer pueda dominarte y sentirse feliz. Donde se encuentre un marido perfecto seguro que habrá divorcio. Encuentra al hombre perfecto y todos os pondréis en su contra, porque no podéis condenarlo, no podéis decir nada malo de él. A nuestras mentes les encanta descargar la responsabilidad sobre alguien. Nuestras mentes desean quejarse. Nos hace sentir bien, porque entonces no somos responsables, nos sentimos aliviados. Pero este alivio paga un alto precio. Realmente no te has aliviado, te estás agobiando más y más. Solo que no te das cuenta. La gente vive un promedio de 60 años, y a lo largo de muchas vidas, sin saber lo que es la vida. No eran maduros, no estaban integrados, no tenían un centro. Vivían en la periferia. Si tu periferia se encuentra con la periferia de otro se produce un choque, y si sigues creyendo que el otro es el que está equivocado, permaneces en la periferia. Una vez te das cuenta de que, yo soy el responsable de mi ser. De cualquier cosa que me suceda, yo soy la causa, es mi culpa, repentinamente tu consciente pasa de la periferia al centro. Por primera vez te conviertes en el centro de tu mundo. Ahora puedes hacer mucho, porque cualquier cosa que te disguste, la puedes abandonar. Sea lo que te guste, puedes aceptarlo. Sea lo que sea que sientas que es auténtico, lo puedes seguir, y cualquier cosa que sientas que es falsa, no necesitas seguirla, porque ahora estás centrado y enraizado en ti mismo. Lo útil de lo inútil. Witse dijo a Chuang-Tse: toda tu enseñanza se basa en lo que no tiene utilidad. Esta enseñanza no parece servir de mucho, pero Chuang-Tse y su maestro siempre estaban hablando sobre lo inútil, incluso ensalzaban al hombre que era inútil. Chuang-Tse habla de un hombre, un jorobado. Todos los jóvenes de la ciudad eran forzados a cumplir con el servicio militar, e ingresar en el ejército, porque eran útiles. Solo un hombre, un jorobado, que era inútil, no fue llamado. Chuang-Tse dijo: sé como el jorobado, tan inútil que no seas sacrificado en la guerra. Ensalzan continuamente al inútil porque mantienen que el útil se ve envuelto una y otra vez en dificultades. El mundo te utilizará, todo el mundo está dispuesto a utilizarte, a manipularte, a controlarte. Si eres un inútil, nadie te prestará atención, la gente se olvidará de ti, te dejarán en silencio, no se ocuparán más de ti. Simplemente no serán conscientes de que existes. Soren Kierkegaard, un tesoro danés, ha escrito algo muy penetrante. Ha dicho: cuando comencé a rezar, solía ir a la iglesia a hablar con Dios. Esto es lo que los cristianos hacen en todo el mundo. Y como si Dios fuese una entidad le indican lo que debe y lo que no debe hacer.
O, como si Dios fuese un monarca, le convencen, le sobornan para ver cumplidos los deseos que alimentan. Pero Kierkegaard decía, empezaba a hablar y de repente me di cuenta de que era totalmente inútil. ¿Cómo puedes hablar ante Dios? Uno debe permanecer en silencio. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Y qué puedo decir para que Dios pueda incrementar su conocimiento? Él es omnipotente, es omnisciente, lo sabe todo. ¿Cuál es pues el propósito de mi conversación? Y Kierkegaard sigue diciendo, conversé con él durante muchos años, y repentinamente me di cuenta de que era una tontería. Por eso dejé de hablarle, me volví silencioso. Y luego, tras muchos años me di cuenta de que incluso el silencio era inadecuado. Y di el tercer paso, el del escuchar. Primero era yo quien hablaba, luego dejé de hablar, y por fin era yo el que escuchaba. Escuchar es distinto de permanecer en silencio, porque estar en silencio es un acto negativo. El escuchar es algo positivo. Estar silencioso es pasivo, escuchar es una pasividad despierta, esperando algo, sin decir nada, pero esperando con todo tu ser. Tiene una intensidad. Y Kierkegaard dijo, cuando sucedió este escuchar, por primera vez sucedió la oración. Pero parece que el escuchar es algo absolutamente inútil, especialmente el escuchar lo desconocido. No sabes dónde está. El silencio no tiene utilidad alguna, el hablar parece lo útil. Algo se puede hacer mediante el habla. Con ella consigues mucho en el mundo. Por eso piensas que si quieres volverte religioso también tienes que hacer algo. Chuang Tse dice, la religión comienza solo cuando has comprendido la futilidad de todo hacer y te has desplazado al extremo opuesto del no hacer, de la inactividad, del volverse pasivo, del volverse inútil. Chuang Tse insiste mucho en esto. Permanece alerta y no seas muy útil, pues de lo contrario la gente te explotará. Comenzarán a utilizarte y te verás en problemas. Y si eres capaz de producir algo, te forzarán a producir toda tu vida. Si eres capaz de hacer algo en concreto, si eres habilidoso, no se te puede dejar de lado. Él asevera que la inutilidad contiene en sí misma su intrínseca utilidad. Si puedes ser útil a los demás, has de vivir entonces para los demás. Como inútil nadie te presta atención, nadie te mira, nadie se preocupa por ti. Se te deja solo. Vives en el mercado como si vivieras en los Himalayas. En esa soledad creces. Toda tu energía se dirige hacia adentro. Chuang Tse replicó, si no aprecias lo que no tiene utilidad alguna no puedes empezar a hablar de lo que puede ser utilizado. Él decía que lo inútil es la otra cara de lo útil. Eres capaz de hablar sobre lo útil debido a lo inútil. Es una parte vital. Si lo descartas totalmente, nada será útil. Hay cosas que son útiles porque hay cosas que son inútiles. Pero esto es lo que ha ocurrido a la humanidad. Hemos cercenado toda actividad lúdica creyendo que toda nuestra energía se desplazaría hacia el trabajo. Pero ahora el trabajo se ha vuelto algo aburrido. Uno tiene que desplazarse al extremo opuesto, buscar el descanso, salir de vacaciones, solo entonces se rejuvenece uno. Durante todo el día estás despierto, por la noche te duermes. ¿Qué utilidad tiene el sueño? Es un desperdicio del tiempo, y no poco tiempo en verdad. Si vives 90 años, 30 años te los pasarás dormido, una tercera parte, 8 horas cada día. ¿Qué utilidad tiene esto? Algunos científicos han estado pensando que esto es un desperdicio del tiempo. Que es antieconómico, que algo debía de hacerse. Son necesarios algunos cambios químicos u hormonales. O incluso, que si algo tenía que ser cambiado en los genes, en la misma célula, debería hacerse. Deberíamos obtener un hombre que fuera consciente, que estuviera despierto, consciente, alerta las 24 horas del día. Piénsalo, tan solo si lo consiguieran, se suicidarían. Te convertirían en un autómata, en un mecanismo que trabaja y trabaja, sin días ni noches, sin descanso y sin trabajo. No habría opuesto al que pudieras irte y olvidar. Y han empezado muchas cosas. Han comenzado a educar a los niños pequeños mientras duermen. Miles de niños duermen hoy en día en el mundo con auriculares en sus oídos. Mientras duermen, se les está enseñando. Durante toda la noche la grabadora les repite una cosa u otra. Lo escuchan una y otra vez y llega a formar parte de su memoria. Enseñanza durmiendo, hipnopedia. Y aseguran que antes o después lo que se hace en las escuelas puede conseguirse mientras el chico duerme, y así el día puede utilizarse para otra cosa. Incluso el sueño tiene que ser explotado. No se te deja ser tú mismo ni cuando estás dormido. No se te concede ni la libertad para dormir. Y entonces, ¿qué eres tú? Te vuelves un diente en el engranaje. Te vuelves tan solo una parte más del mecanismo del engranaje. Si eres eficiente, vale.
Si no, eres descartado, arrojado a la basura y alguien más eficiente que tú te reemplazará. ¿Qué ocurre al acabar la jornada de trabajo? Te duermes. ¿Qué ocurre? Pasas de lo útil a lo inútil. Y por eso es por lo que por la mañana te sientes tan fresco, tan vivo, tan aliviado. Tus piernas tienen un toque de baile, tu mente puede cantar, tu corazón puede sentir de nuevo, todo el polvo del trabajo es despejado, el espejo está de nuevo limpio. Por la mañana tienes cierta claridad. ¿De dónde viene? Viene desde lo inútil. Por eso es que la meditación puede darte los más grandes vislumbres, porque es la cosa más inútil del mundo. Simplemente no haces nada, tan solo te sumerges en el silencio. Es superior al sueño porque en el sueño estás inconsciente. Ocurra lo que ocurra, ocurre inconscientemente. Puede que estés en el paraíso, pero no lo sabes. En la meditación te mueves conscientemente. Eres consciente del camino. Cómo ir del mundo útil exterior al mundo inútil del interior. Y una vez que conoces el camino, en cualquier momento puedes dirigirte adentro. Ve desde lo útil a lo inútil, y hazlo de forma tan espontánea y natural que no haya lucha ni conflicto. Hazlo tan natural como el entrar y salir de casa. Cuando requieras de la mente, utilízala como un mecanismo. Cuando no la uses, déjala de lado y olvídala. Sé inútil y haz algo inútil y entonces tu vida será enriquecida, tu vida se volverá un equilibrio entre lo útil y lo inútil. Y este equilibrio trasciende a ambos. Eso es trascendental. Ni utilidad ni inutilidad. El sentido de la vida. En todo el mundo lucha de la gente que piensa, tiene un problema. La vida no tiene sentido, la vida parece carente de sentido. Pregunta a Sartre, Marcel, Jaspers, Heidegger, sostienen que la vida no tiene sentido. ¿Por qué se ha vuelto la vida algo sin sentido? Nunca solía ser así. Buda nunca dijo esto. Krishna bailaba, cantaba, disfrutaba. Mahoma oraba y agradecía a Dios la bendición que sobre él descendía en forma de vida. Chuang-Tse es feliz, tan feliz como es posible serlo, tan feliz como pueda ser un hombre. Ellos nunca dijeron que la vida careciera de sentido. ¿Qué le ha ocurrido a la mente moderna? ¿Por qué la vida aparenta no tener sentido? Tu vida se ha vuelto únicamente trabajo, sin verdadera diversión. Has llenado tu vida totalmente con el trabajo. Siempre que haces algo, la primera cosa que te viene a la cabeza es, ¿tiene alguna utilidad? Si la tiene, la haces. Desde luego, ¿por qué debería un Ford perder el tiempo amando a una mujer? Un simple sirviente puede hacerlo. El tiempo de Ford es más valioso. Debería invertirlo en algo provechoso. Es posible. Observando a la mente humana cómo funciona, ¿por qué ocuparte tú mismo? Cuando todo se mide en términos económicos, cuando un Ford, un Rockefeller pueden emplear su tiempo de una forma más adecuada, ¿por qué tendrían que malgastar su tiempo? Parece absurdo hablar de estas cosas, pero ya han ocurrido en muchas dimensiones de la vida. Nunca juegas, lo hacen tus sirvientes. Nunca eres un participante activo en nada alegre, los demás lo hacen por ti. Acudes a ver un partido de fútbol. Otros lo juegan y tú tan solo observas, eres un espectador pasivo, sin implicarte. Vas a ver una película, y otros están creando guerras, violencia, de todo. Tú tan solo eres un espectador en tu asiento. No necesitas preocuparte. Cualquiera puede hacerlo, tú tan solo miras. El trabajo lo haces tú. La diversión, los demás por ti. A los 50 deberías de tener el primer ataque de corazón. Los científicos han calculado que hoy en día sobre los 40 un hombre debe de sufrir de úlcera, y a los 50 el primer ataque de corazón. A los 60 ha muerto y nunca ha vivido. No tenía tiempo para vivir. Había tantas cosas importantes que hacer, que no hubo tiempo para vivir. Mira a tu alrededor, mira a los triunfadores. Políticos, millonarios, grandes industriales, ¿qué les ocurre? No atiendas a lo que poseen, obsérvalos directamente, porque si miras las cosas que tienen serás engañado. Los objetos no tienen úlceras, los coches no tienen ataques de corazón, las mansiones no se hospitalizan. No atiendas a las cosas, sino serás engañado. Mira a la persona sin sus posesiones, mírala directamente a ella y sentirás entonces su pobreza. Incluso un mendigo puede ser entonces más feliz. Incluso un pobre puede ser más rico en lo que concierne a la vida. El éxito fracasa, y nada fracasa tanto como el éxito, pues el hombre de éxito pierde su conexión con la vida, con todo. El hombre que triunfa está haciendo un mal trueque, cambiando lo real por lo irreal, tirando diamantes y coleccionando guijarros de colores de la playa. Coleccionando guijarros y perdiéndose los diamantes. Un rico es un perdedor de la vida. Pero debido a que miras con los ojos de la ambición atiendes a lo que se posee.
Nunca observas al político, ves su cargo, su puesto de primer ministro. Miras el poder, nunca miras a la persona que está sentada ahí absolutamente inerte, perdiéndoselo todo, sin tener tan siquiera un atisbo de lo que es la dicha. Ha comprado el poder, pero al adquirirlo se ha perdido a sí mismo. Y es un mal negocio. El dinero parece ser lo único provechoso. Todos los que son utilitarios se volverán locos por el dinero, porque el dinero lo compra todo. El dinero para ellos es la esencia de todo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A dónde vas? ¿Con qué objeto vives? Sin propósito, sin resultado, sin meta. La vida es un éxtasis constante, momento a momento puedes saborearla. Pero si comienzas a pensar en resultados te perderás su deleite, arrancarás tus raíces, no serás más parte de ella, te habrás vuelto ajeno a ella. Y entonces preguntarás por el significado, por el propósito. No hay propósito. La finalidad forma parte de la mente, y la vida existe en un estado de ausencia de mente. ¿Cómo puedes abandonar la mente si buscas algún resultado? Puedes abandonar la mente solo cuando te das cuenta de que no hay propósito y que la mente no es necesaria. Puedes dejarla de lado. Es algo innecesario. Desde luego, cuando vayas al mercado, llévala contigo. Cuando estés en el trabajo, úsala. Es un mecanismo, tal como una computadora. El mundo de las apariencias. Si vas a un templo por primera vez, vas en total ignorancia. Es una hipótesis el que el templo pueda contener algo, el que Dios exista ahí o no, pero yendo cada día, una y otra vez, repitiendo el ritual, las plegarias y cualquier cosa que el sacerdote diga y haciéndolo diariamente, año tras año, olvidarás el hipotético estado de mente que existía en un principio. Con continuas repeticiones va entrando en la mente y empiezas a sentir que este es el templo, que Dios vive aquí, que esta es la morada de Dios. En este instante te has situado en el mundo de las apariencias. Por eso es por lo que todas las religiones insisten en enseñar a los niños desde tan pronto como sea posible, porque una vez pasada la infancia es muy difícil convertir a la gente a cualquier religión, muy difícil. Los psicólogos dicen que todos deberían de ser instruidos antes de los 7 años. El niño puede ser condicionado como hindú, musulmán, cristiano o cualquier cosa, como ateo o teísta, no importa cuál sea la diferencia, pero ha de ser antes de los 7. Hasta los 7 años el niño aprende casi el 50% de todo lo que aprenderá en toda su vida. Y este 50% es muy significativo porque se convierte en la base. Aprenderá muchas cosas, creará una gran estructura de conocimientos, pero toda ella estará basada en el conocimiento recibido cuando era niño. Y en esta época, antes de los 7 años, el niño carece de lógica y de argumentos. Él es confiado, explora, cree. No puede ser incrédulo, porque no conoce lo que es la credulidad o la incredulidad. Cuando nace el niño, carece de mente para razonar. No conoce lo que es el razonamiento. Diga lo que uno diga le parece cierto, y si se lo repites el niño es hipnotizado. Así es como todas las religiones han explotado a la humanidad. El niño tiene que ser conformado según un modelo, y una vez que el modelo está profundamente arraigado, nada puede ya hacerse. Incluso si después el niño cambia de religión, nada cambiará mucho. Al contrario, su cristianismo será parecido al hinduismo, debido a su base. Convierte a un hindú al cristianismo y su cristianismo será como el hinduismo. Convierte un cristiano al hinduismo y seguirá siendo un cristiano en su interior, porque no puedes cambiar la base. No puedes volverlo un niño de nuevo, no puedes devolverle la inocencia. Ese momento se ha perdido. Si alguna vez esta tierra se vuelve verdaderamente religiosa, no predicaremos el cristianismo, el hinduismo, el maometanismo o el budismo. Ese es uno de los mayores errores cometidos. Enseñaremos la oración, enseñaremos meditación, pero no sectas. No enseñaremos palabras y credos, enseñaremos modos de vida, enseñaremos a ser felices, enseñaremos el éxtasis. Enseñaremos cómo mirar a los árboles, cómo bailar con los árboles, cómo ser más sensitivos, cómo estar más vivos y cómo disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, pero no palabras, no credos, no filosofías, no teologías. No los llevaremos a un templo o a una iglesia o a una mezquita, porque estos sitios han corrompido la mente. Dejaremos a los niños en manos de la naturaleza. Ese es el verdadero templo, la verdadera iglesia. Enseñaremos a los niños a mirar a las nubes que flotan, al sol que sale, a la luna al anochecer. Les enseñaremos cómo amar, y les enseñaremos a no crear barreras contra el amor, la meditación, la oración. Les enseñaremos a ser abiertos y vulnerables, no les cerraremos sus mentes.
Y desde luego les enseñaremos palabras, pero al mismo tiempo les enseñaremos sobre el silencio, porque una vez que las palabras se establecen en la base, el silencio se vuelve difícil. Toda la sociedad, tus padres, tus profesores, tus universidades, tu cultura, te ha dado una base equivocada. Ya has sido corrompido, tu origen está envenenado. Ese es el problema. ¿Cómo desenvenenarte? Y lleva tiempo, y una de las cosas más difíciles es desembarazarse de todo lo que sabes, de todo lo que has aprendido. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, crees que la palabra es la realidad. La palabra Dios es Dios, la palabra amor es amor. Que la palabra es real. Y la palabra no es lo auténtico. La palabra solamente simboliza, indica, no es lo real. Tienes que distinguir y distinguir claramente, que la palabra no es lo auténtico. Si no puedes ver la realidad carente de palabras, te sentirás frustrado en todos los ámbitos de la vida, siempre te sentirás frustrado porque tomarás la palabra por la realidad. La totalidad. La astucia nace del miedo. Cuanto más miedosa es una persona, más astucia observarás en ella. Un valiente no es astuto, puede depender de su bravura, pero un hombre que está asustado, que es un cobarde, puede depender únicamente de su astucia. Cuanto más inferior es una persona, más astuta es. Cuanto más superior es una persona, más inocente es. La astucia es un sustituto. Observa esto. Cuando uno está borracho, absolutamente borracho, el pasado y el futuro desaparecen. El atractivo del vino es debido a que sois tan egoístas. Estáis demasiado abrumados con ello y a veces deseáis olvidarlo. Por eso el mundo por lo general, o bien sigue al alcohol o al Tao. Estas son las alternativas. Solo un hombre religioso, un verdadero hombre religioso, va más allá del alcohol, de la marihuana o de cualquier droga. Solo un hombre religioso las trasciende, pues si no, ¿cómo puedes ir más allá de ellas? El ego es demasiado, la carga es demasiada, constantemente en tu cabeza. Tienes que olvidarte de ti mismo. Pero si el vino hace tanto, no puedes ni concebir lo que el vino divino puede lograr. ¿Qué es lo que hace el vino? Por unos momentos, debido a ciertos cambios químicos en el cerebro, en el cuerpo, te olvidas de ti mismo. Pero es momentáneo. En lo profundo estás ahí, y al cabo de unas horas el efecto químico ha desaparecido, tu cuerpo ha expulsado el vino y el ego recobra su posición. Pero existe un vino, te lo aseguro. Dios es ese vino, el Tao o como quiera que quieras llamarlo. Una vez que lo pruebas, el ego desaparece para siempre. Nadie vuelve en sí de esa borrachera. Si puedes, mira en las profundidades de la existencia. ¿De dónde has venido? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás luchando y por qué? En estos mismos momentos, ¿por qué estás desperdiciando tu vida luchando? Atiende ahora al sutra. Totalidad. Piensas de ti mismo como una individualidad. Estás equivocado. Solo existe la totalidad. Esta apariencia de que yo creo que yo soy es la cosa más falsa del mundo. Y debido a este yo soy, surge el conflicto. Si yo soy, entonces el todo parece el enemigo, cualquier cosa parece estar en contra mía. Y no es que algo esté contra ti, no puede ser. Esos árboles te han ayudado, este cielo te ha ayudado, esta agua te ha ayudado, esta tierra te ha creado. La naturaleza es tu madre. ¿Cómo puede estar la madre en tu contra? Provienes de ella, pero piensas que eres una individualidad, y surge la lucha. Desde un bando. Tú comienzas la lucha, y la naturaleza continúa riéndose. Dios continúa disfrutando. Incluso en un niño, cuando empieza a sentir el yo, surge la lucha. Los psicólogos occidentales insisten en que el ego debería de ser reforzado. Esta es la diferencia entre la actitud occidental y la oriental. La psicología occidental insiste en que el ego debería de ser fortalecido, el chico debe desarrollar un ego fuerte, debe luchar, pelear, solo entonces madurará. El niño está en el vientre materno, es uno con la madre, no es consciente de que él es, sin consciente. En un sentido profundo toda consciencia es enfermedad. No es que sea inconsciente, es consciente. Su ser está ahí, pero sin consciencia del yo. El soy está presente, pero el yo no ha nacido todavía. El niño siente, vive, está perfectamente vivo, pero nunca siente que está separado. La madre y el niño son uno. Y entonces el niño nace. La primera separación sucede, y el primer lloro. Ahora él se está moviendo, la ola se está alejando del océano. Los psicólogos occidentales dicen, entrenaremos al niño, para que sea independiente, para que sea un individuo. La psicología de Jung es conocida como el camino de la individualización.
Él se debe convertir en un individuo, absolutamente separado. Debe luchar. Por eso es que en Occidente hay tanta rebeldía en la joven generación. Esta rebeldía no ha sido creada por la generación más joven, esta rebelión fue creada por Freud, Jung, Adler y compañía. Ellos establecieron las bases. El luchar te dará un ego más fuerte. Te pondrá en pie. Por eso lucha con la madre, lucha con el padre, con el profesor, con la sociedad. La vida es una lucha. Y Darwin estableció la tendencia cuando dijo que solo los mejor adaptados sobreviven. La vida significa la sobrevivencia del más adaptado. Por eso cuanto más fuerte eres en tu ego, más oportunidades tienes de vivir. Occidente vive en la política, Oriente tiene una actitud totalmente distinta, y el Tao es el centro, la misma esencia de la consciencia oriental. Dice: sin individualidad, sin ego, sin lucha. Vuélvete uno con la madre, no hay enemigo. La cuestión no es la conquista. Por eso es por lo que insisto una y otra vez en que Jesús proviene del Este, por eso es por lo que no pudo ser comprendido en Occidente, Occidente le ha malinterpretado. El Este podía haberlo comprendido porque el Este conoce a Lao Tse, Chuang Tse y Buda y Jesús les pertenece. Él dice: los últimos serán los primeros en el reino de Dios. Los más humildes, los más sumisos, poseerán el reino de Dios. La meta es ser el pobre de espíritu. ¿Quién es pobre de espíritu? El que no es. Ni clama por nada, ni posee nada, ni yo. Vive como una ausencia. No seas un individuo, sé el todo. No seas el ego. Si puedes convertirle en lo divino, ¿por qué conformarte con esa cosa tan pequeña, tan diminuta, tan fea? Los problemas de la mente. La finalidad de las palabras es expresar ideas. Cuando se comprenden las ideas, se olvidan las palabras. Recuérdalo como una ley básica de la vida. Todo lo que pertenece al mundo exterior parece tan significativo porque no eres consciente de tu centro. Este mundo parece tan significativo porque no te das cuenta de Dios. Cuando se conoce a Dios, se olvida el mundo. Y siempre es así. La gente ha intentado olvidarse del mundo para así poder conocer a Dios, pero nunca ha ocurrido ni nunca ocurrió. Puedes intentar una y otra vez olvidarte del mundo, pero no puedes. El mismo esfuerzo se volverá un continuo recordar. Solo cuando se ha conocido a Dios se olvida uno del mundo. Puedes seguir esforzándote en abandonar el pensar, pero no puedes abandonar el pensar a menos que se alcance la consciencia. El pensar es un sustituto. ¿Cómo puedes desprenderte de las palabras cuando aún no has alcanzado a comprenderlas? No luches con las palabras, intenta alcanzar su sentido. No intentes luchar contra los pensamientos. Por eso es lo que una y otra vez insisto en que si los pensamientos te alteran, no luches con ellos, no te pelees con ellos. Si vienen, déjalos que vengan. Si se van, déjalos irse. No hagas nada, mantente indiferente, como un observador, un espectador, sin inmiscuirte. Eso es todo lo que puedes hacer por ahora. No inmiscuirte. Mantente indiferente, no te alteres por los pensamientos, sean los que sean. Y antes o después sentirás y sabrás que su ir y venir se ha vuelto más lento. Antes o después verás que surgen, pero no tantos. A veces el tráfico se para, la carretera está vacía. Un pensamiento ha pasado, otro no ha llegado todavía. Hay un intervalo. En ese intervalo conocerás tu cielo interior en su absoluta gloria. Pero si un pensamiento entra, déjalo que entre. No te alteres. Solo puedes hacer esto y nada más que esto, nada más. No les prestes atención, sé indiferente, sin preocuparte. Permanece como un testigo, observando, sin interferir, y la mente se irá porque nada puede ser retenido dentro de ti si eres indiferente. Ser indiferente es cortar las raíces, las mismas raíces. No te opongas, porque esto es alimentarlas de nuevo. Si te acuerdas de los amigos, tienes que acordarte aún más de los enemigos. A los amigos los puedes olvidar, pero ¿cómo puedes olvidar a los enemigos? Tienes que recordarlos constantemente porque estás asustado. La gente es alterada por los pensamientos, la gente común. La gente religiosa es alterada aún más porque están en lucha constante. Pero a través de la lucha prestas atención y la atención es comida. Cualquier cosa crece si le prestas atención, crece más rápido, se vuelve más vital. Sé tan solo indiferente. Ponte en el medio, solo observa, ni esto ni eso, tan solo en el medio. Ni amistoso ni antagónico, ni a favor ni en contra, solo en el medio, observando como si no fuera contigo, como si esos pensamientos no te pertenecieran, como si fuesen parte del gran mundo. Déjalos que estén ahí. Y un día, de repente,
Cuando la indiferencia sea total, la consciencia pasa de la periferia al centro. Pero no puede ser predecido ni ser planeado, uno debe de seguir trabajando y esperando. Cuando suceda, uno puede reírse. Esos pensamientos estaban ahí porque querías que estuvieran ahí. Esos pensamientos estaban ahí porque los alimentabas continuamente. No te enamores de la mente. Tiene que usarla, claro, y está ahí porque no conoces todavía la no mente, no conoces el centro más interno de tu ser. La periferia está ahí y tienes que acarrearla, pero llévala con indiferencia. No te conviertas en su víctima. Recuerda esto. Con la mente siempre serás un perdedor. Incluso aunque obtengas victorias, tus victorias serán solo derrotas. Con la mente no hay victoria. Con la no mente no hay derrota. Tienes que focalizar toda tu conciencia desde la mente a la no mente. Una vez la no mente está allí, todo se torna victoria. Una vez la no mente está allí, nada va mal, nada puede ir mal. Con la no mente todo es como debiera de ser. Uno está contento, ni un solo fragmento de descontento permanece, uno está absolutamente en casa. Tú eres un intruso debido a la mente. La manera común de vivir. Por lo común vivimos en el engaño, el ingenio y la estrategia. No vivimos como niños, inocentes. Planeamos, nos protegemos, nos fabricamos todas las salvaguardas posibles, pero ¿cuál es el resultado? Al fin y al cabo, ¿qué sucede? Por lo general, todas las salvaguardas son destruidas, toda astucia demuestra ser pura estupidez y en último término, la muerte nos arrebata. El Tao dice que tu astucia no te ayudará, porque ¿qué es sino una lucha contra el todo? ¿Con quién eres astuto? ¿Con la naturaleza, con el Tao, con Dios? ¿A quién crees que estás engañando? ¿A la fuente de la que has nacido y a la que finalmente volverás? ¿Es la ola intentando engañar al océano? ¿Es la hoja intentando engañar al árbol? ¿Es la nube tratando de engañar al cielo? ¿A quién piensas que estás tratando de engañar? ¿Con quién estás jugando? Una vez se comprende esto, un hombre se vuelve inocente, abandona su astucia, todas las estrategias y simplemente acepta. No hay otro sistema que el de aceptar la naturaleza tal cual es y fluir con ella. Entonces no hay resistencia, entonces se vuelve como un niño que va con su padre, en profunda confianza. La confianza es el único puente, en caso contrario tu vida se malgastará por completo. Luchas en una lucha imposible en la cual la derrota es una certeza, sucederá. Es mejor darse cuenta ahora, porque en el momento de la muerte todo el mundo descubre que ha sido una derrota. Pero entonces ya nada puede hacerse. La verdadera inteligencia no es saber engañar, es algo totalmente distinto. La verdadera inteligencia es mirar dentro de las cosas, y siempre que observas las cosas por dentro, descubres que eres tan solo una ola, que el todo es el océano y que no hay por qué preocuparse. El todo te ha hecho, él te cuidará. Vienes del todo, no es tu enemigo. No tienes por qué preocuparte, no necesitas hacer planes. Y cuando no planeas, cuando no te preocupas, por primera vez surge la vida. Por primera vez te sientes libre de preocupaciones, y la vida te sucede. Esta inteligencia es religión. Esta inteligencia te da más confianza y finalmente, la confianza total. Esta inteligencia te conduce a la naturaleza última, a la aceptación. Buda dijo: ocurra lo que ocurra, sucede. No puede ser de otro modo, nada más es posible. No pidas que sea de otra forma. Déjate ir y permite que el todo opere. Y cuando permites que el todo opere y no eres una barrera, una resistencia, entonces no puedes ser derrotado. Siempre que te enfadas, tu ser presenta fisuras. Siempre que deseas, tu ser presenta huecos. Siempre que te sientes celoso, lleno de odio, sexualidad, no eres un pilar de energía. De ahí que los budas hayan enseñado el permanecer sin deseos, porque siempre que estás en un estado de ausencia de deseos, la energía no se dirige al exterior, se mueve hacia adentro. Se vuelve un círculo interno, se vuelve un campo eléctrico, un campo bioenergético. Cuando el campo está allí, sin fisuras, eres un pilar, no puedes ser derrotado. Eres débil, no porque los demás sean fuertes, eres débil porque tienes demasiados deseos. Eres derrotado, no porque los demás sean más astutos o inteligentes, eres derrotado porque tienes muchas fisuras. Aceptación total, quiere decir ausencia de deseos. El deseo surge de la no aceptación. No puedes admitir cierta situación, y surge el deseo. Vives en una choza y no puedes consentirlo, es demasiado para el ego, deseas un palacio. Entonces eres un pobre hombre, no porque vivas en una cabaña, no. Los emperadores han vivido en chozas. Buda vivió bajo un árbol, y no era pobre. No encontrarás a ningún hombre más rico.
No, tu choza no te hace pobre. El momento en que deseas el palacio te vuelves un pobre. Y no eres pobre porque los demás vivan en palacios, eres pobre debido a que el deseo de vivir en un palacio crea una comparación con la choza. Te vuelves envidioso. Eres pobre. Cuando surge el descontento, hay pobreza. Cuando no hay descontento, eres rico. Y tienes tales riquezas que ningún ladrón puede robarlas. Tienes tales riquezas, que ningún gobierno puede grabártelas. Tienes tales riquezas que no pueden serte quitadas de ningún modo. Tienes una fortaleza en tu ser, irrompible, impenetrable. Una vez que el deseo entra y tu energía comienza a decaer, te vuelves débil debido al deseo, te vuelves débil debido al anhelo. Siempre que no anhelas y estás satisfecho, siempre que nada se mueve, cuando todo tu ser está calmo, entonces, dice Chuang-Tse, eres una fortaleza impenetrable. Una casa se incendia. Muere todo el mundo excepto un niñito. Hay un accidente. Los mayores mueren y el pequeño sobrevive. La gente dice que ha sido un milagro. La gracia de Dios. No, no es nada así, es debido a que el chico aceptó la situación. Los listos comenzaron a correr intentando salvarse, y se metieron en problemas. El niño descansó. No se daba ni cuenta de lo que pasaba, de que iba a morir. El niño se salvó por la inocencia. El ego y el todo. Cuando el ego desaparece tú estás ausente y entonces eres el todo. Cuando el ego está ahí tú estás presente, y eres tan solo una partícula pequeñita y repugnante. La parte será siempre fea. Por eso tratamos de volverla hermosa de múltiples maneras. Pero un hombre con ego no puede ser bello. La belleza será solo en aquellos que carecen de ego. Entonces la belleza tiene algo de lo desconocido en ella, algo no mensurable. Recuerda esto. La fealdad puede ser medida. Tiene sus límites. La belleza, la mal llamada belleza puede ser medida. Tiene sus límites. Pero la verdadera belleza no puede ser mensurada, no tiene límites. No puedes agotarte con Jesús o un Buda. Puedes entrar en él y nunca saldrás. Sin fin. Su belleza nunca se agota. Pero el ego prueba una y otra vez de ser hermoso. De algún modo recuerdas la belleza del todo, de alguna forma recuerdas el silencio del vientre materno. De alguna forma en lo más hondo de ti conoces la dicha de ser uno, la unión, la unidad con la existencia. Debido a eso, surgen muchos deseos. Conoces la belleza de vivir como un dios y has de vivir como un mendigo. Por eso, ¿qué es lo que haces? Creas rostros, te pintas a ti mismo. En lo más hondo, sin embargo, la fealdad persiste, porque todas las pinturas son solo pinturas. Sucedió una vez que una mujer iba andando por la playa. Encontró una botella, la abrió y de ella salió un genio. Y, como todos los auténticos genios, este genio le dijo, me has liberado, has roto mi encierro, por eso puedes pedirme cualquier cosa y satisfaré tu más ferviente deseo. No se encuentran genios cada día, en cada playa, en todas las botellas. Sucede raramente y solo en los cuentos. Pero la mujer no se lo pensó, ni un instante. Le dijo, quiero volverme bella. El pelo como Elizabeth Taylor, los ojos como Brigitte Bardot, el cuerpo como Sofía Loren. El genio la miró de nuevo y dijo, cariño, méteme de nuevo en la botella. Y este es el modo en que tú estás pidiendo, todo el mundo pide así, por eso es que los genios han desaparecido. Te temen tanto porque pides lo imposible. No puede ser porque la parte nunca puede ser bella. Piénsalo. Mi mano puede ser cortada. ¿Puede esa mano ser bella? Se volverá más y más repugnante, se deteriorará, empezará a oler. ¿Cómo puede ser bella mi mano una vez separada de mí? La separación conlleva la muerte. La unión, la vida. En tu totalidad estás vivo. Solo, separado, estás muerto o te estás muriendo. Mis ojos, sácalos, ¿en qué se convierten? Incluso las piedras, los guijarros coloreados serán más bellos que ellos porque están todavía unidos al todo. Arranca una flor, en ese instante ya no es más hermosa, el esplendor se ha ido. Era bella solo un instante antes cuando estaba unida a las raíces, con la tierra. Desarraigado, flotas como ego. Estás enfermo, y permanecerás enfermo y nada será de ayuda. Todos tus esfuerzos, por muy inteligentes que sean, están condenados al fracaso. Solo integrado en el todo eres hermoso. Solo integrado en el todo eres bello. Solo integrado en el todo es posible la gracia. El aprender es algo del ego. El aprender refuerza el ego. Es por ello que los eruditos, son los que tienen los egos más sutiles. El aprender les amplía su campo de acción, el aprender les da más espacio. Se vuelven tumores, egos.
Todo su ser es entonces explotado por el ego. Cuanto más erudito es un hombre, tanto más difícil es vivir con él, tanto más difícil es relacionarse con él, tanto más difícil es para él llegar al templo. Es casi imposible para él el conocer a Dios porque él mismo es como un tumor y el tumor tiene su propia vida. Ahora el ego es el tumor. Y explota. Cuanto más sabes, menos posibilidades hay de que la oración suceda. Un hombre del Tao vive. No es consciente de ello, no porque lo haya aprendido sino porque ha desaprendido. La verdadera religión no es más que un proceso de desaprendizaje. El aprender es un proceso del ego, el desaprender es el proceso del no ego. El desaprendizaje te volverá liviano. El desaprender te hará inocente de nuevo. Y recuerda, nada ha sido resuelto. Toda tu ciencia no ha conseguido nada. La semilla germinando es todavía un misterio y seguirá siendo un misterio. Incluso la ciencia puede crear una semilla, pero su germinación permanecerá siendo un misterio. Nace un niño. Un misterio ha nacido. Incluso si se puede crear a un niño en un tubo de ensayo, no importa. El misterio permanece el mismo. Estás aquí. Es un gran misterio. No te lo has merecido, no le puedes decir al universo, estoy aquí porque me lo he ganado. Es un auténtico regalo, estás aquí sin ninguna razón que lo justifique. Si no estuvieras aquí, ¿qué diferencia habría? Un hombre que piensa que sabe, no sabe. Los Upanishads vienen diciendo que un hombre que cree que no sabe, sabe. Sócrates dice, cuando un hombre realmente sabe, solo sabe una cosa, que no sabe nada. Chuang-Tzu dice, se debe a que ha desaprendido. Sea lo que el mundo le haya enseñado, sea lo que la sociedad le haya enseñado, sea lo que los padres y los hombres de provecho le hayan enseñado, él lo ha abandonado. De nuevo se vuelve como un niño. Sus ojos se llenan de nuevo de asombro. Mira a su alrededor y en todo ve un misterio. El ego mata el misterio. Tanto si es el ego de un científico como si es el ego de un erudito o de un filósofo, no importa. El ego dice, lo sé. Y el ego dice, y si no lo sé, antes o después lo sabré. El ego sostiene que en el todo no hay nada incognoscible. Somos parte del todo. Cuando se es todo, uno no se tiene ninguna fisura por la que una cuña pueda entrar. Hay dos categorías para el ego: lo conocido y lo desconocido. Lo conocido forma parte de lo que el ego haya caminado, y lo desconocido es parte de lo que le queda por recorrer. El ego siente que es posible recorrerlo, pero que no hay nada incognoscible. El ego no permite misterio alguno en el mundo. Y cuando no estás rodeado de misterio, no puede haber misterio en ti. Cuando desaparece el misterio, todas las canciones desaparecen. Cuando desaparecen los misterios, la poesía muere. Cuando el misterio desaparece, Dios no está en el templo, no hay nada más que una estatua sin vida. Cuando desaparece el misterio, no hay posibilidad alguna para el amor, porque únicamente dos misterios pueden enamorarse el uno del otro. Si sabes, no hay posibilidad de que se dé el amor. El saber está en contra del amor. Y el amor apoya siempre el desaprender. Porque ella ha desaprendido. Su naturaleza tiene sus raíces, el ego existe en la cabeza, recuérdalo, y puedes elevar la cabeza muy alto. La raíz está en el otro polo de tu ser. Chuang-Tzu y Lao Tse solían decir, concéntrate en el dedo del pie. Cierra tus ojos y ve al dedo del pie y permanece allí. Esto te conferirá equilibrio. La cabeza te ha dado desequilibrio. El dedo. Parece como si bromearan. No bromean, saben lo que dicen. Están en lo cierto. Vete de la cabeza porque en la cabeza no está la raíz, y estamos demasiado en la cabeza. La ola se hunde en el océano, en el uno. Y recuerda, el origen es uno. Las olas pueden ser miles, millones, pero el océano es uno. Estás separado ahí, yo estoy separado aquí, pero mira tan solo un poco más hondo, a las raíces, y verás que somos uno, somos como las ramas de un mismo árbol. Observas las ramas y están separadas, pero en lo más hondo son una. Cuanto más profundo te hundas, encontrarás menos y menos multiplicidad, más y más unidad. En el fondo solo hay uno. Por eso es que los hindúes hablan de la no dualidad, el uno. Y sea cual sea la vitalidad que le llegue al hombre del Tao, no está manipulada, no está creada por él, se la dan las raíces. Es vital porque está enraizado, es vital porque ha vuelto al océano, al uno. Ha regresado al origen, ha vuelto a la madre. Y cuando uno está centrado en lo más hondo de su ser, que es uno, no hay posibilidad de fisura alguna. No puedes penetrar un hombre así. Las espadas no le atravesarán, el fuego no le quemará. ¿Cómo puedes destruir lo final? Puedes destruir lo momentáneo, pero ¿cómo puedes destruir lo eterno?
Puedes destruir la ola, pero ¿cómo puedes destruir el océano? Puedes destruir al individuo, pero no puedes destruir el alma. La forma puede ser disuelta, pero ¿y lo que carece de vida? ¿Cómo acabarás con lo que no tiene forma? ¿Dónde encontrarás la espada que acabe con lo que no tiene forma? Krishna dice en el Gita: ninguna espada puede matarlo, ningún fuego puede quemarlo. No quiere decir que, si vas a matar a Chuang-Tse no puedas matarlo. Podrás matar la forma, pero la forma no es Chuang-Tse. Y él se reirá. Si me entiendes verás que solo el ego puede ser alcanzado, es muy fácil herirlo. Si alguien te mira de un modo particular, él es herido. El otro no ha hecho nada, si alguien sonríe un poco, es tocado. Si alguien vuelve su cabeza y no te mira, él es tocado. Es muy sensible. Es como una herida siempre abierta, viva. La tocas y surge el dolor. Una sola palabra, un solo gesto. El otro puede que no se dé cuenta de lo que te ha hecho, pero ha herido. Y siempre crees que el otro es el responsable, que él es el que te ha herido. No, tú llevas tu herida. Con el ego, todo tu ser es una herida. Y la llevas sobre ti. Por lo general, nadie está interesado en herirte, nadie está esperando para herirte. Todo el mundo está ocupado en proteger su propia herida. ¿Quién ha tenido la energía? Pero sigue pasando, porque uno está absolutamente dispuesto a ser herido, totalmente dispuesto, esperando que algo suceda. Sé consciente de tu herida. No la ayudes a crecer, deja que se cure. Y se curará solo cuando alcances las raíces. Cuanto menos estás en la cabeza, más se curará la herida. Sin cabeza no hay herida. Vive una vida sin cabeza. Muévete como un único ser, y acepta lo que venga. Tan solo durante 24 horas, pruébalo. Total aceptación, suceda lo que suceda. Si alguien te insulta, acéptalo, no reacciones, y observa lo que ocurre. Repentinamente sentirás una energía que nunca antes habías sentido fluyendo por ti. Alguien te insulta. Te sientes débil, alterado, empiezas a cavilar cómo vengarte. Te has quedado colgado de ese hombre, y ahora no haces más que darle vueltas. Durante días y noches, meses e incluso años serás incapaz de conciliar el sueño, tendrás pesadillas. La gente puede desperdiciar toda su vida por cosas tan simples. Solo porque alguien les ha insultado. Solo por 24 horas, y verás una erupción de energía que no habías conocido antes, una nueva vitalidad surgiendo desde las raíces. Y una vez lo hayas conocido, una vez lo hayas probado, tu vida será distinta. Podrás entonces reírte de todas las tonterías que has estado haciendo, de todos los rencores, reacciones, venganzas, con las que has estado destruyéndote a ti mismo. Nadie puede destruirte excepto tú mismo. Nadie puede salvarte, excepto tú mismo. Tú eres el Judas y tú eres el Jesús. Los engaños de la mente. La mente hace de cualquier cosa un problema, si no fuera así la vida sería muy simple, la muerte sería muy simple, no hay ningún problema en absoluto. Pero la mente te engaña con que cada momento es un problema y tiene que ser resuelto. Una vez que empiezas a creer que todo es un problema, nada puede hacerse porque este primer paso es erróneo. La mente no puede aportarte ninguna solución, es el mecanismo que te aporta los problemas. Incluso si crees que has resuelto un problema, miles de nuevos problemas surgirán de la solución. Esto es lo que la filosofía ha estado haciendo. La filosofía es la ocupación de la mente. En el momento en que la mente observa algo, lo observa con un interrogante, lo observa con ojos dubitativos. La vida es muy simple y la muerte es muy simple, pero únicamente si puedes verlos sin la mente. Una vez usas la mente, todo se vuelve complejo, todo es confusión. Y la mente intenta resolver la confusión cuando en realidad ella es el origen de toda confusión, por lo que más confusión se crea. Es como si un pequeño arroyo fluye montaña abajo. Algunos carruajes lo han atravesado y la corriente está turbia y tú te metes en el agua para aclararla. Tan solo la volverás más turbia aún. Es mejor esperar en la orilla. Es mejor dejar que las aguas se calmen otra vez, que se calmen por sí solas, de forma que la hojarasca desaparezca y el fango se sedimente y la corriente se vuelva transparente como el cristal. Tu ayuda no es necesaria. Solo crearás más confusión. Así que si crees que hay algún problema, por favor no metas tus narices en ello. Siéntate y espera. No permitas que la mente se entrometa, dile a la mente que espere. Y es muy difícil para la mente el esperar, es la encarnación de la impaciencia. Si le dices a la mente que espere, sucede la meditación. Si puedes persuadir a la mente que espere, estarás en oración, porque el esperar significa no pensar, significa sentarse a la orilla sin entrar en la corriente. ¿Qué puedes hacer?
Hagas lo que hagas, la enturbiarás más, tu misma entrada en la corriente creará más problemas. Por eso, espera. Toda meditación es espera. Toda oración es infinita paciencia. El meollo de la religión consiste en no permitir a la mente que te cree más problemas. Tantas cosas simples con las que incluso los animales disfrutan, con las cuales incluso los árboles disfrutan, el hombre no es capaz de disfrutarlas, porque inmediatamente se tornan problemas, ¿y cómo puedes disfrutar un problema? A cada instante la vida llama a tu puerta, pero tú estás pensando. Le dices a la vida, espera, abriré la puerta, pero déjame primero decidirme. Nunca ocurre. La vida vendrá y se irá y tú simplemente te arrastrarás por ella, ni vivo ni muerto. La vida y la muerte son buenos porque la muerte tiene una vida propia. Así que recuerda, lo primero es no permitir que la mente interfiera. Entonces puedes ser como los árboles, incluso más verde. Entonces puedes volverte como los pájaros volando, y ningún pájaro puede alcanzar las alturas a las que tú puedes llegar. Entonces puedes ser como los peces que se sumergen en las profundidades del mar, puedes alcanzar el mismo fondo del océano. Nada se te puede comparar. La consciencia humana es el fenómeno más evolucionado que existe, pero te la estás perdiendo. Incluso los niveles menos evolucionados disfrutan más. Un pájaro es un pájaro, un ser mucho menos evolucionado que tú, un árbol está casi sin evolucionar, pero disfrutando más, floreciendo más. Un placer mayor se encuentra a tu alrededor. ¿Por qué te lo estás perdiendo? Tu mente se ha vuelto una carga. No la estás usando, más bien al contrario, estás siendo utilizado por ella. No permitas que la mente interfiera en tu vida, y entonces esta será un fluir. Entonces te volverás una persona sin ningún tipo de obstrucción, te volverás transparente, entonces cada instante será una dicha porque no te preocuparás por él. La mente inquisitiva. La vida es un acertijo porque la observas a través de la mente. Si la miras desde la no mente, la vida es un misterio. La vida está en realidad muerta, si la miras a través de la mente, y la vida nunca muere si la contemplas desde la no mente. La mente no puede sentir la viveza. La mente solo puede tocar lo muerto, lo material. La vida es tan sutil y la mente es tan cruda. El instrumento no es tan sutil como la vida. Y cuando la tocas con este instrumento no puedes sentir los latidos de la vida. Te los pierdes. La pulsación es muy tenue. Tú eres el pulso. Chuang-Tzu estaba en su lecho de muerte, y cuando un hombre como Chuang-Tzu está en su lecho de muerte, los discípulos deberían permanecer en el más estricto silencio. Este momento no debe obviarse, porque la muerte es la culminación. Cuando Chuang-Tzu muere, muere en la cima. Sucede raramente que la consciencia alcance su culminación absoluta. Pero la mente siempre empieza a preguntar. Están preocupados por el funeral y Chuang-Tzu está aún vivo. Pero la mente no está viva, no está nunca viva, la mente siempre piensa en términos de muerte. Para los discípulos, el maestro está ya muerto. Están pensando en el funeral. ¿Qué hacer, qué dejar de hacer? Están creando un problema que en realidad no existe porque Chuang-Tzu está aún vivo. La mente está, de alguna forma, obsesionada con la muerte. Los discípulos de Chuang-Tzu estaban pensando qué era lo que deberían hacer. Y el maestro se estaba muriendo, un gran acontecimiento estaba sucediendo justo en aquel instante. Allí, un Buda, Chuang-Tzu, estaba llegando a la cumbre última. La llama estaba ardiendo. Su vida había alcanzado un punto de absoluta pureza donde se vuelve divina, no humana, donde es total, no parcial, donde el principio y el fin se encuentran, donde todos los secretos se desvelan y todas las puertas se abren, donde todo es revelado. La totalidad del misterio estaba allí, y los discípulos estaban cavilando sobre el funeral. Ciegos, absolutamente ciegos, sin ver lo que estaba sucediendo. Sus ojos estaban cerrados. Pero, ¿por qué ocurría esto? ¿Crees que esos discípulos conocían a Chuang-Tzu? ¿Cómo podían conocerlo? Si pasaban de largo ante Chuang-Tzu en su supremo esplendor, ¿cómo podemos dejar de pensar que lo captaron cuando estaba trabajando con ellos, trabajando en ellos, moviéndose con ellos, cavando un agujero en el jardín, plantando una semilla, hablándoles, tan solo con su presencia entre ellos? ¿Cómo podemos sentir que sabían quién era este Chuang-Tzu? Si estando él en su máximo esplendor no se dieron cuenta, es imposible no creer que lo habían odiado siempre. Probablemente lo pasaron por alto. Cuando él hablaba, debían de estar pensando. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir?
Cuando un iluminado habla, lo que quiere expresar no tiene que ser descubierto por ti, simplemente tienes que escucharlo. No tiene que ser desvelado, no está escondido, no tiene que ser interpretado. No habla de teorías, te aporta simplemente hechos. Si tus ojos están abiertos, los verás. Si tus oídos son capaces de oír, los oirás. No se necesita nada más. Por eso es por lo que Jesús insiste. Si puedes oír, escúchame. Si eres capaz de ver, ve. No se espera nada más, tan solo abrir los ojos, abrir los oídos. Buda, Chuang-Tzu o Jesús no son filósofos como Hegel, Kant. Si lees a Hegel, lo que quiere decir ha de ser descubierto. Es muy difícil, como si Hegel hiciera todo lo posible para hacerlo tan crítico como pudiera, enhebrando palabra tras palabra, convirtiéndolo todo en una especie de acertijo. Cuando te encuentras con Hegel por primera vez resulta soberbio, un alto pico, pero cuanto más penetras y más comprendes, en menos se convierte. El día en que le comprendas, es algo inútil. Todo el truco reside en que no eres capaz de comprenderle, por eso es por lo que le consideras grande. Porque no puedes comprenderle, tu mente está impresionada. Porque no puedes comprenderle, porque tu mente no puede comprenderle, todo ello resulta muy misterioso, inaprensible. No lo es solo retórica. Está tratando de esconder, no de expresar algo. Al contrario, más bien utiliza palabras sin substancia alguna. Por eso la gente como Hegel es apreciada inmediatamente, pero a medida que el tiempo transcurre su aprecio desaparece. Personas como Buda no son apreciadas inmediatamente, pero a medida que el tiempo pasa, los aprecias más. Siempre van adelantados a su tiempo. Al paso de los siglos, su grandeza comienza a emerger, su grandeza empieza a aparecer. Entonces puedes percibirlos porque su verdad es simple en extremo, no contienen basura. No hay desperdicios a su alrededor. Es tan claro que puedes dejar de percibirlos si piensas sobre ello. La gente como Chuang-Tzu está interesada en el ser, no en el llegar a ser. No están interesados en el hacer, no están interesados en el futuro. No es necesario plan alguno. La existencia se cuida sola. Jesús les dijo a sus discípulos: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mirad esas flores, esos lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, son tan bellos en su gloria que incluso Salomón no era tan hermoso. Y no planean, y no piensan en el futuro, no se preocupan del momento venidero. ¿Por qué son tan hermosos los lirios? ¿En qué consiste su belleza? ¿Dónde se esconde? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Los lirios existen aquí y ahora. ¿Por qué es el rostro humano tan triste y feo? Porque nunca está aquí y ahora, siempre está en el pasado o en el futuro. Es como un fantasma. ¿Cómo puede ser real si no estás aquí y ahora? Tan solo puede ser un fantasma, bien visitando el pasado o yendo hacia el futuro. Manipular la vida. ¿Puedes mejorar al mundo? No, no puedes mejorarlo, simplemente no puedes mejorarlo. Si lo intentas, lo empeorarás, pero no puedes mejorarlo. Es muy difícil para la mente científica comprender que no puedes mejorarlo, porque la mente científica depende de esta idea. Las cosas son mejorables. Pero, ¿qué es lo que has logrado? Desde hace 2000 años, desde Aristóteles, han intentado, en Occidente, hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Ha mejorado en algún aspecto? ¿Es el hombre un poquito más feliz? ¿Es el hombre un poco más dichoso? Para nada. Las cosas han empeorado. Cuanto más medicamos al paciente, más se acerca a la muerte. Nada ha servido de ayuda. El hombre, en su mayoría, es absolutamente infeliz. Puede que tengas más cosas para ser feliz, pero el corazón, que es el que puede ser feliz, se ha perdido. Puedes tener riquezas y palacios, pero el hombre que podía ser el emperador ya no existe, de modo que los palacios se vuelven tumbas. Tus ciudades son más ricas, más hermosas, pero son semejantes a cementerios, sin personas vivas en ellas. Nos hemos equivocado intentando hacer al mundo mejor. No es mejor. Puede que sea peor. Mira hacia atrás, el hombre era totalmente diferente, más pobre, pero más rico. Parece paradójico, era más pobre, sin la comida necesaria, sin vestidos suficientes, sin cobijo suficiente, pero la vida era más rica. Podía bailar, podía cantar, podía descansar.
Tu cantar se ha perdido, tu garganta está obstruida por las cosas, ninguna canción puede surgir del corazón. No puedes danzar. Como máximo puedes desplegar algunos movimientos, pero esos movimientos no constituyen una danza, porque el danzar no es solo movimiento. Cuando un movimiento se vuelve estático, se vuelve danza. Cuando el movimiento es tan total que no hay ego, es una danza. Y deberías descubrir que la danza se introdujo en el mundo como sistema de meditación. Al principio la danza no era tal para bailar, constituía un método para alcanzar un éxtasis donde el que bailaba se perdía, solo permanecía la danza, sin ego, sin que nadie manipulara, el cuerpo fluyendo espontáneamente. Puedes bailar, pero solo con pasos muertos. Puedes manipular al cuerpo. Puede que sea un buen ejercicio, pero no un éxtasis. Puedes abrazar, puedes besar, puedes seguir interpretando los movimientos para hacer el amor, pero el amor no estará presente, solo los gestos. Los haces y te sientes frustrado. Los haces y sabes que nada va a suceder. Haces de todo, y un constante sentimiento de frustración te sigue como una sombra. Intentas manipular la vida y luego intentas manipular también la muerte. Por este motivo la gente deja testamentos, documentos legales, para que cuando ya no esté, puedan seguir manipulando. Muertos, pero aún pueden manipular. La manipulación parece ser tan atractiva que la gente, aún después de la muerte, sigue manipulando. Un padre muere y establece condiciones en su testamento de forma que el hijo recibirá su legado solo si cumple con ellas, en caso contrario el dinero irá a parar a una institución caritativa. Pero esas condiciones se han de cumplir, el fallecido domina todavía. El suicidio del planeta. Toda la ecología en toda la Tierra está siendo destruida. Pero la vida no existe como islas separadas. Ni un solo hombre es una isla, todo está entretejido. Hemos oído estas dos palabras: dependencia e independencia. Ambas son irreales. La realidad es interdependencia. Todos somos interdependientes unos de otros. No solo un hombre de otro hombre, no solo una nación de otras naciones, sino los árboles y el hombre, los animales y los árboles, los pájaros y el sol, la luna y los océanos, todo está entretejido. Y la humanidad del pasado nunca pensó en que fuera un cosmos. Siguieron pensando en términos de considerarlo todo por separado. Fue imposible para la gente del pasado pensar que el hombre y los árboles estén conectados, que sean interdependientes. No puedes vivir sin árboles ni tampoco los árboles pueden vivir sin ti. Pero es demasiado tarde. Árboles de 100 años, de 200 años, incluso de miles de años, han sido destruidos y talados para producir más papel destinado a toda clase de periódicos estúpidos, sin consideración alguna por lo que se está causando. Nadie será capaz de reemplazar estos árboles. Nepal, uno de los países más pobres del mundo, no posee más que los eternos Himalayas y sus espesos bosques, viejos, antiguos. Se han vendido esos bosques a diferentes países. Esta es la única mercancía que puede vender. Y no están talando árboles a la antigua usanza, con hacha, sino con las más modernas técnicas, de manera que en un solo día, cientos de árboles simplemente desaparecen. Miles de hectáreas de bosques se convierten en un desierto. Estos árboles habían venido impidiendo a los ríos de los Himalayas descender con demasiada fuerza. Cuando las aguas alcanzaban Bangladesh, donde se encuentran con el océano, la cantidad de agua era exactamente aquella que el océano podía absorber. Pero ahora esos árboles han desaparecido y los ríos están fluyendo con una fuerza tan tremenda y con tanta agua que el océano no puede absorberla rápidamente. Y cada año, Bangladesh está sufriendo enormes inundaciones, extrañas inundaciones, ríos fluyendo contracorriente porque el océano no admite el agua. Destruyen todas las cosechas de Bangladesh. Bangladesh es pobre y estas inundaciones están matando a miles de personas, miles de animales, destruyendo miles de casas. Y ahora Bangladesh no puede hacer nada al respecto. No está en su poder decir a Nepal: por favor, no taléis los árboles. Una situación similar existe en muchas áreas del mundo. Las selvas tropicales de todo el mundo desaparecen a una velocidad de 18 a 20 millones de hectáreas al año, un área como la mitad del tamaño de California. Y California es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos. En el período de los próximos 20 a 30 años, todas las selvas tropicales desaparecerán, y las implicaciones son tremendas porque estos bosques proveen oxígeno y vida. Si estos bosques desaparecen a la velocidad que están desapareciendo, la humanidad no sabrá qué hacer para encontrar oxígeno, ¿de dónde lo obtendrá?
Y por otro lado, todo el dióxido de carbono que uno exhala, los bosques lo inhalan. Si estos bosques no existieran y hay ya mucho dióxido de carbono acumulándose continuamente en la atmósfera, este es un hecho que se aprecia en cualquier parte de la Tierra. Y a causa de este dióxido de carbono, la temperatura de la atmósfera está elevándose. Es unos cuantos grados más alta de lo que ha sido jamás. Si la temperatura sigue incrementándose, cosa posible porque nadie escucha. Se talan árboles sin ninguna inteligencia, para cosas inútiles. Están destruyendo la vida para periódicos de tercera categoría. Existe la posibilidad de que las nieves perpetuas de los Himalayas empiecen a derretirse, lo que no ha ocurrido nunca en el pasado. Entonces todos los océanos se elevarán muchos metros y las ciudades costeras quedarán cubiertas por las aguas, como por ejemplo, Nueva York, Londres, San Francisco, Ámsterdam, Bombay y Calcuta. Durante los próximos 20 años, se espera que la población mundial se incremente de 30 a un 40%, de 6.000 millones de personas a 8.000 millones. El solo crecimiento de esta población causará un requerimiento del doble de agua en casi la mitad del mundo, y no tenemos esa cantidad de agua potable. Además, los alimentos, eso es otra cosa. Además, el informe de las Naciones Unidas afirma que globalmente, 6 millones de hectáreas de tierras de cultivo y pastos se degradan hasta la desertización y 20 millones de hectáreas se ven reducidas a una productividad nula. Muchos cientos de plantas y especies de animales se extinguen cada año, lo que puede fácilmente convertirse en miles cada año a medida que bosques y tierras de pastoreo sigan desapareciendo. De 1,5 millones a 2 millones de personas en países en vías de desarrollo sufren anualmente de agudos envenenamientos a causa de pesticidas, y las muertes relacionadas con pesticidas se estiman en 10.000 al año. Hay muchos gases que son producidos por nuestras fábricas, lo que nos ha hecho conscientes de un extraño fenómeno. Esos gases ascienden y producen agujeros en la capa de ozono, una variedad de oxígeno que envuelve a la Tierra a unos 30 kilómetros de distancia. Este ozono es absolutamente necesario para la humanidad, para los animales, para los árboles, porque absorbe los rayos dañinos del sol y permite solo la entrada de rayos favorables para la vida. En la actualidad los gases que nuestras factorías e industrias han creado grandes agujeros, y a través de esos agujeros, mortíferos rayos de sol están atravesando nuestra atmósfera. Ningún gobierno está dispuesto a apoyar a los científicos de tal manera que puedan crear más ozono y rellenar esos huecos que nosotros mismos, inconscientemente, hemos creado. Esta Tierra no ha estado nunca tan enferma, nunca ha estado tan en peligro de sufrir nuevas enfermedades. Pero los intereses creados no están dispuestos a detener a estas fábricas o a encontrar alternativas. El presupuesto mundial para la guerra se acerca a miles de millones de dólares al año. 1 millón de millones de dólares se gastan cada año en asuntos de guerra, y cada año 15 millones de personas mueren por malnutrición y enfermedad. Cada minuto, 30 niños mueren por falta de comida y de vacunas de bajo costo, y cada minuto 3 millones de dólares de los fondos públicos se destinan al presupuesto militar mundial. Al parecer, ya no estamos interesados en la vida, hemos decidido suicidarnos. El hombre nunca se ha encontrado en tal estado suicida. Nunca, en toda la historia. 250 millones de niños no han recibido ni siquiera una educación elemental. Un solo submarino nuclear equivale al presupuesto educativo anual de 16 millones de niños en edad escolar en países en vía de desarrollo. Un solo submarino. Y hay cientos de submarinos surcando los océanos de todo el mundo, y cada submarino tiene armas nucleares 6 veces más poderosas que todas las armas usadas en la Segunda Guerra Mundial. Son tan costosas que podríamos haber provisto a nuestros niños de educación y comida, de alimento. Pero nuestros intereses son otros. 500.000 de científicos están dedicados solamente a crear más material de guerra. Varios millones de personas en todo el mundo ya han contraído el SIDA. Estas son las multidimensionales formas en que la muerte se está aproximando a la Tierra. El ego y la muerte. Tú tienes tu vida y tienes tu muerte. Si te has comportado neciamente en tu vida, ¿cómo puedes hacerlo sabiamente a la hora de tu muerte? La muerte es resultado, el resultado final, la conclusión. En tu muerte toda tu vida está ahí en esencia, por eso un tonto muere de una forma tonta. La vida es única, la muerte es única también. Nadie más puede vivir tu vida y nadie más puede vivir tu muerte, solo tú. Es única, nunca sucederá de nuevo. Las formas difieren, no solo en la vida sino en la muerte. La vida es un asunto largo, 70, 80, 100 años. La muerte es un instante. Es un fenómeno atómico, concentrado.
Es más vital que la vida porque la vida está diseminada. La vida nunca puede ser tan intensa como lo puede ser la muerte, y la vida nunca puede ser tan hermosa como puede serlo la muerte, porque es algo diseminado. Siempre es algo así. En el momento de la muerte toda la vida llega al punto de ebullición. Todo se evapora desde este mundo al otro, desde el cuerpo a lo que no tiene cuerpo. Esta es la mayor transformación que puede ocurrir. Uno debería de permanecer en silencio, uno debería de ser respetuoso, uno no debería estar distraído, porque puede suceder en un instante y puedes perdértelo. Por lo general, los necios discuten sobre la clase de funeral para su ser querido y también quieren convertirlo en un acontecimiento, siempre pensando solo en lo aparente. La mente siempre piensa en términos de exhibición, es exhibicionista. La mente es exhibicionista. Ella gritará, dale tan solo un poco de tiempo para prepararlo. Oí una vez de un actor cuya esposa murió. Lloraba desconsoladamente, gritaba, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Un amigo le dijo, nunca pensé que quisieras tanto a tu mujer. El actor miró a su amigo y le dijo, esto no es nada. Deberías de haberme visto cuando murió mi primera esposa. Incluso cuando demuestras tu angustia miras a los demás preguntándote qué pensarán de ello. ¿Por qué pensar en un gran funeral? ¿Por qué grande? ¿Haces de la muerte una exhibición? ¿Es realmente esto respetuoso? ¿O es la muerte algo comercial, un artículo de consumo? Alguna persona ha muerto, y surge la competencia, debemos de intentar que tenga el funeral más grande. Ningún otro habrá tenido uno como este, ni nadie lo tendrá otra vez. Incluso en la muerte piensas en el ego. Pero la gente en su mayoría es así, porque el ego es fuerte. Es una cuestión de la supervivencia del ego. En cualquier parte el ego se afirma. Es astuto y muy sutil. Incluso a la hora de la muerte, no te abandonará, incluso en la muerte estará allí. Cuando una persona muere, sus allegados ya han empezado a planear, porque el tema no es la persona, el tema son los egos de las personas. Deben de ofrecerle una gran despedida y todo el mundo debe de saber que nunca antes se dio un hecho igual. Pero cuando muere un Buda, un Chuang-Tze o un Jesús no puedes engañarlos. Aún en su muerte no te abandonarán. Aún en su muerte no pueden ser engañados. Aun cuando estén en su adiós, te entregarán su corazón, su sabiduría. Aún en su último momento compartirán lo que han conocido y experimentado. Aún este último momento será un compartir. ¿Qué más se necesita? Todo es muy simple. Sencillo, suficientemente dispuesto. ¿Qué más se requiere? ¿Qué más puedes hacer? Hagas lo que hagas no será nada, planees lo que planees será una trivialidad. No puede ser algo magnífico porque el universo al completo está preparado para recibirte. ¿Qué más puedes hacer? Cuando Chuang-Tze moría dijo, el sol y la luna y todos los seres del cielo y de la tierra están preparados para recibirme. Y todos los seres, la existencia entera, serán los que plañirán. Por eso no necesitas preocuparte, no necesitas contratar plañideros. Contratas plañideros. Ahora puedes encontrarlos en el mercado. Hay gente a la que pagas y ella llora la muerte. ¿Qué clase de humanidad es la que está surgiendo? Si muere una esposa, si muere una madre, no hay nadie para llorarla, por eso has de contratar a plañideros profesionales. Están disponibles en todas las ciudades, y hacen un trabajo tan bien hecho que no puedes competir con ellos. Desde luego son más eficientes, practican diariamente, pero qué repugnante es cuando les pagas. Todo se ha vuelto falso. La vida es falsa, la felicidad es falsa. Incluso el plañir es falso. Y tiene que ser así, tiene un significado lógico. Si nunca has sido realmente feliz con una persona, ¿cómo puedes llorarla cuando muere? Es imposible. Si no has sido feliz con tu esposa, si no has conocido instantes de dicha con ella, cuando muera, ¿cómo podrán brotar lágrimas auténticas de tus ojos? En lo más hondo de ti serás feliz, en lo más hondo sentirás cierta libertad. Ahora soy independiente, ahora puedo hacer lo que desee. La esposa era algo así como una cárcel. Ni fe, ni confianza, ni amor, ni felicidad alguna han surgido nunca de tus relaciones. Cuando la muerte llega, ¿cómo puedes llorarla? Tu plañir será falso. Si tu vida es falsa, tu muerte va a ser falsa. Y no creas que tú eres el único falso, todos los que te rodean, con todos los que te relacionas son falsos. Y vivimos en un mundo tan falso que es simplemente asombroso cómo podemos continuar. Toda tu vida se ha vuelto falsa, raíces incluidas, y el cómo existes es un auténtico milagro. Hablando con un rostro falso, la felicidad falsa, la desgracia falsa. Y así y todo esperas hallar la verdad. Con rostros falsos la verdad no puede ser nunca hallada.
Uno tiene que encontrar su propio rostro y abandonar todas las falsas máscaras. ¿Cómo se forma un buscador? Para un buscador, el primer paso es el cuerpo, pero nunca se le presta atención ni se toma en consideración. Se ha descuidado el cuerpo no solo en algunas ocasiones, sino desde hace miles de años. Este descuido es de dos tipos. En primer lugar, están las personas indulgentes que descuidan el cuerpo. No tienen otra experiencia de la vida más que comer, beber y vestirse. Descuidan el cuerpo, hacen mal uso de él, lo desperdician tontamente, estropean su instrumento. Han torturado su cuerpo, lo han reprimido y han sido hostiles con él. Ninguno ha comprendido la importancia del cuerpo, ni las personas que han descuidado su cuerpo ni los ascetas que lo han torturado. Por tanto, hay dos formas de descuidar y torturar el cuerpo. Una es la indulgencia y otra es el ascetismo. Los dos maltratan el cuerpo. En Occidente se ha maltratado el cuerpo de una forma y en Oriente de otra, pero participamos de igual modo a la hora de maltratarlo. Las personas que van a los burdeles o a los pubs maltratan el cuerpo de una forma, y las personas que están desnudas bajo el sol se aventuran en los bosques lo maltratan de otra. El primer paso es el cuerpo y la atención adecuada hacia el cuerpo por parte del meditador. En este primer encuentro quiero hablaros sobre este tema. Hay que entender algunas cosas. Lo primero. El alma se conecta con el cuerpo en unos centros determinados. Nuestra energía vital procede de esas conexiones. El alma está íntimamente relacionada con esos centros. La energía vital fluye hacia el cuerpo desde esos centros. El buscador que no es consciente de esos centros nunca será capaz de percibir el alma. Si os pregunto cuál es el centro más importante, cuál es el sitio más importante de vuestro cuerpo, probablemente señalaréis la cabeza. La educación del hombre está muy equivocada, y ha hecho que la cabeza sea la parte más importante del cuerpo humano. La cabeza o el cerebro no es el centro más importante de energía vital del hombre. Es como preguntarle a una planta cuál es su parte más importante y vital. Como las flores están en el extremo más visible de la planta y todo el mundo dirán que la parte más importante son las flores. Aunque las flores aparenten ser lo más importante, no lo son. Lo más importante son las raíces, aunque no sean visibles. En la planta del hombre, la mente es la flor y no la raíz. Las raíces van primero, las flores son lo último. Si ignoramos las raíces, las flores se marchitarán porque no tienen vida propia. Si cuidamos las raíces, automáticamente estaremos cuidando las flores. No necesitas hacer ningún esfuerzo especial para cuidarlas. Cuando observas una planta parece que las flores son la parte más importante. Del mismo modo, parece que la mente es la parte más importante del hombre. Pero la mente es lo último que se desarrolla en el cuerpo del hombre, no la raíz. Si le preguntamos a cualquier persona cuál es la parte más importante del cuerpo humano, inconscientemente su mano señalará la cabeza y dirá que la cabeza es la parte más importante. Si es una mujer, entonces quizá señale el corazón y diga que el corazón es la parte más importante. Ni la cabeza ni el corazón son las partes más importantes. Los hombres han hecho énfasis en la cabeza y las mujeres han hecho énfasis en el corazón, y la sociedad que está basada en esta combinación se va aniquilando día a día, porque ninguna de estas partes es la más importante del cuerpo humano. Ambas son desarrollos recientes. Las raíces del hombre no están ahí. ¿Qué quiero decir con las raíces del hombre? Del mismo modo que las plantas tienen raíces en la tierra de donde extraen su energía vital, los fluidos vitales, y viven a través de ellas, de un modo similar, en algún lugar del cuerpo humano hay raíces que extraen la energía vital del alma. Gracias a esto, el cuerpo se mantiene vivo. El día que esas raíces se debiliten, el cuerpo empezará a morirse. Las raíces de las plantas están en la tierra, las raíces del cuerpo humano están en el alma. Pero el hombre no está conectado con su energía vital ni a través de la cabeza ni a través del corazón. Si no sabemos nada de estas raíces, nunca podremos formar parte del mundo de la meditación. Entonces, ¿dónde están las raíces del hombre? Quizá no seas consciente de este lugar. Si desde hace miles de años ni siquiera se le presta atención a las cosas sencillas y corrientes, estas se olvidan. Un niño nace en el vientre de una madre y crece ahí. ¿A través de qué parte se conecta el niño con su madre? ¿A través de la cabeza o del corazón? No, se conecta a través del ombligo. El niño puede disponer de la energía vital de la madre a través del ombligo. El corazón y el cerebro se desarrollan más tarde. El niño está conectado con el cuerpo de su madre a través del ombligo.
Desde ese punto se extienden las raíces hacia el cuerpo de su madre e igualmente en la dirección contraria, hacia su propio cuerpo. El punto más importante del cuerpo humano es el ombligo. Después se desarrolla el corazón y después la mente. Son ramas que se desarrollan más tarde. Sobre estas ramas brotan las flores. Las flores de la sabiduría florecen en la mente, las flores del amor florecen en el corazón. Estas flores son las que nos fascinan, por eso creemos que son todo lo que hay. Pero las raíces del cuerpo humano y su energía vital se encuentran en el ombligo. Ahí no brota ninguna flor. Las raíces son absolutamente invisibles, ni siquiera se pueden ver. Pero la degeneración que ha tenido lugar en la vida del ser humano en los últimos 5000 años se debe a que hemos puesto el énfasis o bien en la mente o bien en el corazón. Incluso en el corazón hemos puesto muy poco énfasis. El mayor énfasis se ha puesto en la mente. Desde la más tierna infancia la educación es una educación de la mente, en ninguna parte del mundo hay una educación del ombligo. Toda la educación es mental. Por eso la mente se va desarrollando cada vez más, mientras que nuestras raíces se van quedando cada vez más pequeñas. Cuidamos la mente porque las flores brotan ahí, de modo que va creciendo la mente mientras nuestras raíces van desapareciendo. La energía vital se va debilitando y nuestro contacto con el alma se debilita. Poco a poco, hemos llegado hasta el punto en el que el hombre se pregunta: ¿dónde está el alma? ¿Quién ha dicho que existe el alma? ¿Quién ha dicho que existe Dios? No hemos encontrado nada. No encontraremos nada. No podrás encontrar nada. Si alguien busca por todo el cuerpo del árbol y pregunta: ¿dónde están las raíces? No las encuentro, tendrá razón en lo que dice. En el árbol no podrás encontrar las raíces, y no tenemos acceso al lugar donde se encuentran las raíces. No tenemos conciencia de ese lugar. Desde la más tierna infancia, solo se educa y se forma la mente. De modo que nuestra atención se entrampa y acaba enfocándose en la mente. Después, el resto de nuestras vidas se desarrolla alrededor de la mente. Nuestra percepción nunca llega más abajo. El viaje del meditador es hacia abajo, hacia las raíces. Hay que descender de la cabeza al corazón y del corazón hasta el ombligo. Solo podemos entrar en el alma a través del ombligo. Nunca lo conseguiremos si no llegamos ahí. Normalmente, nuestra vida se desplaza desde el ombligo hacia la cabeza. Pero para el meditador es exactamente lo contrario. Tiene que descender desde la cabeza hasta el ombligo. ¿Cómo se forma un buscador? Lo primero que hay que entender es que el centro de la energía vital del hombre se halla en el ombligo. Solo desde ahí adquiere vida el niño. Solo desde ahí empiezan a extenderse las ramas y subramas de su vida. Solo desde ahí obtiene la energía. Solo desde ahí obtiene la vitalidad. Pero nunca prestamos atención a ese centro de energía, a ese centro de vitalidad, ni siquiera un minuto. Nuestra atención no se dirige al sistema a través del cual llegamos a conocer ese centro de energía, ese centro de vitalidad. En cambio, nuestra atención y nuestra educación se dirigen al sistema que nos ayuda a olvidarlo. Este es el motivo de que nuestra educación sea errónea. Nuestra educación está llevando al hombre, poco a poco, hacia la locura. La mente por sí sola llevará al hombre hacia la locura. ¿Sabías que cuanto más culto es un país, mayor es el número de locos? Actualmente, Estados Unidos tiene el mayor número de locos. Y se pueden sentir orgullosos. Esta es la prueba de que Estados Unidos es el país más culto y más civilizado. Los psicólogos norteamericanos dicen que si este sistema continúa 100 años más, será difícil encontrar a una persona cuerda en Estados Unidos. En estos momentos, la mente de 3 de cada 4 personas está en una condición dudosa. Solamente en Estados Unidos, diariamente hay 20 millones de personas que consultan a un psicoanalista. Poco a poco, en Estados Unidos va disminuyendo el número de médicos y aumentando el número de psicoanalistas. Los médicos también dicen que el 80% de las enfermedades son producto de la mente y no del cuerpo. Y a medida que aumenta esta interpretación aumenta el porcentaje. Antes solían decir que el 40%, después decían el 50% y ahora dicen que el 80% de las enfermedades son mentales y no físicas. Y te puedo asegurar que dentro de 20 o 25 años dirán que el 99% de las enfermedades son producto de la mente y no del cuerpo. Tendrán que hacerlo porque nuestra educación se centra en la mente. La mente se ha vuelto loca. No tienes idea de lo delicada, lo frágil y lo sutil que es la mente. La mente del hombre es la máquina más delicada que hay en el mundo.
Se está imponiendo tanta tensión a esta máquina que es un milagro que no se estropee del todo y se vuelva loca. La mente carga con todo el peso de la vida, y no tenemos ni idea de lo delicada que es la mente. Apenas intuimos lo finos y sensibles que son los nervios de la cabeza que tienen que transportar toda la carga, toda la ansiedad, todo el sufrimiento, toda la sabiduría, toda la educación, todo el peso de la vida. Quizá no sepas que en esta pequeña cabeza hay cerca de 70 millones de nervios. Simplemente por el número te puedes hacer una idea de lo pequeños que son. No hay ninguna máquina ni ninguna planta tan delicada como esta. El hecho de que haya 70 millones de nervios en esta pequeña cabeza muestra lo delicada que es. Hay tantos nervios en la cabeza de un hombre que si se colocaran uno a continuación del otro darían la vuelta completa al mundo. En esta pequeña cabeza hay un mecanismo muy sutil, muy delicado. En los últimos 5000 años toda la tensión de la vida se cargaba solo sobre este delicado cerebro. El resultado era de esperar. El resultado es que los nervios han empezado a colapsarse, han empezado a desvariar, a volverse locos. La carga de los pensamientos no puede llevar al hombre a otro lugar más que la locura. Toda nuestra energía vital ha empezado a girar en torno a la mente. El meditador tiene que profundizar en su energía vital, tiene que llevarla hacia abajo, hacia el centro, tiene que hacerla regresar. ¿Cómo puede hacerla regresar? Para entender esto tenemos que entender algo sobre el cuerpo. Este es el primer paso. No vemos al cuerpo como un vehículo para el viaje espiritual, como un templo de lo divino o como un instrumento para descubrir el centro de la vida. Vemos el cuerpo o bien desde el punto de vista de la indulgencia, o del de la renunciación, pero las dos perspectivas están equivocadas. El camino hacia cualquier cosa importante en la vida y hacia cualquier cosa que valga la pena alcanzar está en el cuerpo y va a través del cuerpo. El cuerpo debería ser aceptado como si fuese un templo, como un camino espiritual, y mientras nuestra actitud no sea esta, seremos indulgentes o estaremos renunciando. En ambos casos nuestra actitud hacia el cuerpo no es buena ni es equilibrada. Antes no sabíamos lo que pasaba por la mente del hombre durante la noche, pero ahora se han inventado las máquinas. Mientras duermes, la máquina va informando de lo que sucede dentro del cerebro. Actualmente, en Estados Unidos y en Rusia hay alrededor de 100 laboratorios analizando lo que hace el hombre durante el sueño. Aproximadamente 40.000 personas han sido analizadas mientras duermen por la noche. Los resultados han sido sorprendentes. Muestran que el hombre hace lo mismo por la noche que hace durante el día. Haga lo que haga durante el día, si durante el día regenta un negocio, durante la noche también regentará un negocio. Si la mente se preocupa durante el día, durante la noche seguirá preocupándose. Si la mente está enfadada durante el día, por la noche seguirá enfadada. La noche es el reflejo del día. Es el eco. Lo que pasa por la mente durante el día resuena como un eco por la noche. Si estabas enfadado con alguien y no has expresado tu enfado totalmente, si el enfado no está completo o está atascado, entonces la mente lo libera por la noche. Todo lo que ha quedado sin concluir durante el día se intentará concluir por la noche. Cualquier cosa que haga a la mente durante el día es lo que hará por la noche. La mente está tensa durante las 24 horas. No descansa. Las cuerdas de la mente nunca se relajan. Las cuerdas de la mente están muy tensas. Esta es una de las cosas. Y en segundo lugar, las cuerdas del corazón están muy flojas. Las cuerdas de tu corazón no están tensadas en absoluto. ¿Sabes lo que es el amor? ¿Sabes lo que es el enfado? ¿Sabes lo que es la envidia? ¿Sabes lo que son los celos? ¿Sabes lo que es el odio? ¿Sabes lo que es el amor? Quizá digas que sí, a veces amas. Quizá digas que odias y también amas. Pero sabes. ¿Es posible que haya un corazón que odie y también ame? Es como decir que una persona a veces está viva y a veces está muerta. No puedes creerlo porque un hombre puede estar vivo o muerto, pero no pueden suceder las dos cosas simultáneamente. No es posible que un hombre a veces esté vivo y a veces muerto. Es imposible. O bien el corazón conoce el odio o bien conoce el amor. Pero no puede haber un arreglo entre los dos. El odio es imposible en un corazón que tiene amor. El amor y el odio no pueden coexistir en el mismo corazón, las dos cosas son tan opuestas como la vida y la muerte. No pueden existir a la vez en el mismo corazón. Entonces, ¿a qué llamas amor? Cuando hay menos odio lo llamas amor. Cuando hay más odio lo llamas odio. Son proporciones mayores o menores del mismo odio. No hay amor en absoluto. Esta confusión se debe a la gradación.
Por culpa de la gradación crees que el frío y el calor son dos cosas diferentes. No son dos cosas diferentes. El frío y el calor son gradaciones del mismo fenómeno. Si disminuye la proporción de calor, entonces empiezas a sentir frío. Si la proporción de calor aumenta, entonces empiezas a sentir calor. El frío es otra forma de calor. Parecen opuestos, diferentes, lo contrario del otro, pero no lo son. Son formas condensadas y no condensadas del mismo fenómeno. Del mismo modo conoces el odio. La forma menos condensada del odio es lo que llamas amor, y la forma más condensada de odio es lo que llamas odio. Pero el amor no es, de ninguna manera, una forma de odio. El amor es algo completamente distinto al odio, el amor no tiene ninguna relación con el odio. El ombligo, la mente y el corazón. Hay que crear un nuevo hombre, es absolutamente esencial que cambiemos el centro de la vida del hombre. Si ese centro está más cerca del ombligo que de la cabeza, estará más cerca de la energía vital. ¿Por qué digo esto? En este contexto es necesario entender algunas cosas más. El niño que se desarrolla en el vientre de la madre, el feto que se está desarrollando está conectado con la madre a través del ombligo. La energía vital de la madre fluye hacia el niño a través del propio ombligo. La energía vital de la madre es un flujo muy desconocido, muy misterioso, que nutre a todo el ser del niño a través de su ombligo. Después el niño se separa de la madre, nace. Inmediatamente después de su nacimiento su cordón umbilical debe ser cortado y comienza la separación de su madre. Es absolutamente necesario separar al niño de la madre. De lo contrario, no tendrá vida propia. Llegado a este punto, el niño que ha crecido dentro de la madre y que ha sido uno con su cuerpo tiene que separarse de ella. Esta separación sucede cuando se corta la conexión que tenía con ella a través del ombligo. Cuando se corta esta conexión, la energía vital que recibía a través del ombligo se detiene totalmente. Todo su ser comienza a temblar. Todo su ser empieza a pedir ese flujo de energía que estaba recibiendo hasta ayer y que se ha detenido de pronto. El dolor que siente el niño, el llanto después de nacer, no es debido al hambre, sino al dolor de la separación y desconexión de la energía vital. Su conexión con toda la energía vital se ha interrumpido. La fuente de donde obtenía la vida hasta ayer ahora ya no existe. El niño lucha por vivir, y si el niño no llora, los médicos o las personas que saben dirán que algo va mal. Si el niño no llora significa que no será capaz de sobrevivir. Si no siente que ha sido separado de la energía vital solo puede querer decir una cosa, que su muerte está próxima y no podrá sobrevivir. Por eso se intenta conseguir que el niño llore. Su llanto es absolutamente necesario, porque si tiene que vivir deberá saber que ha sido separado de la energía vital. Si no lo sabe estará en un gran peligro. Entonces es cuando el niño intenta reconectarse con su energía vital de alguna otra manera. Y se vuelve a conectar a través de la leche de la madre. De modo que la segunda conexión del niño es con el corazón. Junto al corazón de su madre, su propio centro del corazón también empieza a desarrollarse y el centro del ombligo se olvida. El centro del ombligo debe ser olvidado porque ha sido desconectado, ya no está relacionado con él. Y la energía que recibía a través del ombligo ahora empieza a recibirla a través de la boca. De nuevo está unido a la madre. Se crea un nuevo circuito a través del cual se conecta. Te sorprenderá saber que si un niño no consigue su alimento a través de la leche de su madre, si no es alimentado con la leche materna, su energía vital será débil toda la vida. Puede alimentarse también con otras cosas, pero si no recibe regularmente el toque cálido del corazón de su madre, su vida se frustrará para siempre, y la posibilidad de vivir una larga vida se verá reducida. Los niños que no son alimentados con la leche materna nunca podrán alcanzar mucha dicha ni silencio en sus vidas. La generación más joven de Occidente, y gradualmente también de India, está cargada de rebelión. El motivo más importante de esto, la causa primigenia, es que muchos de los niños occidentales no están siendo alimentados con la leche de su madre. Su respeto por la vida y su relación con la vida no están llenas de amor. Su energía vital ha recibido muchos golpes desde su misma infancia y han dejado de ser amorosos. En esos golpes, en la separación de su madre, se han separado de la vida en sí porque, fundamentalmente, para el niño no hay más vida que su madre. En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar que las mujeres reciban educación, estas no quieren criar a sus hijos teniéndolos cerca, y el efecto de esto ha sido muy perjudicial. En las sociedades tribales los niños se alimentan de la leche de la madre durante un largo tiempo. Cuanto más culta es una sociedad, antes se desteta a los niños.
Cuanto antes se separa a los niños de la leche materna, más dificultades tienen para experimentar paz en sus vidas. Hay un profundo resentimiento que prevalece en sus vidas desde el principio. ¿Con quién se vengarán de esta inquietud? Se vengarán con sus propios padres. En todo el mundo los niños se están vengando de sus padres. ¿De quién más se pueden vengar? Ellos mismos no saben el tipo de reacción que están teniendo, el tipo de rebelión que están haciendo en ellos, el fuego que se está encendiendo dentro de ellos. Pero, inconscientemente, muy en el fondo, saben que esta rebelión es el resultado de haber sido separados de la madre demasiado pronto. Sus corazones lo saben, pero sus intelectos no. El resultado es que se vengarán de sus madres y sus padres, se vengarán de todo el mundo. El niño que está en contra de su madre y de su padre no puede estar a favor de Dios. No hay ninguna posibilidad de que esté a favor de Dios porque los primeros sentimientos que tiene hacia Dios son los que tiene hacia su madre y su padre. No es por casualidad que en todo el mundo Dios reciba el nombre de el Padre. No es por casualidad que veamos a Dios como una imagen de nuestro Padre. Si las primeras experiencias de un niño son la confianza, la gratitud y la reverencia hacia su madre y su padre, entonces desarrollará la misma experiencia hacia Dios, pero no al contrario. Tan pronto como nace le separan de su madre. Su segunda fuente de energía vital está relacionada con el corazón de su madre. Pero, llegado un momento, también se tendrá que separar de la leche materna. ¿Cuándo llega el momento apropiado? Este momento no llega tan pronto como nosotros pensamos. Los niños deberían estar cerca del corazón de la madre durante más tiempo si queremos que su amor y su corazón se desarrollen correctamente a lo largo de sus vidas. Se les obliga a separarse demasiado pronto. Una madre no debería separar a su hijo de la leche, debería permitir que el hijo se separase por sí mismo. Llegará un momento en el que el niño se separe por sí mismo. Que la madre fuerce la separación es como sacar al niño del útero a los 4 o 5 meses en lugar de permitir que salga a los 9 meses. Separar al niño de su leche antes de que él decida que puede hacerlo es tan perjudicial porque el segundo centro, el centro del corazón del niño, tampoco se desarrolla correctamente. Es muy necesario que el niño se quede junto a los pechos de su madre el tiempo suficiente como para que su desarrollo psíquico y psicológico tenga lugar de la forma adecuada. De lo contrario, su centro del corazón no se desarrollará apropiadamente. Será inmaduro, subdesarrollado, atascado. Y cuando el centro del corazón permanece subdesarrollado, empieza a suceder algo imposible. La persona intenta completar con la mente el trabajo que no ha podido completar el corazón, que no ha podido completar el ombligo. Este esfuerzo complica aún más las cosas, porque cada centro tiene su función y cada centro solo puede hacer su trabajo, no puede hacer el trabajo de los demás centros. Ni el ombligo ni la mente pueden hacer el trabajo del corazón. Pero en cuanto el niño es separado de la madre solo le queda un centro sobre el que recae todo el peso. Es el centro de la mente. La educación, la enseñanza, las escuelas y los colegios se han creado para el centro de la mente. Entonces sucede que solo pueden progresar en la vida aquellas personas cuya mente está más desarrollada y es más capaz. Comienza una carrera e intentan hacer todo el trabajo con la mente. El amor de una persona que ama con la mente será falso, porque la mente no tiene nada que ver con el amor. El amor solo puede suceder a través del corazón, y no a través de la mente. Pero el centro del corazón no se ha desarrollado adecuadamente, de modo que empiezas a usar la mente. Incluso piensas sobre el amor. El amor no tiene nada que ver con el pensamiento, pero, en ti, incluso el amor se expresa como un pensamiento. Por eso hay tanta sexualidad en el mundo. La energía vital. Hay 3 tipos de vínculos en la vida del hombre. Hay vínculos intelectuales, que no son muy profundos. El vínculo que existe entre un maestro y su alumno es de este tipo. Hay vínculos de amor, que son más profundos que los intelectuales. Los vínculos que hay entre una madre y un hijo, entre hermanos, entre un marido y una esposa. Son este tipo de vínculos, surgen del corazón. Después hay vínculos más profundos que surgen del centro del ser, y se relacionan con la amistad verdadera y genuina, son más profundas que el amor. El amor puede acabarse, la real amistad no se acaba nunca. Mañana podemos odiar a la persona que hoy amamos, pero si alguien es un amigo nunca se convertirá en un enemigo. Si se convierte en un enemigo sabremos que nunca hubo amistad desde un principio. Los vínculos de amistad pertenecen a esferas más profundas y desconocidas. El amor ata, la amistad te da libertad. El amor puede esclavizar, puede poseer, puede convertirse en tu amo.
La amistad nunca se convierte en el amo de nadie, no retiene a nadie. No te aprisiona, te libera. El amor se convierte en una esclavitud porque los amantes se empeñan en creer que el otro no debería amar a nadie más que a ellos. La amistad no insiste en esto. Alguien puede tener miles de amigos, millones de amigos, porque la amistad es una experiencia muy amplia, muy profunda. Surge del centro más profundo de la vida. Por eso la verdadera amistad, en última instancia, se convierte en el mejor camino para conducirte hacia la divinidad. La persona que es amiga de todo el mundo, tarde o temprano alcanzará la divinidad, porque sus vínculos tienen lugar con el centro del ser de los demás. Y cualquier día acabará vinculándose con el centro del universo. Nuestros vínculos en la vida no deberían ser meramente intelectuales, no deberían pertenecer meramente al corazón, deberían ser más profundos, deberían pertenecer al ombligo. Por ejemplo, en ninguna parte del mundo está claro, antes o después quedará claro, antes o después llegaremos a saber lo que estamos conectados con fuentes de energía vital muy alejadas, con una energía que no podemos ver. Sabemos que la luna está muy lejos. A pesar de todo, tiene una influencia desconocida sobre el océano. El océano sube y baja con la luna. Sabemos que el sol está muy alejado, pero está conectado con la vida por medio de unos hilos invisibles. El sol sale por la mañana y la vida se revoluciona. Todo lo que estaba dormido, todo lo que estaba como muerto, todo lo que estaba inconsciente se vuelve consciente. Lo que está dormido empieza a despertarse, las flores florecen, los pájaros cantan. Hay un flujo invisible del sol que nos afecta. Hay otras fuentes de energía vital invisibles que nos alcanzan de este modo. Manejan nuestras vidas constantemente. No solo el sol, no solo la luna, no solo las estrellas en el cielo. La vida misma tiene un flujo de energía que no se ve en ninguna parte pero que nos afecta continuamente y maneja nuestros centros. Cuanto más receptivo es nuestro centro, mayor es la influencia en nuestras vidas de esta energía. Cuanto menos receptivo es nuestro centro, menos posibilidades tendrá esta energía de afectarnos. Sale el sol, florecen las flores, pero si levantamos un muro alrededor de la flor y no le llega a la luz del sol, entonces la flor no florecerá, se marchitará. Encerrada entre cuatro paredes la flor se marchitará. El sol no puede entrar a la fuerza y abrir la flor. La flor tiene que desearlo, tiene que estar dispuesta. La flor tiene que darle la oportunidad al sol de llegar y abrirla. El sol no puede estar buscando una sola flor, buscando la flor que está escondida detrás de un muro para poder llegar hasta ella. El sol ni siquiera sabe nada de las flores. Es un proceso vital absolutamente inconsciente. Sale el sol, florecen las flores. Si la flor está encerrada tras una pared no florecerá, se marchitará y morirá. La energía vital fluye en todas las direcciones, pero aquellas personas cuyos centros del ombligo no estén abiertos estarán privadas de ese flujo. Ni siquiera sabrán que existe. Ni siquiera se darán cuenta de que esa energía estaba ahí y les podía haber influido, que había algo escondido dentro de ellos que se podía haber abierto. Ni siquiera se darán cuenta de esto. El florecimiento del ombligo, que desde la antigüedad ha recibido el nombre de flor de loto porque tiene la posibilidad de abrirse, una energía vital lo puede abrir. Es necesario que haya cierta preparación para ello. Para ello, nuestro centro debería estar disponible al cielo abierto y deberíamos darle nuestra atención. Entonces, la energía vital que estaba a nuestra disposición puede alcanzar el centro del ombligo y darle vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede conseguir que este centro de tu vida se convierta en una radiante flor para que puedan conectarse con él los ríos invisibles de energía que hay a su alrededor? ¿De qué modo va a suceder esto? El primer tema es tu respiración, cuanto más profunda es, más capaz serás de actuar sobre tu ombligo y desarrollarlo. Pero no tienes ni idea de esto. Ni siquiera sabes lo mucho o lo poco que respiras, ni cuánto necesitas respirar. Cuanto más te preocupas, más te llenas de pensamientos. Probablemente, no seas consciente de que cuanto más cargada está tu mente, más pequeño es el flujo de tu respiración. Este se obstruye. ¿Alguna vez has observado que la respiración tiene un ritmo cuando estás enfadado y otro diferente cuando estás tranquilo? ¿Has observado alguna vez que cuando tienes un deseo sexual intenso en la mente, la respiración tiene un ritmo determinado, pero cuando la mente está llena de hermosos sentimientos la respiración tiene otro ritmo? ¿Has observado alguna vez que la respiración de una persona enferma tiene un ritmo diferente al de una persona sana? El flujo de la respiración cambia en cada momento según el estado de tu mente. También es cierto lo contrario.
Si el flujo de tu respiración es armonioso, cambiará tu estado mental. O bien cambias la mente y cambia tu respiración, o bien cambias la respiración y eso afecta a tu mente. La respiración rítmica es el primer paso para alguien que quiere desarrollar e influenciar sus centros vitales. Mientras está sentado, andando o moviéndose, su respiración debería ser tan armoniosa, tan tranquila y tan profunda que debería ser capaz de experimentar una música diferente, una armonía diferente a la de la respiración cotidiana. Si estás andando por la calle sin hacer nada, te sentirás muy dichoso. Si respiras profundamente, tus pensamientos irán disminuyendo, casi no tendrás pensamientos. Si la respiración es absolutamente regular, desaparecerán incluso los pensamientos de la mente. La respiración afecta profundamente y en un alto grado a los pensamientos de la mente. No cuesta nada respirar correctamente y no necesitas emplear un tiempo extra en respirar correctamente. Mientras estás sentado en un tren, caminando por la calle o sentado en casa, si continúas con el proceso de respirar profunda y tranquilamente, al cabo de unos días este proceso se habrá vuelto espontáneo. Ni siquiera serás consciente de ello. Espontáneamente, la respiración transcurrirá de una forma profunda y lenta. Cuanto más profundo y lento es el flujo de la respiración, más se desarrollará tu centro del ombligo. Cada vez que respiras, la respiración llega hasta el ombligo. Si la respiración entra y sale más arriba del centro del ombligo, este centro se va haciendo vago, se va debilitando porque la respiración no le llega. El primer proceso es la respiración profunda. Cuanto más profunda y armoniosa es la respiración, más sintonizada estará y más aumentará la energía vital en tu interior. Se empezará a radiar desde tu ombligo, el cual se convertirá en un centro vivo. Al cabo de algunos días empezarás a sentir que hay una energía que fluye de tu ombligo, y también sentirás que hay una energía que entra. Sentirás cómo, cerca de tu ombligo, empieza a desarrollarse un centro vivo y dinámico. En cuanto sientas esto, empezarás a tener muchas otras experiencias en torno a este centro. El centro del ser. La sexualidad solo tiene un sentido. Significa que la mente se está utilizando para hacer el trabajo del centro sexual. Cuando el sexo entra en la mente se destruye toda la vida, y actualmente ha entrado el sexo en la mente en todo el mundo. La mayor energía que hay en la vida es el sexo. El nacimiento llega a través de él, la vida llega a través de él, el desarrollo de la vida llega a través de él. Pero vuestro centro del ser está subdesarrollado, por eso estáis usando otros centros para llevar a cabo sus funciones. En los animales hay sexo pero no hay sexualidad. Por eso el sexo de los animales tiene una cierta belleza, una alegría. La sexualidad del hombre es horrible porque el sexo se ha convertido en un proceso de pensamiento dentro de su mente. Incluso piensa sobre el sexo. Alguien puede comer algo. Comer está muy bien, pero si alguien piensa en la comida 24 horas al día, entonces está enfermo. Comer está bien, es absolutamente necesario, hay que comer, pero si alguien piensa en la comida las 24 horas del día significa que los centros de esta persona están alterados, está usando la mente para hacer el trabajo del estómago. Pero el alimento no puede llegar a la mente, ni puede ser digerido por la mente. La mente solo puede pensar, solo puede contemplar. Cuanto más piensa la mente en la comida, más se malgasta el esfuerzo del estómago. Este se alterará. Intenta algún día digerir tu comida con el pensamiento. Normalmente, comes tu comida y dejas de pensar en ello. La comida entra en el estómago por su cuenta y el estómago realiza el trabajo de digerirla. Es un centro inconsciente. Hace su trabajo, no tienes que pensar en ello. Pero mantente atento algún día y piensa en ello. La comida ha llegado en este momento al estómago, en este momento está sucediendo esto, en este otro momento está sucediendo esto otro, verás que ese día será imposible digerir tu comida. Cuanto más interviene el pensamiento, más interferencias hay en el proceso inconsciente del estómago. Este tipo de incidentes suelen ser muy raros, excepto con la gente que está obsesionada con el ayuno. Si alguien ayuna sin motivo alguno, gradualmente la comida se introducirá en sus pensamientos. No comerá, ayunará, pero estará pensando en la comida. Este pensamiento es peor aún que comer. Comer no es tan peligroso. La comida es esencial para la vida, pero pensar en la comida es una enfermedad. Cuando una persona empieza a pensar en la comida se detendrá el desarrollo de su vida. Estará obsesionado con esos pensamientos inútiles. Esto es lo que ha sucedido con el sexo. Lo hemos desviado forzosamente de su verdadero centro y ahora estamos pensando en él.
De este modo has entregado gradualmente las funciones de 3 centros importantes de tu vida a la mente. Es como si un hombre intentase oír con los ojos o ver con la boca. Es como si un hombre intentase ver o saborear con los oídos. Dirías que ese hombre está loco porque el ojo es un mecanismo para ver y el oído es un mecanismo para oír. El oído no puede ver, el ojo no puede oír. Si intentas hacer las cosas de esta manera, el resultado final será un caos. Del mismo modo, el hombre tiene 3 centros, como ya hemos dicho. El centro de la vida es el ombligo, el centro del sentimiento es el corazón y el centro del pensamiento es la mente. El pensamiento es el centro más exterior de los 3. El siguiente, más profundo, es el sentimiento, y aún más profundo se encuentra el centro del ser. Tal vez pienses que si se detiene el corazón se detendrá también la energía vital. Pero ahora los científicos han llegado a una conclusión. Aunque deje de latir el corazón, la persona puede seguir viviendo siempre que vuelva a latir antes de que pasen 6 minutos. Cuando se acaba la conexión con el corazón, el centro vital del ombligo sigue estando activo durante 6 minutos. Si en esos 6 minutos se puede reactivar el corazón o trasplantar uno nuevo, la persona puede continuar viviendo y no tendrá que morir. Pero si se va la vida del centro del ombligo, de nada servirá poner un nuevo corazón. Nuestro centro más profundo y básico es el ombligo. La humanidad que hemos creado hasta ahora está patas arriba. Es como si el ser humano estuviese con la cabeza en el suelo y los pies en el aire. Si un hombre hiciese esto durante 24 horas, ¿en qué estado estaría? Te lo puedes imaginar. Sin duda se volvería loco. Ya está loco. De lo contrario, no estaría cabeza abajo durante 24 horas, no tiene ningún motivo para hacerlo. ¿Pero habéis invertido las cosas en vuestra vida? Todos estáis cabeza abajo. Habéis convertido la cabeza en la base de vuestra vida. Pensar y contemplar se ha convertido en la base de la vida. La verdadera religión dice que pensar y contemplar no es la base de la vida. La base debería ser liberarse del pensamiento y de la contemplación, llegar a no tener pensamientos. Pero vives pensando y contemplando e intentas decidir cómo vivir tu vida por medio del pensamiento y la contemplación. No se puede decidir nada pensando y contemplando, la comida no se digiere con el pensamiento, la sangre no fluye por tus venas gracias a tu pensamiento, tu respiración no funciona gracias a tu pensamiento. ¿Has considerado alguna vez que ningún proceso importante de tu vida está relacionado con el pensamiento? De hecho, todos los procesos de la vida se ralentizan y se alteran cuando se piensa demasiado. Por eso necesitas dormir todas las noches y perderte en un sueño profundo, para que tus procesos puedan funcionar adecuadamente sin que tú lo impidas. Después, por la mañana, volverás a encontrarte fresco de nuevo. La misma supervivencia de una persona que no es capaz de perderse en un sueño profundo está en peligro, porque pensar constantemente interfiere en los procesos básicos de tu vida. Por eso la naturaleza te sumerge durante un rato en un sueño profundo, te transporta a un estado de inconsciencia en el cual se detiene todo pensamiento y tus verdaderos centros están activos. También existe un vínculo entre tus verdaderos centros. Por ejemplo, me puedo relacionar contigo a través del intelecto. Mis pensamientos te pueden parecer correctos, mis pensamientos te pueden parecer extraordinarios. En ese caso habrá un vínculo entre tú y yo. Este tipo de vínculo es el tipo más superficial, pero el intelecto no establece vínculos más profundos. Los vínculos más profundos son los vínculos del corazón, del amor. Pero los vínculos de amor no surgen por medio del pensamiento. Los vínculos de amor suceden sin darnos cuenta, sin pensar. Y los vínculos de la vida que tienen lugar a través del ombligo, no del corazón, son todavía más profundos. Son incluso más indescriptibles. Es difícil definir qué tipo de vínculos son porque no conoces esta dimensión en absoluto. Te he dicho antes, que la fuerza vital de la madre activa el ombligo del niño. Hay un tipo de energía que fluye continuamente entre el ombligo de la madre y el ombligo del niño. Después, a lo largo de su vida, siempre que el niño se acerque a una mujer de la que fluye una energía parecida a la de su madre, el niño sentirá inconscientemente un cierto vínculo. Y no comprenderá en absoluto qué clase de vínculo ha empezado a sentir ni por qué. Hemos llamado amor a este vínculo desconocido. No somos capaces de reconocerlo, por eso decimos que es ciego, el amor es ciego. Del mismo modo que los oídos no pueden ver, la lengua no puede oler y el ojo no puede saborear, el amor es ciego porque surge de unos niveles tan profundos que nos resulta difícil comprender las razones de esto. Con algunas personas de repente sientes una fuerte repulsión, sientes que quieres alejarte de ellas. Y no entiendes cuál es el motivo de querer alejarte. ¿Por qué te quieres alejar?
Si tu energía y la de ellos, a las que afecta el ombligo, es opuesta, entonces tendrás que alejarte sin poder entenderlo. Sentirás como si algo te obligase a abandonarles. Pero otras veces, puedes sentirte atraído hacia una persona y no entiendes por qué. Aparentemente, no hay ningún motivo. Percibes tu energía y la suya como si fuesen más próximas, similares, del mismo tipo, conectadas la una a la otra, por eso tienes esa experiencia. Busca tu realidad. La distancia entre el hombre real y hombre tal como existe en el mundo, se ha hecho casi insalvable. Están tan alejados de su propia realidad que han olvidado el camino de vuelta. Han olvidado cuál era su propósito al venir aquí. Hay una antigua parábola, un rey muy sabio quería que su hijo, su único hijo y sucesor, fuera también muy sabio antes de sucederle y convertirse en rey de su vasto reino. El anciano eligió un camino muy extraño. Envió a su hijo lejos del reino, le dijo que le abandonaba, que debía olvidar completamente que era un príncipe. Ya no es un príncipe y no voy a hacerle mi sucesor. Le fue arrebatado todo, sus hermosos ropajes, sus ornamentos. Le dieron las ropas de un mendigo y de noche le metieron en un carruaje para expulsarle del reino. Había órdenes estrictas de no permitir su regreso al reino bajo ningún concepto. Pasaron los años. El príncipe se convirtió en un verdadero mendigo y olvidó que había sido príncipe. De hecho, no tuvo que hacer esfuerzos para olvidar, porque era un mendigo. Pedía ropa, alimento, abrigo y había ido aceptando lentamente la condición en la que se encontraba. Después de muchos años, un día estaba sentado a la puerta de un hotel, pidiendo. Era pleno verano y quería conseguir suficiente dinero para comprarse un par de zapatos de segunda mano, por supuesto, porque la tierra le quemaba como el fuego y caminar sin zapatos era imposible. Tenía heridas en los pies y tan solo pedía que le dieran unas cuantas monedas. En aquel mismo momento un gran carro dorado se detuvo delante del hotel y descendió de él un hombre que le dijo: «Tu padre te llama para que regreses. Es muy anciano, casi está muriendo y desea que seas su sucesor». En un segundo el mendigo desapareció. Aquel hombre cambió completamente. Se podía ver en su cara, en sus ojos, las ropas seguían siendo las de un mendigo, pero el hombre era totalmente distinto. Se reunió a su alrededor una gran multitud, la misma multitud ante la que había estado poniendo la mano para recibir unas monedas, y todos comenzaron a mostrarle su gran amistad. Pero él ni siquiera les prestaba atención. Subió al carro, se sentó en él y dijo al hombre que había venido a buscarle: «En primer lugar, llévame a un lugar hermoso donde pueda darme un buen baño, encontrar ropa adecuada a mi condición, zapatos y ornamentos, porque solo como príncipe puedo presentarme ante el rey». Volvió a casa y lo hizo como príncipe. Dijo a su padre: «Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué he tenido que mendigar durante tantos años? Realmente me había olvidado. Si no me hubieras pedido que regresara, habría muerto como un mendigo, sin recordar jamás que había sido un príncipe». El padre dijo: «Es lo que mi padre hizo conmigo. No lo hice para hacerte daño, sino para que pudieras experimentar los extremos de la vida. El mendigo y el rey. Y todo el mundo existe entre estos extremos. Aquel día te dije que olvidaras que eras un príncipe. Ahora quiero decirte que ser príncipe o mendigo son solo identidades que nos dan los demás. No es tu realidad, no eres tú. No eres el príncipe ni el mendigo. En el momento que te das cuenta de que no eres lo que el mundo piensa de ti, no eres lo que pareces ser sino algo tan profundamente escondido dentro de ti que nadie excepto tú puede verlo, entonces es cuando un hombre se hace sabio. De este conocimiento procede la sabiduría. Yo me sentí enfadado con mi padre y sé que tú debes sentirte enfadado conmigo. Pero perdóname porque tenía que dejarte una cosa clara. No te identifiques con ser rey, no te identifiques con ser mendigo, porque estas identidades pueden cambiar en un momento. Y aquello que puede cambiarse no eres tú. Tú eres algo eterno, inmutable. El dinero. El dinero es un tema cargado, por la simple razón de que no hemos sido capaces de inventar un sistema sano en el que el dinero pueda ser un servidor de toda la humanidad en lugar de ser el maestro de unos pocos codiciosos. El dinero es un tema cargado porque la psicología humana está llena de avaricia. Por lo demás, el dinero es un simple medio para intercambiar cosas, un medio perfecto. No hay nada malo en el dinero, pero nuestra forma de resolver esta cuestión hace que todo lo relacionado con él parezca viciado. Si no tienes dinero, estás condenado. Toda tu vida será una maldición y tratarás de conseguirlo por cualquier medio. Y si tienes dinero, el punto básico no cambia. Quieres más y no hay un momento en el que dejes de querer más.
Cuando por fin consigues tener demasiado dinero, aunque no sea suficiente, nunca es suficiente, pero es más de lo que tienen los otros, entonces comienzas a sentirte culpable porque los medios que has utilizado para acumularlo, por lo general son repugnantes, inhumanos, violentos. Has explotado, has chupado la sangre a la gente, has sido un parásito. Por tanto, ahora tienes dinero, pero él te recuerda todos los crímenes que has cometido para ganarlo. Esto hace que haya dos tipos de gente. Uno es el que empieza a dar dinero a las instituciones de caridad para liberarse de la culpabilidad. Hacen un buen trabajo, hacen un trabajo espiritual. Abren escuelas y hospitales. Pero en realidad, lo único que están haciendo es tratar de que la culpabilidad no les vuelva locos. Todos vuestros hospitales, todas vuestras escuelas y universidades, y todas vuestras instituciones de caridad son producto de la gente culpabilizada. Por ejemplo, el premio Nobel fue creado por un hombre que ganó mucho dinero en la Primera Guerra Mundial fabricando todo tipo de bombas y maquinaria destructiva. La Primera Guerra Mundial se libró con el equipamiento suministrado por el señor Nobel. Y ganó tanto dinero, ambos bandos se abastecían de material de guerra en el mismo proveedor. Él era el único que lo fabricaba a gran escala. Cualquiera que muriera era asesinado por él. No importaba a qué bando perteneciera, cualquiera que muriera, moría por sus bombas. Por eso cuando ya era anciano y tenía todo el dinero del mundo, estableció los premios Nobel. Es el premio a la paz de un hombre que ganó su dinero en la guerra. Quien quiera que trabaje por la paz recibe un premio Nobel. Se concede a los grandes inventos científicos, a los grandes artistas, a las grandes creaciones. Y junto con el premio Nobel dan mucho dinero. La fortuna del señor Nobel era tal, que los premios que se conceden cada año salen exclusivamente de los intereses. El fondo de dinero original permanece intacto, y seguirá intacto para siempre. Cada año se acumulan tantos intereses que se pueden conceder 20 premios Nobel. Todo el trabajo caritativo es en realidad un esfuerzo por librarse de la culpa, literalmente. Cuando Poncio Pilatos ordenó la crucifixión de Jesús, lo primero que hizo fue lavarse las manos. ¡Qué extraño! Ordenar una crucifixión no mancha las manos, ¿por qué debería uno lavárselas? Esta acción tiene un significado. Se está sintiendo culpable. El hombre ha tardado 2000 años en comprender esto, porque durante 2000 años nadie mencionó, ni se molestó en comentar, por qué Poncio Pilatos se había lavado las manos. Fue Sigmund Freud el que descubrió que la gente que se siente culpable comienza a lavarse las manos. Es algo simbólico. Es como si tuvieran las manos llenas de sangre. Tú eres la existencia. Ser uno con la existencia significa que desapareces, que dejas de ser. Y cuando digo que seas tú mismo, que seas tu verdadero rostro original, solo entonces puedes experimentar la realización, pero tu mente no está convencida, tu pensamiento no está convencido. La mente funciona con el principio de exclusión. O esto es correcto o su opuesto es lo que es correcto. Ambas cosas no pueden ser correctas a la vez, al menos en lo tocante a la mente, a la lógica mental, a la racionalidad. Si la mente funciona con este principio de exclusión, es decir, o una cosa o la otra, el corazón funciona con el principio de inclusión, es decir, con ambas, y el corazón no tiene lógica sino sensibilidad, perceptividad. Puedes ver que no solo ambas pueden darse a la vez sino que, de hecho, no son dos. Se trata de un único fenómeno visto desde dos perspectivas diferentes. Y hay mucho más que esas dos. El corazón siempre tiene razón. Si surge la cuestión de elegir entre la cabeza y el corazón, ocurre porque la mente es una creación social. Ha sido educada, te ha sido dada por la sociedad, no por la existencia. El corazón no está polucionado. Es pura existencia. De ahí su sensibilidad. Si miras desde el punto de vista del corazón, las contradicciones comienzan a disolverse como el hielo. Yo os digo, sed uno con el universo. Tenéis que desaparecer y dejar que la existencia sea. Simplemente tenéis que estar ausentes para que la existencia pueda estar presente en su totalidad. Pero lo que tiene que desaparecer no es tu realidad, solo es tu personalidad. Es solo una idea dentro de ti. En realidad ya eres uno con la existencia. No puedes existir de ninguna otra forma. Tú eres la existencia. Pero la personalidad crea un engaño y te hace sentirte separado. Puedes asumir que estás separado. La existencia te da una libertad total, incluso la de ir contra ella misma. Puedes pensar que eres una entidad separada, un ego. Esa es la barrera que te impide fundirte con la amplitud que te rodea a cada momento. No tiene puertas cerradas, todas sus puertas están abiertas.
A veces sientes que una puerta se abre, pero solo durante un momento. Tu personalidad no puede permitirse más. A esos momentos les llamas momentos de belleza, momentos de éxtasis. Cuando miras el atardecer, durante un segundo olvidas tu separación. Eres el atardecer. En ese momento sientes su belleza. Pero en el momento que dices que es un atardecer precioso, ya no lo sientes. Has vuelto a la entidad separada y encerrada que es tu ego. Ahora la que habla es la mente. Y este es uno de los misterios. La mente puede hablar aunque no sabe nada y el corazón, que lo sabe todo, no puede hablar. Cuando te digo que tienes que desaparecer para lograr la realización suprema, no me refiero a ti. Me refiero al tú que no eres tú. Me refiero al tú que crees ser. La individualidad y la totalidad. En lo que se refiere a nuestra realidad, somos uno. En lo que se refiere a nuestros egos prefabricados parecemos seres separados. Por eso, cuando digo que disolváis vuestro yo, me refiero a vuestra propia creación, a la creación social en vosotros. Simplemente sentid el silencio del momento en el que no sois. Entonces os sentiréis en sintonía con las nubes, con el océano y con las montañas. El día en que lo dejes caer completamente será el mejor día de tu vida, porque tendrás todo el universo. No pierdes nada, solo una idea falsa, y lo consigues todo. Todo el universo, el infinito universo con todas sus bellezas, con todos sus tesoros. Pero antes de poder soltar el falso yo tienes que encontrar el yo verdadero. De otro modo te sentirás muy vacío. Por eso te digo, sé un individuo, sé tú mismo. Esto significa que cuando sientas tu realidad, serás capaz, sin ningún tipo de problema, de soltar lo falso. De hecho, lo falso se soltará solo. A medida que entre lo real, lo falso saldrá. Y, desde cierto punto de vista, lo real es individual. Individualidad frente a personalidad. La personalidad solo es una mezcolanza. Tu madre puso algo allí, tu padre puso algo, los vecinos pusieron algo, los amigos, la esposa, los profesores, los sacerdotes, los líderes, es un trabajo de retales, no es algo indivisible. Casi se cae a trozos, cualquier movimiento o pequeño accidente puede hacer que se caiga a trozos, no hay un alma que conecte todas sus partes. No tiene totalidad, solo partes. Frente a personalidad, yo uso la palabra individualidad, en el sentido de indivisibilidad. Individual significa indivisible. No puedes dividirlo, no tiene partes, tampoco puede caerse a trozos. Es una roca sólida, es de una pieza, si la comparamos con la personalidad. Pero eso solo es un aspecto. Visto desde lo universal, tampoco eres un individuo. Incluso esa demarcación desaparece. Eres la totalidad. Los vientos, los árboles, la luna no están separados en ninguna parte. Y tú tampoco lo estás. Respiras a cada momento. La existencia no está separada de ti, aunque pienses que estás separado. Y saber que no estás separado es un gran logro. Entonces todo el miedo a romperte la cara, a perder tu personalidad, que siempre se está deslizando, desaparece. Has vuelto a los orígenes. Has vuelto a lo eterno, a lo universal. A esto le llamo iluminación. Estás lleno de luz y de claridad. Ahora vives todo el misterio de la existencia. El cigarrillo. Fumar ayuda momentáneamente a olvidar las propias ansiedades, las tensiones, los nervios. Hay otras cosas que pueden tener el mismo efecto. Mascar chicle puede hacer el mismo efecto, pero fumar lo consigue mejor. Un meditador no puede fumar por la simple razón de que nunca se siente nervioso, ansioso, tenso. En tu inconsciente profundo, fumar está asociado con chupar leche del pecho de tu madre. Con el desarrollo de la civilización, ninguna mujer quiere criar a su hijo dándole pecho, de manera natural. El niño destruirá el pecho. El pecho perderá su redondez, su belleza. Las necesidades del niño son muy diferentes. El niño no necesita un pecho redondo porque con un pecho redondo el niño moriría. Si el pecho es muy redondo, el niño no puede respirar mientras chupa la leche porque le aplasta la nariz y se asfixia. Las necesidades del niño son diferentes de las del pintor, de las del poeta, de las de los hombres con sensibilidad estética. El niño necesita un pecho alargado para que su nariz quede libre y pueda hacer ambas cosas, respirar y alimentarse. Por eso cada niño intentará adaptar el pecho a sus necesidades. Y ninguna mujer desea que su pecho se vea destruido. Es parte de su belleza, de su cuerpo, de su vida. Por eso, con el desarrollo de la civilización, a los niños se les desteta antes cada vez. Y el anhelo de beber de sus madres sigue estando presente en sus mentes.
Cuando las personas están nerviosas, en tensión, ansiosas, el cigarrillo ayuda. Les ayuda a convertirse de nuevo en un niño relajado en el regazo de su madre. El cigarrillo es muy simbólico. Es como el pezón de la madre, y el humo que lo atraviesa está caliente como la leche. Por eso hay una cierta similitud, y cuando te hace efecto, durante un momento te conviertes en un niño sin ansiedades, sin problemas, sin responsabilidades. Hay personas que han estado fumando por muchos años, son fumadores empedernidos. Quieren dejarlo pero no pueden. No pueden, porque tienen que cambiar las causas que han producido esta situación. He dicho a muchos fumadores: no intentéis dejar de fumar, lo que tenéis que hacer es conseguir un biberón. Y por la noche, cuando nadie os vea, debajo de la manta, disfrutad de la leche caliente. Al menos no os hará ningún daño. Entonces me preguntaron: ¿y cómo nos va a ayudar a hacer eso? Yo les dije: olvidaos de todo, del por qué y del cómo, simplemente hacedlo. Tomaréis un buen alimento antes de ir a dormir que no puede haceros ningún daño. Y siento que al día siguiente no tendréis tanta necesidad de fumar. Ya me contaréis. Se sintieron sorprendidos, poco a poco los cigarrillos fueron desapareciendo, porque la necesidad básica que les había quedado pendiente se estaba satisfaciendo. Ya no eran niños, iban madurando y los cigarrillos desaparecían. No puedes detenerlo. Entonces tienes que hacer algo que no sea tan dañino, que sea más saludable, y usarlo como sustituto de momento, mientras creces y la necesidad de cigarrillos se agota por sí misma. Los niños pequeños lo saben. Yo aprendí el secreto de ellos. Si un niño llora o grita porque tiene hambre y la madre no está presente, entonces se pone el pulgar en la boca y comienza a chupar. Se olvida del hambre, de llorar y de gritar, y se queda dormido. Ha encontrado un sustituto y aunque el sustituto no le alimenta, al menos le da la sensación de que está sucediendo algo parecido. Le relaja. Si te da miedo andar llenando el biberón, que se entere tu esposa o que te vean tus hijos, entonces lo mejor es que te vayas a dormir con el pulgar en la boca. Chúpalo y disfrútalo. Quizá tardes unas semanas, pero luego los cigarrillos desaparecen. Y una vez que hayan desaparecido sin que tú tengas que detenerlos, detener cualquier cosa es reprimirla y cualquier cosa reprimida volverá de nuevo con más fuerza, querrá vengarse. Nunca detengas nada. Busca su causa básica e intenta encontrar algún sustituto que no te haga daño. Se trata de que la causa básica desaparezca. El cigarrillo solo es un síntoma. Lo primero que tienes que hacer es dejar de dejarlo. La segunda es: hazte con un buen biberón y no te sientas avergonzado. Si te sientes avergonzado, utiliza el pulgar. El pulgar no es tan bueno, pero también te ayudará. De las personas que han seguido mi consejo todavía no he visto fracasar a ninguna. Un día, de repente, la persona se da cuenta de que está destruyendo su salud innecesariamente, de que está fumando sucio humo y destruyendo sus pulmones en lugar de respirar aire limpio y puro. Tienes que destruir la base misma del estado de nerviosismo. Los líderes religiosos. Los líderes religiosos están tan dormidos como la gente a la que guían. La única diferencia entre los guías y los guiados es teórica. Los líderes tienen muchos conocimientos teóricos, todos ellos prestados. No son parte de su experiencia, pero les dan una gran autoridad sobre la gente que ni siquiera tiene conocimiento prestado. Y estos líderes están siempre poniendo de relieve un hecho. Sois pecadores, el infierno vive en vosotros. Nosotros somos santos, nosotros somos los que sabemos. Las pobres masas no pueden distinguir entre el conocimiento auténtico y el conocimiento prestado. Incluso los líderes, papas, obispos, shankaracharyas, ayatolas, son inconscientes de la distinción. Solo conocen un tipo de conocimiento, el conocimiento prestado. No son en absoluto conscientes de otra dimensión del saber, por lo que cualquier cosa que hagan la hacen profundamente dormidos. No engañan a la gente conscientemente. No puedes engañar a la gente conscientemente. La consciencia te impedirá hacer algo tan horrible como timar, engañar, aparentar, ser hipócrita, condenar a los demás por pecadores y agrandar tu ego de gran santo. No, no se hace conscientemente. Nunca sospecho, ni por un momento, de sus buenas intenciones. Hagan lo que hagan, esta gente actúa con buenas intenciones. Pero la cuestión no son las buenas intenciones, la cuestión es: ¿cuáles son los resultados? Puedes asesinarme con buenas intenciones, pero tus buenas intenciones no justifican mi asesinato. He entrado en contacto con todo tipo de eruditos religiosos, y en cierto sentido todos son iguales, sean hindúes, mahometanos, cristianos o judíos. El punto es que están perfectamente, se sienten muy bien con lo que hacen.
Están haciendo el trabajo de Dios y están extendiendo la verdad. Ni siquiera conocen el significado de la palabra sabiduría. Nunca han probado nada parecido. Han oído hablar de ello, han leído sobre ello, han estudiado cientos de escrituras. Pero todos vuestros eruditos religiosos y líderes no son más que memorias entrenadas. No saben lo que dicen, pero lo dicen correctamente. Su lenguaje es correcto, su gramática es correcta, su pronunciación es correcta, su acento es correcto, pero todo ello es en vano, porque no entienden el significado, nunca lo han vivido. El significado se revela viviéndolo, experimentándolo. Pero ellos seguirán estando engañados y extenderán el engaño a los demás. Por eso yo digo, los papas, los obispos, los Shankaracharyas no cometen ningún crimen intencionalmente. Están profundamente dormidos. No pueden hacer nada intencionalmente. Están viviendo una vida inconsciente. Sus palabras son muy hermosas, las han reunido de las fuentes más bellas, pero no han crecido dentro de su ser. Las palabras no son parte de su vida. Son tan ignorantes como las personas a las que enseñan. Sócrates solía decir que hay un conocimiento que es ignorancia y una ignorancia que es conocimiento. El conocimiento prestado es ignorancia. La verdad experimentada te da conocimiento, pero te hace humilde. Cuanto más la conoces, menos afirmas conocerla. El día que la conoces perfectamente, solo puedes decir, estoy en la ignorancia más completa. Solo soy un niño recogiendo conchas en la playa. No sé nada. Solo un hombre que sabe perfectamente puede decir no sé. La gente que dice, sabemos, son personas totalmente ignorantes aunque sus memorias estén repletas. Esas memorias están muertas porque de ellas no ha nacido ninguna experiencia propia. Todos vuestros eruditos y doctores solo cuentan lo que han leído por algunos o por muchos años. Y están haciendo mucho daño sin saberlo, porque están ayudando a la gente a convertirse en conocedores sin serlo realmente. Este es el daño más grande que puedes hacer a un hombre, darle la sensación de que sabe, cuando en realidad no sabe nada. Has destruido su vida, has destruido la oportunidad que tenía de conocer, de experimentar, de vivir. Le has quitado todas sus oportunidades, todas sus posibilidades, de crecer. Estoy en contra de todos estos eruditos no porque sus intenciones sean malas, sino porque el resultado de sus buenas intenciones es desastroso. Han destruido a miles de personas en la Tierra. No les han permitido crecer, les han dado la falsa impresión de que ya sabían. Eso es puro veneno. George Gurdjieff solía contar una historia, había un mago que tenía muchas ovejas. Y resultaba problemático reunirlas en el bosque y devolverlas a casa cada noche. Había por allí animales salvajes y se estaban perdiendo muchas ovejas. Finalmente tuvo una idea. ¿Por qué no uso mi experiencia, mi magia? Hipnotizó a todas sus ovejas y les dijo cosas distintas. A una de ellas le dijo, eres un león. No tienes que tener miedo. Eres el rey de los animales. A otra le dijo, eres un tigre, y a otra, eres un hombre. Y les dijo a todas ellas, nadie os va a cazar porque no sois ovejas, no tenéis por qué tener miedo cuando volvéis a casa. Pero debéis volver temprano, antes de que caiga la noche. Y desde aquel día no faltaba ninguna. De hecho, desde aquel día ninguna oveja se comportaba como una oveja. Unas rugían como leones, otras actuaban como personas, y ninguna temía que la cazaran, que la mataran. Ni se lo planteaban. Y el mago las descuartizaba y se las comía todos los días. Podían rugir como leones, pero no importaba porque después de todo eran ovejas. Al mago le iba muy bien. Tras haber dicho a una oveja que era un león, no tenía que temer que escapara cuando veía que las demás eran cazadas. Había ovejas que morían, pero esta oveja decía, soy un león, no soy una oveja. Es normal que mueran las ovejas. Y cuando esta moría, las demás pensaban, era solo una oveja, nosotras somos personas. Y no solo era una oveja, sino una oveja alocada que pensaba que era un león, a pesar de lo que le decíamos nosotras. Se lo dijimos muchas veces. Eres una oveja. Nosotras somos personas y sabemos más. Deja de rugir porque eso no te va a servir de nada. Pero el mago seguía controlando toda la situación. La historia que contaba Gurdjieff era sobre vuestros líderes religiosos. Se las han arreglado para deciros que sois cosas que en realidad no sois. Se las han arreglado para convenceros de que sabéis cosas que no sabéis. Y ese es el mayor crimen que puede cometerse. Pero no podéis llamarles criminales, porque no lo están haciendo para dañaros. Tratan de ayudaros, de serviros.
Como las religiones han estado haciendo lo mismo, todo el mundo está bajo cierta hipnosis. ¿Y por qué tengo tantos enemigos? Por el simple hecho de que os digo que vuestro conocimiento no es conocimiento. Sois totalmente ignorantes. No sabéis nada y creéis que sabéis. Y eso duele. Yo retiro vuestro conocimiento, yo me llevo vuestra virtud, yo me llevo vuestra moralidad. Yo me llevo todo lo que pensabais que era un gran tesoro, todo lo que os es tan querido, todo lo que habéis alimentado y protegido porque creíais que teníais los verdaderos secretos de la vida, que conocíais los verdaderos misterios de la vida. Cuando uno aparta estas cosas de la gente puede estar seguro de que se va a crear enemigos. He hablado con mucha gente sabia y me he dado cuenta de que toda su sabiduría es solo memoria. No hay ni siquiera un poco de esa sabiduría que les sea propia. Toda procede de los demás. Y es fundamental darse cuenta de ello. La verdad solo puede ser experimentada. No hay otra forma de obtenerla. Puedes tener todas las mentiras que quieras. Hay supermercados por todo el mundo. Cristianos, judíos, hindúes, mahometanos, budistas. Todo tipo de mentiras. De todos los colores, de todas las formas y tamaños, puedes elegir las que prefieras. Están a tu disposición y se adaptan a ti. No es que tú te adaptes a ellas, ellas se adaptan a ti. Es muy fácil. Están hechas para ti, hechas a medida. La verdad es una cuestión totalmente distinta. Tú tendrás que adaptarte a ella. La verdad no pacta con nadie. Tú tendrás que cambiar para adaptarte a ella. Tendrás que sufrir una transformación. La razón está muy clara. También tengo unos pocos amigos, pero esos pocos amigos tienen que pasar la prueba de fuego. Tienen que abandonar su falsa personalidad, su ego, su conocimiento. Todo lo que tienen. Tienen que hallarse preparados para estar totalmente desnudos y vacíos. Solo entonces están en el punto adecuado del viaje, el viaje hacia la verdad. Desnudos, vacíos, y solos. Pero es tan alegre, y cada momento es tan glorioso, tal paraíso, que una vez que has probado un momento en el camino hacia la verdad, nunca volverás a mirar a todo lo que dejas atrás. Es una gran descarga, es una libertad. Ahora puedes abrir tus alas al cielo. Todo el cielo es tuyo. Cuando seas tú mismo. Cuanto más seas tú mismo, más responsable te sentirás del mundo porque te estarás convirtiendo en parte del mundo, no estarás separado de él. El hecho de ser tú mismo implica una tremenda responsabilidad, pero no es una carga. Es una alegría poder hacer algo por la existencia. La existencia ha hecho tanto por ti que no hay forma de devolvérselo. Pero hay algo que puedes hacer. Será muy pequeño en comparación con lo que la existencia ha hecho por nosotros, pero demostrará nuestra gratitud. La cuestión no reside en si es mucho o es poco. La cuestión está en que es nuestra oración, nuestra gratitud, y nuestra totalidad está implicada en ella. Sí, ocurrirá. Cuanto más seas tú mismo, más sentirás responsabilidades que no habías sentido antes. Esto me recuerda, en vida de Mahavira, el más importante de los filósofos jainas, él va peregrinando de pueblo en pueblo con su discípulo más cercano, Gosalak. Y la cuestión que están discutiendo es la siguiente. Mahavira insiste en que tu responsabilidad hacia la existencia muestra en qué medida has alcanzado tu auténtica realidad. No podemos ver tu auténtica realidad, pero podemos ver tu responsabilidad. Mientras van caminando se encuentran con una plantita. Y Gosalak, que es un lógico, arranca la planta y la tira. Era una planta pequeña con unas raíces también pequeñas. Mahavira dijo, eso es una irresponsabilidad. Pero no se puede hacer nada contra la existencia. Puedes intentarlo, pero te devolverá el disparo. Gosalak dijo, ¿qué puede hacerme la existencia? He arrancado la planta. Ahora la existencia no puede devolverle la vida. Mahavira se rió. Entraron en la ciudad y se dispusieron a mendigar su comida. Después de comer volvieron a pasar por el mismo lugar y se quedaron sorprendidos. La planta había vuelto a enraizar. Mientras estaban en la ciudad había comenzado a llover y las raíces de la planta, con ayuda de la lluvia, volvieron al suelo. Las raíces eran pequeñas, hacía viento y el viento ayudó a la planta a mantenerse en pie. Para cuando volvieron, la planta ya estaba en su posición normal. Mahavira dijo, mira la planta. Te dije que no puedes hacer nada contra la existencia. Puedes intentarlo, pero eso se volverá contra ti, porque te separará cada vez más de tu existencia. No te acercará más a ella. Simplemente mira la planta. Nadie podría imaginar que esto iba a ocurrir, que la lluvia y el viento juntos iban a conseguir que volviera a enraizar. Va a vivir su vida.
Nos parece una planta pequeña, pero es parte de un vasto universo, de una vasta existencia, del mayor poder que existe. Y Mahavira dijo a Gosalak: desde este momento nuestros caminos se separan. No puedo permitir que viva conmigo un hombre que va en contra de la existencia y no siente ninguna responsabilidad. Toda la filosofía de la no violencia de Mahavira puede expresarse mejor como una filosofía de veneración de la existencia. La no violencia es simplemente parte de ella. Es algo que seguirá ocurriendo. Cuanto más te encuentres a ti mismo, más responsable te sentirás de cosas que nunca antes te habían importado. Haz que ese sea tu criterio. Cuanto más responsable te sientas de la gente, de las cosas, de la existencia, más tranquilo puedes sentirte porque estás en la pista adecuada. El rebelde. El rebelde, por su naturaleza misma, no puede pertenecer a ninguna categoría. Él es una nueva categoría, introduce un nuevo hombre al mundo. Es el heraldo de un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. No puede ser clasificado en categorías del pasado. Todas las categorías que han existido hasta ahora han demostrado ser, ya sea fracasos, o insuficientes para cambiar toda la humanidad. El rebelde es la semilla de la transformación total. Han existido grandes hombres en el mundo, pero aún el más notable de ellos es muy pequeño en comparación con el auténtico rebelde sobre el que estoy hablando, porque todos ellos, de una manera u otra, se han comprometido con lo establecido. Y es aquí donde el rebelde difiere de todos ellos. Eran sabios, artistas creativos, músicos, bailarines, toda clase de gente. El pasado ha producido muchas figuras brillantes, pero hay algo que carecen, una cosa básica: todos ellos vivieron en compromiso con los intereses establecidos. Ninguno de ellos fue total en su rebeldía. Sí, rebeldes parciales han existido, pero un rebelde parcial no es suficiente. El hombre necesita rebeldes totales para cambiar el destino de la humanidad, y en vez de encaminarse hacia el cementerio, cambiar su rumbo hacia el jardín del Edén. El rebelde tendrá que crear una categoría propia, con su propia forma de vida, con sus propias respuestas, con su propia creatividad, con su propio amor, con su actitud de no transacción, convirtiéndose en un ser absolutamente desligado del pasado. El rebelde no tendrá ningún pasado ni ninguna historia. Solamente tendrá el presente y un vasto futuro abierto, no dominado por el pasado muerto, porque para el rebelde no existe el pasado. El rebelde significa libertad absoluta, amor absoluto, creatividad absoluta. Es una especie de hombre totalmente nueva, soñada por algunos hombres del pasado, poetas, filósofos, místicos, pero nunca ha sido más que un sueño, hasta tal punto que la gente comenzó a llamar utópicos a esos poetas y místicos. La palabra utopía significa en sus raíces, aquello que nunca se cumple. Puedes soñar con ello, pero tu sueño no es más que una tarea inútil. Es utópico, nunca se hará realidad, nunca. Es una esperanza vana. Es un opio para mantener a la gente soñando y alucinando, para que puedan soportar el sufrimiento y la miseria del presente. El rebelde no es un sueño. El rebelde es una realidad. No es una utopía. Es la realización verdadera del potencial humano, es una promesa cumplida, un sueño convertido en realidad. Naturalmente, no puede pertenecer a ninguna categoría existente. Tendrá que crear su propia categoría. Será creado, por el hecho de que mucha gente inteligente, joven, llena de vida, está preparada para aceptar el desafío de un futuro desconocido. Paso a paso la categoría se formará por sí misma. Existen impedimentos para el rebelde que ha de surgir. La barrera más importante es, que tendrá que ir en contra de la muchedumbre, y a la muchedumbre pertenece todo el poder. El rebelde es muy vulnerable, tan vulnerable como una rosa. Puedes destruirlo con mucha facilidad, crucificarlo sin ningún esfuerzo. Pero estoy sintiendo ahora, una tremenda seguridad, de que el rebelde nacerá, quizás, ya haya nacido. Solo que la gente tardará un poco en reconocerlo. Es tan nuevo, que no se ajusta a ninguna categoría. Por lo tanto se precisa un lapso de tiempo para crear una categoría y para reconocerlo. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque, el hombre ha llegado a una crisis que nunca antes había afrontado. Tiene que elegir, ya sea por un hombre nuevo, o por un suicidio global. Y no creo, que la gente elija cometer un suicidio global. Esta es mi garantía, mi esperanza de que el nuevo hombre está destinado a surgir. Los días del hombre antiguo han pasado. Ha vivido demasiado tiempo, casi póstumamente. Debería haber muerto hace mucho tiempo, ha estado arrastrando su propio cadáver. Pero ya es el momento de acabar.
Él mismo ha creado la situación, en la cual, solo el nuevo hombre, el hombre rebelde, rebelde contra todas las religiones, todos los gobiernos, todo lo establecido, todos los intereses creados, todo lo que ha mantenido ciego al hombre, haciéndolo prisionero, forzándolo a vivir en túneles oscuros, nunca permitiéndole disfrutar las bellezas de la vida, el hombre antiguo, ha creado tal situación, que estaba destinada a ocurrir. Se la veía venir poco a poco. Cada guerra era más y más peligrosa. Se le preguntó a Albert Einstein: ¿tiene usted algo que decir acerca de la Tercera Guerra Mundial? Él contestó: lo siento, no puedo decir nada acerca de la Tercera Guerra Mundial, pero si quiere saber algo sobre la Cuarta, le complaceré. El hombre que había preguntado simplemente, no pudo creer, que al no poder decir nada acerca de la Tercera Guerra Mundial, pudiera en cambio hablar acerca de la Cuarta. Le preguntó, con incredulidad: de acuerdo, dígame lo que sepa acerca de la Cuarta. Y Albert Einstein dijo: la Cuarta no ocurrirá, eso es todo lo que se puede decir acerca de la Cuarta. Sobre la Tercera, no hay nada que se pueda decir. Todos vuestros grandes guerreros, todas vuestras figuras históricas, todos los llamados grandes hombres, han acercado tanto la muerte, que ahora, el hombre tiene que elegir. No existe otra alternativa, que un hombre nuevo. El hombre antiguo se ha borrado a sí mismo de la existencia. El rebelde tendrá una nueva moral, no de acuerdo a ningún mandamiento, sino de acuerdo a su propia conciencia. Tendrá una nueva religiosidad, no pertenecerá a ninguna religión porque esto es absolutamente estúpido. Religiosidad es un fenómeno completamente privado y personal. Es igual que el amor, no puede ser organizada. En el momento que organizas al amor o la verdad, los matas. El organizar funciona casi como un veneno. El hombre nuevo no será cristiano, hindú, maometano o budista. Simplemente será religioso. La libertad y la responsabilidad. Estas son las complejidades de la vida. La libertad y la responsabilidad, ¿van juntas o permanecen juntas? Mientras más ames la libertad, más preparado estarás para aceptar responsabilidades. Pero en el mundo de afuera, en la sociedad de afuera, no hay ninguna posibilidad de responsabilidad. Y debe ser recordado que todo lo que aprendemos, lo aprendemos siendo responsables. El pasado ha destruido la belleza de la palabra responsabilidad. La han hecho equivalente a deber. Y no es así realmente. Un deber es algo que se hace en forma renuente, como parte de tu esclavitud espiritual. Deber hacia tus mayores, deber hacia tu esposo, deber hacia tus hijos, no son responsabilidades. Comprender el significado de la palabra responsabilidad es muy importante. La tienes que dividir en dos. Responsabilidad. Puedes actuar de dos maneras. Una es reaccionando y la otra es respondiendo. La reacción viene de tus viejos condicionamientos, es mecánica. El responder viene de tu presencia, de tu estar alerta, consciente, no es mecánico. La habilidad de responder es uno de los principios más importantes en tu crecimiento. No estás obedeciendo ninguna orden, ningún mandamiento, estás simplemente siguiendo tu conciencia. Estás funcionando como un espejo, reflejando la situación y respondiendo, no desde tu memoria del pasado en experiencias similares, sin repetir tus reacciones, sino actuando en forma nueva, fresca, respondiendo al momento. Ni la situación es vieja, ni lo es tu respuesta. Ambas son nuevas. Renunciando al mundo, escapando a los bosques y a las montañas, simplemente estás escapando de una situación de aprendizaje. En una cueva en los Himalayas no tienes ninguna responsabilidad. Pero recuerda, sin responsabilidad no puedes crecer, tu conciencia permanecerá detenida. Para que haya crecimiento se necesita encarar y confrontar los desafíos de las responsabilidades. Los escapistas son cobardes, no pueden con la vida. Conocieron su debilidad, su fragilidad y decidieron que era mejor escapar, porque entonces nunca tendrás que enfrentar tu debilidad, tu fragilidad. Nunca te encontrarás con un desafío. Pero sin desafío, ¿cómo vas a crecer? No se puede renunciar al mundo y a la sociedad, pero puede ciertamente renunciar a muchas otras cosas. Puedes renunciar a la mal llamada moralidad impuesta sobre él por la sociedad. Puedes renunciar a los valores impuestos por la sociedad, puedes renunciar al conocimiento dado por la sociedad. No renuncias a la sociedad como tal, pero renuncias a todo lo que te ha dado la sociedad. Esta es la verdadera renuncia. Obedecer a tu propia consciencia es una tremenda oportunidad para tu crecimiento. Hace que nazca de ti lo mejor. Te dignifica. Si encuentras que algo está bien, lo obedeces, pero obedeces a tu propio sentimiento de lo correcto, no a una orden dada por lo demás.
Y si te das cuenta de que no está bien, la desobedece, cualquiera sea su costo. Puede aceptar la crucifixión, pero no aceptará ninguna esclavitud espiritual. De este modo no solo creces, sino que permites a la sociedad aprender que hay muchas cosas que no están bien, pero que se ha pensado que lo están. Hay muchas cosas que son inmorales, hay muchas cosas que se han considerado sabias, pero que son realmente lo opuesto. Por ejemplo, todas las sociedades han alabado la virginidad en la mujer. Es un ideal aceptado universalmente que la mujer debe llegar virgen al matrimonio. Pero la ignorancia fue propuesta en nombre de la virginidad, en nombre de la moralidad. La ignorancia no puede ser apoyada bajo ningún punto de vista. Si en todo el mundo la mayoría de los matrimonios son tan miserables, una de las razones es que no se les permitió conocer a muchas mujeres, o a muchos hombres, antes de su matrimonio, de otro modo hubiesen elegido con mayor comprensión la persona que armoniza con ellos. Se consultan a los astrólogos, como si las estrellas se preocuparan de con quién te casas, como si las estrellas se interesaran en ti. Se consultan a los quirólogos, como si hubieran líneas en tu mano que fueran a dar indicaciones de cuál es tu compañero apropiado. Se consultan los esquemas celestes de nacimiento, todas estas cosas son absolutamente irrelevantes. Las fechas de nacimiento tuya y de tu mujer no tienen ninguna relación con la vida que vas a vivir. Pero estas son racionalizaciones. El hombre trata de consolarse pensando que ha tratado en todas las formas de conseguir al compañero apropiado. Hay solo un modo de encontrar al compañero apropiado y es permitiendo a los muchachos y a las muchachas que se mezclen con compañeros, para que puedan conocer las diferencias entre las mujeres, las diferencias entre los hombres, y lleguen a conocer con quienes son polos opuestos, con quienes hay solo algo tibio, con quien hay una armonía apasionada. A no ser que esto suceda, no hay modo de encontrar al compañero posiblemente correcto. Lao Tse, un auténtico rebelde, más auténtico que Gautama Buda y que Mahavira, debido a que permaneció en el mundo y peleó en el mundo, vivió de acuerdo a su propia luz, luchando. No escapando. Se transformó en un hombre tan sabio, que el emperador lo invitó a ser su primer ministro. Él simplemente rehusó, dijo. No funcionará, pues es muy improbable que lleguemos a las mismas conclusiones respecto a las cosas. Tú vives de acuerdo a los ideales de tus antepasados, y yo vivo de acuerdo a mi propia consciencia. Pero el emperador era insistente. No veía el problema. El primer día en que estaba en la corte, se trajo a un ladrón. Lo habían pillado con las manos en la masa, robándole al hombre más rico de la capital, y él confesó que estaba robando. Lao Tzu les dio 6 meses de cárcel al rico y al ladrón. El hombre rico dijo, ¿qué? Me han robado, soy una víctima, y estoy siendo castigado. ¿Estás loco o qué? No hay precedente en la historia en que un hombre al cual se le ha robado sea castigado y no al ladrón. Lao Tzu le contestó. En verdad, a ti se te debe dar más tiempo en la cárcel que al ladrón, estoy siendo demasiado compasivo, porque tú te has apropiado de todo el dinero de la ciudad. ¿Tú crees que el dinero viene del cielo? ¿Quién ha convertido a estas personas en seres tan pobres que tengan que hacerse ladrones? Tú eres responsable. Y este será mi juicio en cada caso de robo. Ambos deben ir a la cárcel. Tu crimen es mucho más profundo. Su crimen no es nada. Él es pobre y tú eres el responsable. Y si él estaba robando un poco de dinero de tus arcas, no es un gran crimen. Ese dinero pertenece a muchos de los pobres. ¿De quienes lo has obtenido? Al enriquecerte más y más, mucha gente empobreció más y más. El hombre rico pensó. Este hombre parece loco, totalmente loco. Le dijo. Quiero tener la oportunidad de ver al emperador. Era tan rico que incluso el emperador le pedía dinero prestado. Le dijo al emperador lo que había sucedido. Le sugirió. Si no sacas a este hombre de la corte, estarás entre rejas al igual que yo porque... ¿De dónde has sacado todos tus tesoros? Si yo soy un criminal, tú eres un criminal mucho mayor. El emperador vio la situación, vio la lógica de la situación. Le dijo a Lao Tse. Quizás tuvieras toda la razón, que sería difícil que llegáramos a las mismas conclusiones. Estás eximido de tus servicios. Este hombre vivía en la sociedad, trabajaba en la sociedad, luchaba en la sociedad. Una mente lúcida solo puede pensar lo que él pensó. No estaba reaccionando. Si no hubiera habido precedentes y libros de leyes. No estaba mirando en los libros de leyes, ni los precedentes. Estaba mirando dentro de sí mismo, observando la situación. ¿Por qué hay tanta gente pobre? ¿Quién es el responsable de esta situación? Ciertamente aquellos que han acumulado demasiada riqueza son los verdaderos criminales. Debes nutrir al mundo porque él, a su vez, te está nutriendo. Ha de ser respetado porque es tu fuente de vida.
Toda la savia que fluye a través de ti, todo el regocijo, la celebración que se manifiesta en ti, es un regalo de la existencia misma. Harás mejor en dejar de escapar de él para zambullirte en sus profundidades. Extiende tus raíces hacia fuentes nunca exploradas, de vida, de amor, de risas. Danza y celebra. La individualidad y las muchedumbres. Toda muchedumbre es una banda de perdidos, pero ningún individuo es un perdido. Cada individuo es una auténtica consciencia. El momento en que se vuelve parte de la muchedumbre, pierde su consciencia. Entonces es dominado por la mente colectiva y mecánica. No quiero ninguna muchedumbre en el mundo. Ya sea que se hayan reunido en el nombre de alguna religión, o en el nombre de alguna nación o en el nombre de alguna raza. La masa como tal es fea, ha cometido los más grandes crímenes en el mundo, porque la masa no tiene consciencia. Es una inconsciencia colectiva. La consciencia hace de uno un individuo, un pino solitario danzando en el viento, la solitaria cima de una montaña iluminada en su total gloria y belleza, un león solitario y su tremendamente hermoso rugido, que va haciendo ecos por kilómetros en los valles. La muchedumbre es siempre un rebaño de ovejas, y todos los esfuerzos del pasado han sido para convertir a cada individuo en parte de un engranaje, en una parte muerta de una muchedumbre muerta. Cuanto más inconsciente es, y más es dominada su conducta por la colectividad, cuanto menos peligroso es. De hecho, se vuelve casi inocuo. No puede destruir ni siquiera su propia esclavitud. Al contrario, empieza a glorificar su propia esclavitud, su religión, su nación, su raza, su color. Estas son sus esclavitudes, pero empieza a glorificarlas. Como individuo no pertenece a la muchedumbre. Cada niño nace como individuo, pero raramente un hombre muere como un individuo. Mi trabajo es enseñarte a recibir tu muerte con la misma inocencia, con la misma integridad, con la misma individualidad con que has recibido tu nacimiento. Entre tu nacimiento y tu muerte, tu danza debería permanecer una búsqueda consciente, solitaria, hacia las estrellas y, solo, sin transacciones, un espíritu rebelde. A menos que tengas un espíritu rebelde, no tienes espíritu en absoluto. No hay disponible ningún otro tipo de espíritu. Y descansa seguro que yo no me voy a detener. Ese es mi único gozo, liberar a mucha gente de su esclavitud, de sus oscuras celdas, de sus esposas, de sus cadenas, y traerlos a la luz, para que ellos también puedan conocer las bellezas de este planeta, la belleza de este cielo, la belleza de esta existencia. Fuera de esto, no hay Dios, ni templo de Dios. En libertad puedes entrar al templo. En una colectividad, en una multitud, simplemente sigues colgado a los cadáveres del pasado. Un hombre que vive de acuerdo con la muchedumbre, ha dejado de vivir. Simplemente está siguiendo ahí, como un robot. El hombre en la muchedumbre siempre se ha conducido ciegamente. Si lo sacas de allí y le preguntas, ¿lo que estás haciendo, puedes hacerlo solo por ti mismo? Se sentirá desconcertado. Y te sorprenderás de oír su respuesta. Por mí mismo no puedo hacer algo tan estúpido, pero cuando estoy en la muchedumbre, algo extraño sucede. He vivido durante 20 años en una ciudad, que estaba igualmente dividida, mitad hindúes, mitad mahometanos. Eran igualmente poderosos, y casi todos los años había disturbios. Conocí a un profesor en la universidad donde yo enseñaba. Nunca hubiese soñado que este hombre podía incendiar un templo hindú, era tal caballero, simpático, bien educado, culto. Cuando había un motín entre hindúes y mahometanos, yo observaba de pie, al borde de la carretera. Los mahometanos quemaban un templo hindú, los hindúes quemaban una mezquita mahometana. Vi a este profesor ocupado en quemar el templo hindú. Lo retiré del sitio y le pregunté, «Profesor Farid, ¿qué está haciendo?» Él se desconcertó y dijo, «Lo siento, me perdí en la muchedumbre. Porque todos los demás lo estaban haciendo, olvidé mi propia responsabilidad, todos los demás eran responsables. Por primera vez me sentí libre de responsabilidades. Nadie podía culparme. Era una muchedumbre musulmana y yo solo era una parte de ella. He visto por lo menos una docena de reyertas en la ciudad y he preguntado a los individuos que participaron incendiando, asesinando y violando, ¿lo hubieras hecho solo, por ti mismo?» Y todos, sin ninguna excepción dijeron, «Por nosotros mismos no lo hubiéramos hecho. Mucha gente lo estaba haciendo, y no nos quedaba responsabilidad. Nosotros no éramos responsables, la muchedumbre lo era». El hombre pierde su pequeña consciencia tan fácilmente, dentro del océano colectivo de la inconsciencia. Esa es la causa de todas las guerras, de todos los motines, de las cruzadas, de los asesinatos.
Los individuos han cometido muy pocos crímenes comparados con la muchedumbre. Y los individuos que han cometido crímenes, tenían razones totalmente diferentes, ellos han nacido con una mente criminal, han nacido con una química criminal, necesitan tratamiento. Pero el hombre que comete un crimen, porque es parte de la muchedumbre, no tiene nada de que ser tratado. Todo lo que necesita es ser separado de la muchedumbre. Debería ser limpiado de todas las cadenas. De toda clase de colectividad. Debería ser hecho un individuo de nuevo, tal como llegó al mundo. La muchedumbre debe desaparecer del mundo. Solo los individuos deberían permanecer. Entonces los individuos pueden tener encuentros, los individuos pueden tener comunión, los individuos pueden dialogar. Ahora mismo, al ser parte de una muchedumbre, no son libres, ni siquiera conscientes de tener un diálogo o una comunión. Mi trabajo es sacar individuos de cualquier muchedumbre, cristiana, maometana, hindú, judía, cualquier muchedumbre política, cualquier muchedumbre racial, cualquier muchedumbre nacional, indios, chinos, japoneses. Yo estoy contra la muchedumbre y absolutamente por el individuo, porque solo el individuo puede salvar el mundo. Solo el individuo puede ser el hombre nuevo, los cimientos para la futura humanidad. Solo tal hombre tiene tanta belleza, gracia. Solo tal hombre ha realizado el deseo de la existencia al darle nacimiento, al darle una oportunidad. Aquellos que permanecen parte de la muchedumbre han perdido el último tren. La obediencia. En Japón hay árboles que tienen 500, 600 años, y solo miden 20 centímetros de altura. Se considera un arte. Para mí sencillamente es un crimen. Los jardineros han estado manteniendo la situación de esos árboles durante generaciones. Ahora bien, un árbol de 500 años, puedes ver que las ramas son viejas, aunque sean pequeñas. Es un hombrecito muy pequeño, pero se puede ver la vejez en las hojas, en el tronco, en las ramas. Y la estrategia que utilizan es esta. Plantan un árbol en un tiesto desfondado y le van cortando las raíces. Cuando las raíces salen y tratan de llegar a la tierra, las cortan. No tienen que hacerle nada al árbol. Simplemente le van cortando las raíces. El árbol puede vivir durante miles de años, pero nunca florece, nunca llega a dar fruto. Se ha hecho lo mismo con el ser humano en todo el mundo. Se le han cortado las raíces desde el principio, en relación a todo. El niño tiene que ser obediente. Le estás cortando las raíces. No le estás dando la oportunidad de decirte sí o de decirte no. No le estás permitiendo pensar, no le estás permitiendo tomar una decisión propia. No le estás dando responsabilidad, le estás quitando la responsabilidad bajo la maravillosa palabra obediencia. Le estás quitando la libertad, le estás quitando la individualidad, con una estrategia simple. Insistes en que es un niño y no sabe nada. Los padres deciden y el niño tiene que ser absolutamente obediente. El niño obediente es un niño respetado. Pero hay tantas cosas implicadas que lo estás destruyendo completamente. Se hará viejo, pero no crecerá. Se hará viejo, pero no florecerá ni tampoco dará fruto. Vivirá, pero su vida no será un baile, no será una canción, no será un disfrute. Has destruido la posibilidad básica de todo aquello que le convierte en un individuo, auténtico, sincero, de todo lo que le da cierta integridad. La obediencia te deja inválido, no puedes decir no, tienes que decir sí. Pero cuando una persona es incapaz de decir no, su sí no significa nada. Está funcionando como una máquina. Le has convertido en un robot. El mundo es de tal forma que, en este mundo ser libre, tener un pensamiento propio, decidir con tu propia consciencia, actuar en consonancia con tu propia consciencia se ha vuelto casi imposible. En todas partes. En la iglesia, en el templo, en la mezquita, en la escuela, en la universidad, en la familia, en todas partes esperan que seas obediente. Los niños son esclavos de sus padres. Las esposas son esclavas, los maridos son esclavos, los ancianos se convierten en esclavos de los jóvenes que tienen todo el poder. Si te fijas, todo el mundo vive en la esclavitud, ocultando sus heridas detrás de bellas palabras. Las raíces solo pueden ser fuertes si dejamos de hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora y hacemos exactamente lo opuesto. Cada niño debería tener la oportunidad de pensar. Deberíamos ayudarle a agudizar su inteligencia. Deberíamos ayudarle proponiéndole situaciones y dándole oportunidades de decidir por sí mismo. Deberíamos partir del principio de no forzar a nadie a ser obediente, y de enseñar a todo el mundo la belleza y la grandeza de la libertad. Entonces las raíces serían fuertes. Pero cuando hasta Dios ha estado cortando las raíces de sus hijos por no ser obedientes.
Su desobediencia se convirtió en el pecado más grande, un pecado tal que después de que hayan pasado cientos de generaciones, el pecado continúa. No lo habéis cometido, pero estáis en la línea de cientos de generaciones. Alguien desobedeció a Dios al principio y Dios se pone tan furioso que no solo castiga a Adán y Eva, sino a todas las generaciones futuras, para siempre. Estas son las religiones que han hecho vivir al ser humano sin florecimiento y sin fragancia. En realidad cada individuo tiene la capacidad de ser un Sócrates, de ser un Pitágoras, de ser un Heráclito, de ser un Gautama Buda, de ser un Chuang-Tse. Cada individuo tiene el potencial, pero este potencial no es alimentado suficientemente. Sigue siendo un potencial, hasta que el hombre muere, con lo que nunca llega a realizarse. Todo mi planteamiento y mis esfuerzos están dirigidos a dar a cada individuo oportunidades de desarrollar su potencial, sea el que sea. Nadie debería malgastar su vida, nadie tiene derecho a hacerlo. Y entonces podremos tener un mundo que sea verdaderamente un jardín de seres humanos. Ahora mismo vivimos en el infierno. Las dimensiones de la vida. La vida tiene dos dimensiones. Una es la horizontal, en la que todos estáis viviendo, en la que todos pedís cada vez más, y más, y más. No es una cuestión de cantidad porque ninguna cantidad os va a satisfacer. La línea horizontal es una línea cuantitativa. Puedes prolongarla indefinidamente. Es como el horizonte, a medida que avanzas, el horizonte retrocede. La distancia entre tú y tu objetivo de más y más, el objetivo de tu deseo, sigue siendo exactamente la misma. Te pasaba lo mismo cuando eras niño, cuando eras joven, y te sigue pasando lo mismo ahora que eres mayor. Seguirá igual hasta tu último suspiro. La línea horizontal no es más que una ilusión. El horizonte no existe, solo es una apariencia. Allí, a unos kilómetros de distancia, el cielo y la tierra se juntan. No se juntan en ninguna parte. Y del horizonte sale la línea horizontal. No tiene fin porque el objetivo es ilusorio, no puedes hacerlo realidad. Y tu paciencia es limitada, la duración de tu vida es limitada. Un día te das cuenta de que todo parece inútil, sin sentido. Estoy esforzándome y torturándome innecesariamente, no llego a ninguna parte. Entonces, por lo general, surge en ti el polo opuesto. La idea de destruirte. No merece la pena vivir porque la vida promete, pero no cumple sus promesas. Pero la vida tiene otra línea, la vertical. La línea vertical se mueve en otra dirección completamente diferente. No estás pidiendo, por eso se te da. No estás deseando, por eso tienes tantas cosas a tu disposición. No tienes ningún objetivo, por eso estás tan cerca de él. Como no hay deseo, ni objetivo, ni pregunta, ni petición, no sientes ninguna tensión. Estás completamente relajado. En este estado de relajación uno se encuentra con la existencia. El miedo surge en el momento en que vas a disolver lo último de ti, porque después la situación será irrevocable. No podrás volver. He contado muchas veces un poema precioso de Rabindranath Tagore. El poeta ha estado buscando a Dios durante millones de vidas. A veces le ha visto, muy lejos, cerca de una estrella, y partía hacia allí. Pero para cuando llegaba a la estrella, Dios ya se había ido a otra parte. Pero siguió buscando y buscando, estaba determinado a encontrar el hogar de Dios, y la sorpresa de sorpresas fue que un día llegó a una casa en cuya puerta se leía: la casa de Dios. Puedes entender el éxtasis que sintió, su alegría. Subió corriendo por las escaleras y en el momento en que iba a llamar a la puerta, de repente, su mano se quedó congelada. Le vino una idea a la cabeza. Si resulta que esta es verdaderamente la casa de Dios, entonces se acabó, mi búsqueda se ha terminado. Me he identificado totalmente con mi búsqueda, no sé hacer nada más. Si la puerta se abre y me encuentro frente a Dios, se acabó, la búsqueda habrá terminado. Entonces, ¿qué? Me queda por delante una eternidad de aburrimiento, sin diversión, sin descubrimientos, sin nuevos desafíos, porque no puede haber un desafío mayor que Dios. Empezó a temblar de miedo, se quitó los zapatos y volvió a bajar los bellos escalones de mármol. Se quitó los zapatos para no hacer ruido, porque temía que si hacía el menor ruido en la escalera, Dios podría abrir la puerta aunque él no hubiera llamado. A continuación salió disparado, corriendo más deprisa que nunca. Antes pensaba que había estado corriendo todo lo rápido que podía detrás de Dios, pero ese momento, de repente, encontró una energía de la que no disponía anteriormente. Corrió como nunca, sin mirar atrás. El poema acaba. Sigo buscando a Dios. Sé dónde está su casa, por eso la evito y busco por otros lugares. Es muy divertido, es un gran desafío, y mientras busco, sigo existiendo. Dios es un peligro.
yo sería aniquilado. Pero ahora ni siquiera temo a Dios, porque sé dónde vive. Por eso, aparte de en su casa, lo busco por todo el universo. Y en lo profundo sé que no busco a Dios. La búsqueda es para nutrir mi ego. No es poesía ordinaria, contiene una gran verdad. Relajado, llega un momento en el que crees que vas a desaparecer y entonces piensas. Quizá esto sea un instinto suicida, y vuelves a tu viejo mundo miserable. Pero el viejo mundo miserable tiene una cosa. Protege tu ego, te permite ser. Las desgracias nutren al ego y por eso se ve tanta gente desgraciada en el mundo. El punto básico y central es el ego. La inspiración. Nadie puede ser fuente de inspiración, porque la palabra inspiración es peligrosa. Primero es inspiración, luego se convierte en seguimiento, después en imitación, y acabas siendo una copia de calco. No hace falta que nadie te inspire. No solo no hace falta, sino que es peligroso. Simplemente observando, he visto. Cada individuo es único. No puedes seguir a nadie. Puedes intentarlo, millones de personas lo han intentado durante miles de años. Hay millones de cristianos, millones de hindúes, millones de budistas. ¿Y qué están haciendo? La inspiración de Gautama Buda ha hecho que miles de personas sean budistas, y ahora ellos intentan seguir sus pasos. Pero no están llegando a ninguna parte, no pueden hacerlo. No eres Gautama Buda, y sus huellas no te encajarán, como tampoco te encajarían sus zapatos. Tendrás que encontrar el tamaño exacto de los zapatos que te encajen. Él es muy bello, pero eso no significa que tengas que ser como él. Y ese es el significado de la palabra inspiración. Significa que estás tan influenciado por esa persona que se convierte en tu ideal, que te gustaría ser como él. Esto ha confundido a toda la humanidad. La inspiración ha sido una maldición, no una bendición. Me gustaría que aprendieras de todas las fuentes, que disfrutaras de cada ser único con el que te encuentres. Pero nunca sigas a nadie ni intentes ser exactamente como otra persona. La existencia no lo permite. Solo puedes ser tú mismo. Y es un fenómeno extraño. Los individuos que han servido de inspiración a millones de personas nunca fueron inspirados por ningún otro. Pero nadie se da cuenta de este hecho. Gautama Buda nunca fue inspirado por nadie, y eso le convirtió en gran fuente de inspiración. Sócrates no fue inspirado por nadie, pero eso es lo que le hace tan extraordinario. Todos aquellos que piensas que son fuente de inspiración no han sido nunca inspirados por algún otro. Esto es algo fundamental que tenemos que entender. Sí, aprendieron. Intentaron comprender a todo tipo de gente. Amaban a individuos únicos, pero no tenían que seguir a nadie. Intentaban ser ellos mismos. Por eso, por favor, no te sientas inspirado por mí. De otra forma nunca te convertirás en una fuente de inspiración. Solo serás una copia de calco, no tendrás tu auténtico rostro original. Serás un hipócrita. Dirás una cosa y harás otra. Mostrarás tu rostro en diferentes ocasiones con diferentes máscaras, y lentamente, irás olvidando cuál es tu rostro real. Tantas máscaras, y esta es la situación de casi todo el mundo, casi todos están jugando cierto papel para el que han sido educados, para el que han sido criados. Nace un niño, no es cristiano, ni judío, ni mahometano, y entonces le ponemos una máscara. Su rostro inocente desaparece. Y morirá creyendo que es cristiano. A la gente se le adiestra para ser actores. En todo este gran mundo verás que toda la gente actúa. A todo el mundo se le educa para actuar. Nombres muy bellos, etiqueta, maneras, pero detrás se oculta una psicología sutil para hacerte olvidar tu originalidad y para que te embebas del papel de actor que los intereses creados te tienen asignado. Nunca te sientas inspirado por nadie. Permanece abierto. Cuando veas un hermoso atardecer, disfruta de su belleza. Cuando veas a un Buda, disfruta de su belleza, disfruta de su autenticidad, disfruta de su silencio. Disfruta la verdad que ha realizado, pero no te conviertas en su seguidor. Todos los seguidores se pierden. Sigue siendo tú mismo, porque los hombres como Gautama Buda se encontraron por ser ellos mismos. Todos esos hermosos nombres. Lao Tse, Chuang Tse, Li Tse, Bodhidharma, Nagarjuna, Pitágoras, Sócrates, Heráclito, Epicuro, todos estos grandes nombres que han sido fuente de inspiración para tanta gente, eran ellos mismos y nunca se sentían inspirados por nadie. Así es como protegían su originalidad y seguían siendo ellos mismos. Esto es la prueba definitiva. En 2000 años no ha habido otro Jesucristo. En 3000 años no ha habido otro Moisés. La existencia nunca se repite. La historia se repite porque pertenece a las masas inconscientes. La existencia nunca se repite.
Es muy creativa e inventiva. Y eso es bueno. Es bueno que la existencia no se repita. Solo crea uno de cada clase y así ese ser siempre es especial, escaso. Tú también eres el único de tu tipo. Solo tienes que florecer, abrir tus pétalos y derramar tu fragancia. Vivir por ti mismo. Era muy amigo de mi abuelo. Solía llevarme a ver a santos que visitaban la ciudad. Le gustaban mucho mis discusiones con los supuestos santos en las que se creaban situaciones muy vergonzosas para ellos porque no podían responderme. Pero cuando volvíamos, solía decirme: recuerda que esto está bien como juego, pero no hagas de ello tu vida, en otro caso te quedarás solo en contra de todo el mundo. Y no puedes vencer al mundo entero. Lo último que me dijo fue esto mismo. Antes de morir, me llamó a su lado y me dijo: recuerda, no luches contra el mundo. No puedes ganar. Yo respondí: ahora te estás muriendo. Tú has estado del lado del mundo. ¿Qué has ganado? ¿Cuál es tu victoria? No puedo prometerte lo que me pides. Quiero dejar muy claro contigo que, sea cual sea el coste, puede que pierda la batalla, pero será mi batalla, y me sentiré muy satisfecho por haber estado a favor de la verdad. No importa. Si gano o pierdo, la derrota o la victoria son irrelevantes. Lo importante es defender lo que uno cree que es justo. Este coraje está presente en todo el mundo. No es una cualidad que haya de practicarse. Es algo que forma parte de la vida, de tu misma respiración. Lo que ocurre es que la sociedad ha creado tantas barreras contra el crecimiento natural que has empezado a pensar: ¿de dónde saco el coraje? ¿De dónde consigo la inteligencia? ¿De dónde obtengo la verdad? Tú contienes la semilla de todo lo que quieres ser. Date cuenta de esto y mira el otro lado, la gente que vive con la multitud, ¿qué consigue? Lo pierden todo. De hecho, no viven en absoluto. Solo mueren. Empiezan a morir desde el momento de su nacimiento y siguen muriendo hasta su último aliento. Toda su vida es una larga serie de muertes. Simplemente mira a la multitud de gente. Puedes estar de su lado, pero entonces correrás su misma suerte. Si llegas a verlo es muy fácil. La única forma de vivir la vida es vivir por ti mismo. Es un fenómeno individual, es una independencia, es libertad. Es descargarse constantemente de todo lo que está muerto, para que la vida pueda crecer y no se vea aplastada bajo el peso de lo muerto. Esta es la cuestión. Ver con claridad que todo lo que sabes es del pasado, ya se ha ido. Es parte de una tumba. ¿Quieres estar en una tumba o quieres estar vivo? Y esta no es solo la cuestión de hoy, también será la cuestión de mañana, y de pasado mañana. La cuestión seguirá siendo la misma hasta tu último aliento. La persona que comprende a cada momento muere al pasado y renace al futuro. Su presente siempre es una transformación, un renacimiento, una resurrección. No se trata de coraje en absoluto, esto es lo primero que tiene que entenderse. Es una cuestión de claridad, de ser claro sobre qué es qué. Y en segundo lugar, si realmente se trata de una cuestión de coraje, nadie puede dártelo. No es algo que se te pueda ofrecer como un regalo. Es algo con lo que naces, simplemente no has permitido que creciera, no has permitido que se reafirme, porque toda la sociedad está en su contra. La sociedad no quiere leones, quiere una multitud de ovejas. Entonces es fácil esclavizar a la gente, explotar a la gente, hacer lo que uno quiera con ellos. No tienen alma. Casi son robots. Ordenas y ellos obedecen. No son individuos libres. No puedes luchar contra la totalidad del mundo. Mi abuelo solía decirme: lo que dices es correcto. Aunque soy viejo puedo entender que dices la verdad. Pero te sugiero que no se lo digas a nadie. Te causará problemas. No puedes ir en contra de todo el mundo. Puede que tengas la verdad, pero la verdad no cuenta. Lo que cuenta es la multitud, la masa. Alguien puede estar simplemente mintiendo, y todas las religiones lo han estado haciendo, mintiendo sobre Dios, mintiendo sobre el cielo, mintiendo sobre el infierno, mintiendo sobre mil y una cosas, pero la masa está con ellos. Sus mentiras son apoyadas por la mayoría de la humanidad y su larga tradición. Tú no eres nadie. Si llegas a verlo es muy fácil. La única forma de vivir la vida es vivir por ti mismo. Es un fenómeno individual, es una independencia, es libertad. El Estado y la religión. Definen la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero no es ninguna de esas cosas. No es ni del pueblo, ni por el pueblo ni para el pueblo. Los poderosos a lo largo de los siglos se las han arreglado para persuadir a la gente de que lo que hacen, lo hacen por ellos. Y la gente se lo ha creído porque está acostumbrada a creer. Es una conspiración urdida entre la religión y el Estado para explotar al ser humano.
La religión predica creencias y destruye la inteligencia inquisitiva de la gente, les reduce su inteligencia. Y el Estado les explota todo lo que puede, arreglándoselas para seguir contando con su apoyo, porque la gente está acostumbrada a creer, no a cuestionar. Cualquier tipo de gobierno, sea una monarquía, una aristocracia, una democracia, sea del tipo que sea, solo cambian los nombres, en lo más profundo la realidad sigue siendo la misma. En el Japón anterior a la Segunda Guerra Mundial se creía que el emperador Hirohito era un descendiente directo del dios Sol, y que todo lo que decía no era humano, sino divino. Sus órdenes habían de ser cumplidas. Los japoneses han creído durante siglos que era el descendiente del dios Sol, y han muerto en cientos de guerras, voluntariamente, alegremente, porque estaban muriendo por Dios mismo. ¿Puede uno aspirar a una muerte más dichosa y bella? Japón es un país pequeño, pero ningún otro ha podido conquistarlo. Ni siquiera grandes países, como China, que es el país más grande en lo que se refiere a números y extensión de tierra, pero el pequeño Japón podía derrotar a China porque la gente tenía la creencia fanática de que Dios estaba con ellos y por eso la victoria sería suya. Y la situación ha sido más o menos parecida en todo el mundo. Sí, uno de mis trabajos ha sido despertar a la gente a la situación real. Estáis siendo explotados en nombre de distintos intereses. Los explotadores se llaman servidores públicos y dicen que están a vuestro servicio. Han estado sirviendo durante miles de años y la gente, por lo general, sigue viviendo en una miseria enorme, en la ignorancia. No tienen nada en la vida. Nacen, van viviendo lo mejor que pueden y mueren. No les ocurre nada que se pueda llamar extático, nada que pueda ser llamado una experiencia. Vacíos desde el nacimiento hasta la muerte, no florece nada, nada prospera, y tienen un enorme potencial para ser una canción de alegría. Pero las burocracias religiosas y políticas no lo permiten. Temen tanto a la gente alegre. Poco a poco me he ido dando cuenta de que la alegría tiene muchas implicaciones. Una persona alegre no tiene disminuida su inteligencia. Una persona alegre es inteligente. Una persona alegre conoce el arte de vivir. De otro modo no podría estar alegre. Y una persona alegre es peligrosa para todos los intereses creados que van en contra de la humanidad. Esos intereses quieren que la humanidad viva en el infierno para siempre. Se las han arreglado de todas las formas posibles para mantenerte en la miseria. Destruyen todo lo que te produce alegría y te dan muchas oportunidades de ser desgraciado. Una persona desgraciada no es un peligro para esta sociedad podrida. Sí, uno de mis trabajos básicos tiene que ser el de hacer que la gente tome conciencia de que los poderosos, religiosos o políticos, no son sus amigos. Son sus enemigos. Y a menos que el común de los mortales se rebele contra todo tipo de burocracias, el ser humano seguirá estancado, sin evolucionar, no alcanzará las alturas que le pertenecen por derecho de nacimiento. Vivir simple y natural. Mi mensaje de amor es absolutamente simple. No puede haber nada más simple que él. Pero tu mente es muy compleja, muy truculenta. Hace que las cosas simples parezcan complicadas. Ese es su trabajo. Y durante siglos ha sido adiestrada para hacer una sola cosa. Complicar tanto las cosas que la vida se haga imposible. Tu mente se ha convertido en una experta en destruirte, porque tu vida está hecha de cosas simples. Toda la existencia es simple, pero la mente humana ha sido cultivada, condicionada, educada, programada para que las cosas más simples se tuerzan. En el momento en que el mensaje llega a tu mente, deja de ser simple. La mente empieza a interpretarlo, encuentra cosas que no están en él e ignora otras que sí están. Yo he estado diciendo una cosa y tú has estado oyendo otra, porque no oyes directamente. Existe un mediador, tu mente. En algún sentido es como un censor, impide que muchas cosas entren en ti. Te sorprendería saber todo lo que impide pasar. Un 98%. Solo permite que entre el 2% de lo que se te dice y ni siquiera ese 2% entra en toda su pureza. En primer lugar lo ensucia con sus interpretaciones, con sus experiencias pasadas, con sus condicionamientos, y cuando la mente tiene la sensación de haber comprendido, lo que se ha dicho y lo que se ha oído están en polos opuestos. Gautama Buda solía contar una historia. Es curioso que todos los grandes maestros hayan utilizado historias. Pero obedece a una causa. Cuando se cuenta una historia la mente se relaja, cuando solo se trata de un chiste la mente se relaja. No hace falta estar tenso o nervioso, solo se está contando una historia, puedes relajarte. Cuando se explica algo como el amor, la libertad o el silencio, te pones tenso. Por eso los maestros tienen que utilizar historias sencillas.
Quizá al final de la historia se las puedan arreglar para que entre en ti un pequeño mensaje por la puerta de atrás mientras permaneces relajado. Gautama Buda acostumbraba a decir a sus discípulos después de la charla de la noche: ahora id y haced esa última cosa antes de dormir. Esa última cosa era meditar. Un día ocurrió que le estaba escuchando una prostituta y también había un ladrón entre el público. Cuando Buda dijo: es el momento de que vayáis a hacer la última cosa antes de dormir, todos los sannyasin se fueron a meditar. El ladrón simplemente se despertó. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? Era el momento de ir a lo suyo. La prostituta miró alrededor y sintió que Buda era muy perceptivo, porque mientras pronunciaba aquella frase, estaba mirando a ella. Ella se inclinó agradecida porque se le había recordado: vete a hacer tus asuntos antes de dormir. Una simple frase y 3 personas diferentes oyeron cosas distintas. De hecho, debe haber habido más significados porque para algunos la meditación debe haber sido una alegría, y para otros simplemente algo que había que hacer. Entonces el significado difiere. Para todos aquellos meditadores el mensaje era el mismo, pero lo que se oyó no podía ser lo mismo. En toda mi vida no he enseñado nada complicado a nadie. La vida ya es suficientemente compleja, yo no quiero cargaros más. Pero quizá yo haya sido la persona más malinterpretada de este siglo, por el simple hecho de que digo cosas simples que nadie más dice. Yo hablo de lo obvio que todo el mundo ha olvidado, de lo que se da por hecho. Nadie habla de ello. La mente humana está repleta de equipaje innecesario. En la mente no queda espacio para las realidades que tienes que vivir. Por eso incluso el teólogo más grande es tan confuso en el amor como tú, no entiende la libertad, nunca ha entrado en la distinción entre personalidad e individualidad. Yo hablo desde el corazón. No soy un teórico, no hablo desde la mente. Derramo mi corazón en ti, pero si estás escuchándome desde la mente te lo vas a perder. Si estás dispuesto a abrir otra puerta a tu ser, si estás preparado a escuchar desde el corazón, entonces las cosas que digo son tan simples que no hace falta creer en ellas, porque no hay forma de no creérselas. Son tan simples que no hay forma de dudar de ellas. Yo estoy en contra de las creencias por la simple razón de que no hace falta creer nada de mi enseñanza. Estoy a favor de la duda, porque mis enseñanzas son tan simples que no puedes dudar de ellas. Todas las religiones del mundo insisten en la importancia de la fe, porque se puede dudar de lo que enseñan. Y todas están en contra de la duda porque la duda destruye todo su edificio. Yo soy simple y real. No soy metafísico. Por eso no hace falta creer en mí. Si me has oído, nacerá en ti una confianza que no es fe, es más parecida al amor. Aunque intentes dudar, no podrás. Y cuando no puedes dudar de algo hay una confianza real, sin sombra de duda. Es algo que te transforma simplemente por estar dentro de ti. Lo absurdo en la vida. Tienes que comprender el significado de lo absurdo. En la vida, todo lo que es significativo es absurdo. Cuando te enamoras de alguien es absurdo, no es lógico. No puedes dar razones lógicas para explicar por qué te has enamorado de esa persona particular, hombre o mujer. Algo más allá de ti te ha agarrado. No se trata de una acción tuya. Aunque quisieras evitarlo, no podrías. De hecho, estás totalmente desválido. Tu alegría en medio de un mundo lleno de miseria también es absurda. No tiene relación posible con la miseria de la humanidad. Estás completamente solo. Todo lo que es valioso, te gusta la música, te encanta la belleza, buscas la verdad, quieres conocerte a ti mismo, todas ellas son actividades absurdas. Meditar es absurdo. Sería mejor y más lógico ganar dinero. Yo soy absurdo porque lo que os enseño va en contra de todo lo que os han enseñado. Y os han enseñado cosas durante tanto tiempo que habéis olvidado que son cuestionables. Por ejemplo, todas las culturas del mundo han creído y han condicionado a los jóvenes con la idea de que el amor es permanente. Si amas a una persona, la amarás para siempre. Esta idea ha prevalecido durante siglos en todo el mundo. Parece lógico que si amas a una persona, el mismo fenómeno del amor será permanente. ¿Y por qué la ha aceptado todo el mundo? Porque también deseas que sea permanente. Todo el mundo quiere que su amor sea permanente. Así pues la idea tradicional y tu deseo se sincronizan, y se hace verdad, tanto es así que si tu amor cambia, entonces no solo los demás, hasta tú mismo empiezas a pensar que no era amor. Por eso ha cambiado. No cambias tu idea básica de que el amor es permanente, sino que empiezas a pensar: quizá lo que yo pensaba que era amor no es amor, porque ha cambiado y el amor no cambia. Estoy obligado a ser absurdo porque quiero decirte que en la vida todo cambia, a pesar de tus deseos de que no cambie.
Poco importa que te sientes junto al río y desees que no fluya, que las estaciones no cambien, que las flores no mueran, que la juventud nunca se transforme en vejez, que la vida no acabe en una tumba. Deja tus deseos aparte, la existencia no escucha tus deseos, y tampoco los sigue, por muy hermosos y piadosos que sean. La existencia sigue su propio camino. Todo cambia, y el amor no es una excepción. Quizá yo sea la única persona que quiere dejar claro a todo el mundo que el amor cambia. Comienza, madura, envejece, muere. Y si se abandona la vieja idea de la permanencia, los celos también desaparecen. Los celos no tienen sentido. De la misma forma que te enamoras y no puedes hacer nada al respecto, un día te desenamoras y tampoco puedes hacer nada al respecto. Un brisa entró en tu vida y pasó. Era buena, hermosa, fragante y fresca, y te hubiera gustado que hubiera estado siempre presente. Intentaste con empeño cerrar todas las puertas y ventanas, mantener la brisa fresca y fragante. Pero al cerrar las puertas y ventanas, mataste la brisa, su frescura, su fragancia. Adquirió un sabor rancio. Todos los matrimonios tienen un sabor rancio. Soy absurdo porque no quiero imponer la lógica, que es humana, sobre la existencia. Cuando tratas de imponer la lógica sobre la existencia solo te creas desgracias porque vas a fracasar. Tu fracaso será absoluto. Millones de personas siguen pretendiendo que se aman. Se amaron una vez, pero ahora solo es un recuerdo que se hace más tenue cada día. Pero debido a la idea de la permanencia temen decir la verdad. No es ira, no es odio. No es que haya algo contra el otro. Simplemente ocurre así en la vida. El amor cambia. Es estacional, y es bueno tener verano y tener invierno, y tener lluvias, tener primavera y otoño. Puedes vivir toda tu vida como algo lógico o como algo existencial. Lo existencial será absurdo. En un momento es de una forma y en otro momento es de otra. Te queda la opción de aparentar que sigue siendo lo mismo, o de ser honesto y sincero y decir que fue un momento muy bello pero ya pasó. El oasis pasó y ahora estamos en el desierto, y sabemos que estamos en el desierto. No podemos disfrutar, no podemos estar alegres. Pero seguimos ligados el uno al otro por la idea del amor permanente. El amor permanente es una idea lógica. El amor real es una rosa real. Va a cambiar. Va a ir tomando formas diferentes, tonalidades diferentes desde la mañana hasta la noche. Y cuando llegue la noche se irá. Y no creo que haya nada malo en ello. El amor solo es un ejemplo. Toda tu vida está llena de cosas así. A lo único que tendrás que renunciar es a tu mente lógica. Por eso empieza de vivir de una manera existencial aunque ilógica. El mundo puede decir que eres absurdo, que estás loco, y que... Lo bueno y lo malo. Uno tiene que entender que todo es relativo, no definitivo. Así, lo que a uno le parece bueno, puede parecerle malo a otro. Y no hay contradicción. Ambos pueden tener razón. Que algo sea bueno depende de tus ideas preconcebidas. Y lo mismo pasa con lo malo. Por ejemplo, el gobierno británico pensó que mi entrada en el país, aunque sea para pasar una noche, no favorece el bien público. El mismo gobierno, sin embargo, está dispuesto a admitir que los bombarderos americanos, con sus misiles, usen sus bases para destruir a un pequeño país como Libia. Sin embargo, esto para el gobierno favorece el bien público. No hay incoherencia. Según su punto de vista, su sociedad, su cultura, su religión, su país, tienen que ser salvados a cualquier precio, porque creen que son los defensores del bien. A pesar de que el gobierno británico ha torturado a la humanidad más que ningún otro gobierno del mundo. Durante 300 años ha sido el mayor terrorista posible. Ha matado a millones de personas en todo el mundo para crear el mayor imperio de la historia. Este gobierno está completamente sintonizado con la ideología imperialista americana. Se ha visto obligado por la necesidad a dar la libertad a los países de su imperio. Pero no lo ha hecho alegremente ni por voluntad propia. Esos países tuvieron que luchar durante casi un siglo, sin armas. Han sido masacrados sin ninguna consideración hacia los valores humanos. Recuerdo. En India ocurrió un incidente que puede ser considerado como uno de los más inhumanos de la historia. En Amritsar, la ciudad sagrada de los Sikhs, hay un jardín público muy hermoso, una gran superficie que puede albergar por lo menos a 1 millón de personas para cualquier reunión, encuentro, discurso. El jardín siempre se ha usado para este propósito. Tiene unas paredes muy altas para que no entren los ruidos del tráfico exterior y dispone de una sola puerta, tan pequeña que solo puede pasar una persona de vez. No caben 2 personas juntas. Estaba celebrándose una reunión silenciosa de casi 1 millón de personas. Niños, mujeres, ancianos.
La oración era: el gobierno británico debe cambiar de actitud y debe irse de nuestro país. Eso no es terrorismo. Simplemente estaban rezando y pidiendo un cambio de actitud. Pero el coronel Guiller, que estaba al cargo de aquella zona, se presentó con sus tropas, dirigió las ametralladoras hacia la gente, y comenzó a disparar. Aquella oración era una revolución contra el imperio. Solo había una puerta, y desde aquella puerta estaban disparando a discreción, sin discriminación. Niños, mujeres y ancianos. Y nadie podía escapar porque los muros eran muy altos. Guiller mató a toda la muchedumbre. Ni un solo ser humano salió vivo por la puerta. Y esa gente estaba en su país. Los británicos eran los terroristas, los que habían estado gobernando su país y explotándolo. India ha sido rica, ha sido considerada durante miles de años como una gran fuente de riquezas. Así la describió Pitágoras, así la describió Alejandro Magno. Tantos invasores. Pero las riquezas de India parecían inagotables. Venían pueblos que invadían el país, se llevaban sus tesoros, se apoderaban de sus hermosas mujeres. Eso ha estado ocurriendo durante miles de años. Los británicos fueron los últimos. Durante 300 años exprimieron toda la riqueza del suelo indio, hasta la última gota. Y ni siquiera permitían que la gente rezase para que hubiera un cambio de actitud. Eso era un crimen contra el imperio. Y no hizo falta ningún magistrado, ni juez. Ni siquiera hizo falta un juicio. Simplemente, llega un general y mata a toda esa gente. Estos imperialistas sienten una profunda simpatía y amistad por América. Naturalmente, se permite el paso a las tropas americanas en nombre del bien público. Se permite a América usar las bases para destruir países pequeños o que no se pueden defender. ¿Y por qué destruir Libia? Porque el hombre que gobernaba Libia en esos momentos era uno de los políticos más francos del mundo. Alguna vez Gaddafi dijo que Ronald Reagan era un segundo Adolf Hitler. Y yo, comentándolo, digo que Gaddafi se equivoca. Y él estará de acuerdo conmigo cuando explique por qué. El mismo Adolf Hitler ha pasado a ser un número 2. En ese tiempo Ronald Reagan fue el Adolf Hitler número 1, porque, ¿qué poder tenía Adolf Hitler? Reagan tenía millones de veces más poder. Adolf Hitler no podría haber destruido el mundo. Reagan lo podría haber hecho. Al gobierno británico le parece que permitir que Reagan use una base en Inglaterra favorece el bien público. Ambos son imperialistas, ambos están de acuerdo en explotar a la gente, ambos están de acuerdo en que ni el comunismo, ni el socialismo ni nada que se le parezca puede existir en el mundo, ambos están de acuerdo en imponer la cristiandad sobre los pueblos no cristianos. Naturalmente Ronald Reagan es un amigo, aunque haga algo inhumano que pueda provocar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Hay algo que tiene que entenderse claramente. Estoy en contra del imperialismo. Estoy en contra de la explotación del hombre, de los seres humanos. Estoy en contra de que se torture o que se mate a los demás para poder tener el poder. La muerte natural. Es una cosa muy significativa, pero tiene muchas implicaciones posibles. La más simple y obvia es que el hombre muera sin que haya una causa. Simplemente se hace cada vez más viejo y pasa de la vejez a la muerte sin que medie ninguna enfermedad. La muerte es simplemente la vejez última y definitiva. Todo tu cuerpo, tu mente, dejan de funcionar. Este es el significado obvio y ordinario de la muerte natural. Pero para mí, la muerte natural tiene un significado mucho más profundo. Uno tiene que vivir una vida natural para tener una muerte natural. La muerte natural es la culminación de una vida vivida de manera natural, sin inhibición, sin represión. Como viven los animales, como viven los pájaros, como viven los árboles, sin división. Una vida desapegada, permitiendo que la naturaleza fluya a través de ti sin poner obstrucción por tu parte, como si estuvieras ausente y la vida se moviera por su cuenta. En lugar de vivir la vida te vive a ti, tú eres secundario. Entonces la culminación será una muerte natural. Según mi definición, solo una persona despierta puede morir de manera natural. En los demás casos, las muertes no son naturales porque las vidas tampoco lo son. ¿Cómo puedes llegar a una muerte natural viviendo una vida no natural? La muerte reflejará la culminación última, el crescendo de toda tu vida. Es todo lo que has vivido de manera condensada. Muy poca gente ha muerto de manera natural en el mundo porque muy poca gente ha vivido de manera natural. Nuestro condicionamiento no nos permite ser naturales. Nuestros condicionamientos, desde el principio, nos enseñan que tenemos que ser algo más que la naturaleza. Ser solo natural es ser animal. Tenemos que ser sobrenaturales. Y parece muy lógico.
Todas las religiones nos lo han estado enseñando, ser humano significa estar por encima de la naturaleza, y han convencido a los seres humanos durante siglos de que tenían que elevarse por encima de la naturaleza. Nadie ha tenido éxito cuando ha intentado ponerse por encima de la naturaleza. Todo lo que han conseguido es destruir su belleza natural y espontánea, su inocencia. El hombre no necesita trascender la naturaleza. Yo os digo que el hombre tiene que desplegar, completar, su naturaleza, lo que no puede hacer ningún animal. Esa es la diferencia. Las religiones han sido astutas, han timado y engañado a la gente. Crearon la distinción de que los animales son naturales y tú tienes que ser sobrenatural. Ningún animal puede ayunar. No puedes convencer a ningún animal de que ayunar es algo divino. El animal solo sabe que tiene hambre, y no hay ninguna diferencia entre ayunar y tener hambre. No puedes convencer a un animal para que vaya en contra de la naturaleza. Esto dio una oportunidad a la gente supuestamente religiosa, porque el ser humano al menos tiene la capacidad de luchar contra la naturaleza. Nunca puede salir victorioso, pero puede luchar. Y en la lucha no destruirá la naturaleza, se destruirá a sí mismo. Así es como el hombre se ha destruido a sí mismo, con toda su alegría, todo su amor, toda su grandeza, se ha convertido en algo que no es superior a los animales, sino inferior, se mire como se mire. Quizá no hayas pensado nunca en ello, pero ningún animal salvaje es homosexual. Ante la sola idea, todo el mundo animal se moriría de risa. Simplemente es algo estúpido. Pero en el zoo, cuando no hay hembras disponibles, los animales se vuelven homosexuales por pura necesidad. El hombre ha convertido todo el mundo en un zoo. Millones y millones de personas son homosexuales, lesbianas, sodomitas y todo lo demás. Todo tipo de desviaciones. ¿Y quién es responsable? La gente que te enseñó a ir más allá de la naturaleza, a lograr la divinidad sobrenatural. En muchas esferas diferentes, las distintas religiones han intentado hacer del hombre algo por encima de la naturaleza. El resultado, sin excepción, ha sido el fracaso. Naces como un ser natural. No puedes ponerte por encima de ti mismo. Es como intentar elevarte del suelo empujando tus propias piernas hacia arriba. Puede que des un pequeño salto, pero antes o después caerás al suelo, y quizá te hagas alguna fractura. No puedes volar. Y eso es lo que se ha hecho. La gente ha intentando elevarse por encima de la naturaleza, lo que significa elevarse por encima de sí mismos. No están separados de la naturaleza, pero esa idea les gusta mucho a sus egos. ¿No sois animales? Entonces tenéis que estar por encima de la naturaleza. No podéis comportaros como animales. La gente ha intentado que hasta los animales dejen de comportarse como animales. Han intentado que estuvieran un poco por encima de la naturaleza. Para mí, el hombre religioso no es el que está por encima de la naturaleza, sino el que es completamente natural, totalmente natural, el que ha explorado la naturaleza en todas sus dimensiones, el que no ha dejado nada sin explorar. El hombre tiene la capacidad, la inteligencia, la libertad de explorar. Y si has explorado totalmente la naturaleza, has llegado a casa. La naturaleza es tu casa. Y entonces la muerte es una alegría, una celebración. El nirvana. Puedo ver por qué la palabra nirvana se conmueve hasta el éxtasis. Ciertamente es una de las palabras que están impolutas. Existe una razón por la que permanece impoluta. La primera razón por la que ha permanecido impoluta es su significado. A menos que hayas llegado a una profunda comprensión de ti mismo y de la existencia, la palabra nirvana te dará miedo. Es una palabra negativa. Literalmente significa apagar la vela. Gautama Buda utilizó la palabra para el estado de conciencia definitivo. Podría haber elegido una palabra positiva, y en India había muchas palabras positivas para describirlo. Moksha, libertad, liberación. Kaivalya, soledad, absoluta soledad. Brahmanubhava, la experiencia última. Pero eligió una palabra extraña que nunca antes había sido utilizada en contextos espirituales. Apagar la vela. ¿Cómo puede relacionarse con una experiencia espiritual? Buda dice que lo que llamas tu yo no es más que una llama, que continúa ardiendo gracias a tus deseos. Cuando todos los deseos desaparecen, la llama también desaparece. Ya no puede existir. La llama también desaparece. Desaparece en el vasto universo, sin dejar rastro. No puedes volver a encontrarla. Está allí pero se ha apartado para siempre de cualquier identidad, de cualquier limitación. De ahí que Buda eligiera la palabra nirvana en lugar de realización, porque realización todavía puede darte cierta superioridad egoísta. Tú eres la persona realizada, tú eres el ser liberado, tú estás iluminado, tú has encontrado. Pero tú permaneces. Y Buda está diciendo que ese tú ha perdido.
¿Quién va a encontrarlo? Te dispersas, solo eras una combinación. Ahora cada elemento vuelve a su fuente original. La identidad del individuo ya no existe. Sí, existirás como el universo, por eso Buda, conociendo las tendencias humanas, evitó cualquier palabra positiva porque cada palabra positiva puede darte una sensación egoísta. Ninguna palabra negativa puede hacerlo. Por eso permanece impoluta. No puedes polucionar algo que no es. Y la gente tenía mucho miedo, sentía un profundo temblor interno, al usar la palabra nirvana. A Buda se le preguntaba miles de veces. Tu palabra nirvana no crea un impulso en nosotros, no crea en nosotros el deseo de alcanzarlo. La verdad última, la autorrealización, la realización de Dios. Todas estas palabras crean deseo, un gran deseo. Tu palabra no crea deseo. Y Buda repetía una y otra vez. Esa es la belleza de la palabra. Todas las palabras que crean deseo en vosotros no os van a ayudar, porque el deseo mismo es la raíz de vuestras desgracias. Anhelar algo es lo que os causa tensión. No hay nada que desear. Por el contrario, tienes que prepararte para aceptar la disolución. En la disolución no puedes afirmar el ego, de ahí que la palabra permanezca impoluta. Ninguna otra palabra ha permanecido impoluta. Ello se debe a su negatividad, y solo un gran maestro puede dar algo a la humanidad que, aunque quieras, no puedes polucionar. 25 siglos, pero no hay manera. El nirvana va a disolverte. No puedes hacerle nada. Ciertamente es la palabra más pura. Incluso su sonido, entiendas o no entiendas su significado, te calma, te da una profunda serenidad y silencio, que ninguna otra palabra. Realización de Dios, el absoluto, el último, ninguna otra palabra te da esa sensación de silencio. En el momento en que oyes la palabra nirvana es como si se detuviera el tiempo, como si no hubiera ningún lugar donde ir. En ese mismo momento puedes fundirte, disolverte, desaparecer, sin dejar ningún rastro atrás. Vivir con prisa. Oriente ha encontrado algo que está muy cerca de la verdad. Hay religiones nacidas en India y religiones nacidas fuera de India. Todas las religiones nacidas fuera de India creen que hay una vida, es decir, 70 años o algo más. Naturalmente uno tiene prisa. Tiene que tenerla. Una vida tan corta y tantas cosas que hacer, tanto que explorar, que experimentar. Por eso la mente occidental está acelerada, quiere hacerlo todo cada vez más deprisa, porque su concepción de la vida es demasiado pequeña. No se le puede culpar. Las religiones nacidas en India tienen una extensión eterna. Hay una vida tras otra. No hay prisa, no hay por qué apresurarse. Pero el ser humano es tan estúpido que cuando resuelve una pregunta, surgen otras 1000 de ella. La idea de que hay muchas vidas era para ayudar a relajarte. No hay prisa. La eternidad es tuya, no hace falta que corras, camina como cuando sales de paseo por la mañana, tranquilo, relajado. Esa era la idea de los que propusieron el concepto de reencarnación, pero la gente es de tal manera que en lugar de relajarse se hizo perezosa. Dijeron, no hay prisa, ¿para qué molestarse en andar? La posibilidad de correr ni se plantea, e incluso ¿para qué salir a dar paseo matinal? La eternidad es tuya, puedes salir a pasear cuando quieras. Oriente se hizo pobre por esta razón, porque la tecnología no evolucionaba. La tecnología sirve para hacer las cosas más rápido, para producir cosas más rápidamente que con las manos. La gente siguió siendo pobre, y se hizo cada vez más pobre. La idea era buena, pero sus resultados no lo fueron. Occidente tiene la idea opuesta, la de una vida breve. Creó mucha tensión y ansiedad, pero creó tecnología, desarrollo científico, riqueza, comodidad, lujos. Lo creó todo. Pero el hombre interno estaba perdido, porque siempre estaba corriendo. Nunca estaba donde estaba. Siempre estaba yéndose a otra parte. Y la meta en la que descansar nunca aparecía. Por eso en Occidente la gente tiene medios para ir más deprisa, y van muy rápido. Pero no les preguntes, ¿a dónde vas? No pierdas tiempo planteando esas preguntas. Todo lo que importa es ir corriendo. No importa dónde van ni por qué. Ambas ideas han fracasado. Las religiones orientales no han sido una ayuda. Las occidentales tampoco. Ambas han tratado de darte una idea, pero nunca te dieron una intuición de tu propio ser. Ahí es donde difiero. Si entiendes lo que significa que la hierba crezca por sí misma, un universo tan vasto que funciona tan silenciosamente, tan pacíficamente. Millones de sistemas solares, millones de estrellas moviéndose cada día, de eternidad en eternidad. Simplemente intenta comprender que somos muy pequeños en comparación con este inmenso universo. Lo que hagamos o dejemos de hacer no supone ninguna diferencia para la existencia.
No debemos tomárnoslo en serio. Antes no estaba aquí y la existencia seguía su curso. Después no estaré aquí y la existencia seguirá. No debería tomarme en serio. Esta es una comprensión fundamental para un meditador, la de no tomarse a sí mismo en serio. Entonces la relajación viene automáticamente. Y con la relajación, lo que es natural en ti continúa y lo que no es natural cae por sí mismo. Una nueva visión. No se trata de la realización de la visión, la llegada del hombre nuevo, de una nueva humanidad, eso llegará en su momento. Lo más importante es ser capaz de visualizarlo. Todo lo grandioso que ha ocurrido en el mundo empezó siendo una idea. A veces le costó cientos de años convertirse en realidad, pero la alegría de tener una visión, una percepción del futuro, es inmensa. La gente que está conmigo debería alegrarse de poder tener una posibilidad de ver la desaparición del viejo mundo podrido y de que un nuevo ser humano, fresco y lozano, tome su lugar. La visión misma, como mínimo, te cambiará a ti. Cambiará tu ser del pasado al futuro. En cierto sentido comenzarás a vivir el hombre nuevo que aún no ha llegado. Comenzarás a vivir el hombre nuevo en pequeñas cosas, y cada momento de esa vivencia será una bendición. Y a medida que te vayas familiarizando, dentro de ti mismo, con la explosión de lo nuevo y la destrucción de lo viejo, irás cambiando, irás viviendo una revolución. Estoy interesado en ti. ¿A quién le importa lo que pueda ocurrir dentro de 100 años? Está claro que pasará algo, pero no es de nuestra incumbencia. Y cuando hablo del nuevo hombre, en realidad estoy hablando de ti, de que te hagas consciente de esta posibilidad, porque esa misma consciencia te cambiará. No estoy interesado en el futuro. Simplemente me interesa el presente inmediato. El futuro se extenderá durante toda la eternidad, pero si puedes limpiar tu mente de la basura del pasado, y si puedes ver la salida del sol a lo lejos, no me interesa el sol, me interesa tu visión, tu capacidad de ver, tu comprensión, tu esperanza de que es posible. Esa misma esperanza se convertirá en una semilla dentro de ti. El nuevo hombre vendrá cuando tenga que venir. Pero la nueva visión puede venir ahora mismo. Y con esa nueva visión participas sutilmente del hombre que está por venir, de la humanidad que aún está en ciernes. Comienzas a estar en sincronía, a tener cierta relación. Empiezan a caer tus raíces del pasado y empiezas a desarrollar raíces hacia el futuro. Pero mi interés, repito, se centra básicamente en ti. No estoy interesado en el pasado ni el futuro. Hablo del pasado para que puedas librarte de él. Hablo del futuro para que puedas estar abierto a él. Pero el punto donde pongo el énfasis eres tú y tu nueva visión sobre el mundo. La virtud de comprender. En la vida real hay cosas, en concreto, por ejemplo, Dios, o el alma, o el paraíso, el templo, la adoración, la oración a un Dios desconocido, que no hay forma de explicar. El padre de familia no puede explicar a Dios. Él mismo no sabe. Le han dicho alguna cosa, lo ha aceptado y se lo ha creído. Ahora llega el momento de contárselo al hijo. ¿Cómo podría explicarlo? Toda tu sociedad y la mente de tu sociedad están basadas en cosas que solo pueden creerse, pero no pueden explicarse. De ahí la necesidad de la obediencia. De ahí la ira de tus mayores cuando desobedeces. Para mí también fue un problema durante la infancia. Toda mi familia iba al templo y yo me resistía. Estaba dispuesto a ir, siempre que pudieran explicarme de qué iba todo aquello. No tenían otra explicación excepto que siempre se ha hecho así, y es bueno seguir a tus mayores, seguir a las generaciones que te precedieron, seguir el antiguo legado. Es bueno, esto no es una explicación. Yo les dije. No os estoy preguntando si es bueno o malo. Estoy preguntando qué es. No veo a ningún dios, solo veo una estatua de piedra. Y sabéis perfectamente qué es una estatua de piedra. Lo sabéis mejor que yo, porque la habéis comprado en el mercado. Así es que a Dios se le vende en el mercado. La habéis instalado con vuestras propias manos en el templo. ¿En qué momento se convirtió en Dios? Porque en el taller del escultor no se le adora. Allí la gente regatea su precio, pero nadie le reza. Allí nadie piensa que sean dioses, porque hay tantas estatuas, y puedes escogerlas según tus gustos. Habéis regateado su precio, habéis comprado la estatua, y yo he estado observando en todo momento, esperando ver en qué momento la estatua se convertía en Dios, en qué momento pasaba de ser un bien de consumo que se compra y se vende, a ser una divinidad a la que adorar. No tenían explicación. No hay explicación, porque de hecho la estatua nunca se convierte en Dios. Sigue siendo una estatua. Sencillamente deja de estar en el taller y está en el templo. ¿Y qué es el templo? Otra casa. Yo les dije.
Quiero participar con vosotros en las plegarias, en la adoración. No quiero seguir quedándome fuera. Pero no puedo hacerlo en contra de mí mismo. Primero tengo que sentirme satisfecho y vosotros no me dais una respuesta que sea satisfactoria. ¿Y qué decís en vuestras plegarias? Danos esto, danos lo otro. ¿Podéis ver lo cómico que es todo el proceso? Habéis comprado una estatua de piedra. La habéis instalado en vuestra casa, y ahora pedís a la estatua, que vosotros mismos habéis comprado, danos esto, danos lo otro, prosperidad para nuestra familia, salud para nuestra familia. Estáis comportándoos de una manera muy rara, muy extraña, y no puedo participar en ella. Pensaron que con el tiempo se me pasaría. Solían llevarme al templo. Todos hacían la reverencia y yo me quedaba a un lado. Y mi padre me decía, por tu propio bien, no parece normal. Parece muy extraño que te quedes a un lado mientras todo el mundo hace la reverencia con tanta religiosidad. Yo dije, yo no veo nada de religiosidad. Sencillamente veo cierto tipo de ejercicio. Y si esta gente está tan interesada en el ejercicio, pueden ir a un gimnasio. Eso será verdaderamente saludable. Estaban pidiendo, danos salud, danos riquezas. Id al gimnasio y allí podéis conseguir salud y hacer ejercicio de verdad. Esto no es gran cosa. Y tienes razón en que hay algo que parece muy extraño, pero no es el hecho de que yo esté aquí, sino de que todos vosotros estéis haciendo todo tipo de estúpidos rituales. Vosotros sois extraños. Puede que esté en minoría, pero yo no soy el raro. Y dices que debería participar por respeto a vosotros. ¿Por qué no os unís vosotros a mí por respeto a mi persona? Deberíais quedaros todos de pie en una esquina. Eso demostraría que realmente queréis participar. Y poco a poco persuadí a mi familia de que se deshicieran del templo. Había sido construido por mi familia, pero se lo cedieron a la comunidad. Dejaron de acudir a él. Yo les dije, a menos que me lo expliquéis, vuestro abandono muestra que no os estáis comportando inteligentemente. Así pues, la cuestión no está en la historia. La historia es una simplificación de las complicadas situaciones de la vida sobre las que nunca se dan explicaciones. El ser humano ha vivido sin explicaciones durante miles de años, ha obedecido, no ha preguntado, no ha dudado, no ha sido escéptico. Ha tenido miedo de hacerlo porque todo esto son pecados. En la obediencia está la virtud. Para mí la obediencia no es una virtud, la virtud reside en la inteligencia. Si sigues algo porque atrae tu inteligencia, entonces se vuelve virtuoso. Y si no sigues algo porque tu inteligencia no está de acuerdo, no tiene que condenarse como pecado. La mente condicionada. La mente humana ha sido condicionada durante siglos para obedecer. Yo quiero una sociedad en la que dejemos atrás todo lo que no puede ser explicado. Solo entonces se podrá abandonar la obediencia mal utilizada. Yo no he prescindido de Dios sin una causa. Todo esto es una totalidad conectada. Si no se prescinde de Dios, la obediencia permanece incorporada a la religión y entonces la religión nunca puede convertirse en un planteamiento científico para acceder a tu interior. Por eso no debería darse ninguna orden que no se comprenda. Estas cosas deberían apartarse de la mente humana. Pero entonces, ¿qué queda de la religión? Dios desaparece, el cielo y el infierno desaparecen. Mahavira creía en 3 infiernos, porque la gente comete pecados de distintas categorías. Naturalmente, ponerlos a todos en el mismo infierno y castigarlos de la misma forma es ilógico. Él era un hombre lógico, muy matemático. Te sorprenderá saber que hace 25 siglos expuso toda la teoría de la relatividad que Einstein ha descubierto este siglo. Por supuesto que no con tanto detalle, porque no tenía forma de experimentar. Solo era su visión, entonces él tiene 3 infiernos. La cristiandad solo tiene uno, el islam solo tiene uno, el judaísmo solo tiene uno. ¿Por qué insiste Mahavira en que hay 3? Porque puede ver que no está justificado poner a todo el mundo en el mismo infierno. Alguien ha cometido un pequeño pecado, simplemente ha robado un poco de dinero de otra persona y otra persona ha matado a mucha gente, ha asesinado, ha violado. No es lógico darles el mismo castigo. Por eso tiene 3 categorías. En la primera están los pecadores menores. La gente que ha estado fumando, bebiendo té y café, comiendo helados, etc. Como no han hecho grandes pecados, el primer infierno será para ellos, para torturarlos solo un poco. Con no darles sus helados será suficiente. Arrojarles al fuego del infierno parece demasiado. En el segundo estarán los que tienen pecados graves. Y en el tercero los que más han pecado, los grandes pecadores. Pero no es tan fácil dividir a los pecadores en 3 categorías. Buda tiene 7 infiernos, porque ve que aún con 3 no puede ser justo.
Hay tantos tipos de gente y tantos tipos de pecado que hace falta un rango un poco más amplio para ser justo. Tiene 7 infiernos. Pero nadie tiene una explicación. Nadie puede probar su existencia. Solo se trata de una hipótesis. Hubo un hombre, Sanjay Velatiputa, contemporáneo de Buda y de Mahavira, que también fue un gran profesor. Según él hay 700 infiernos porque dice, esta gente no entiende la complejidad y creo que tiene razón. Si entramos en la complejidad del tema, incluso 700 infiernos pueden no ser suficientes. Quizá tengas que encontrar un infierno para cada uno, para cada pecador, porque no puedes juntar a 2 pecadores. Sería injusto para uno, o para el otro. No existe un criterio, no hay una balanza que pueda decidir cuánto has pecado, cuántos kilos de pecado tienes. Todo es hipotético. ¿Y a quién escuchar? Los 3 son grandes profesores, grandes maestros. Pero lo que están diciendo, aunque parezca razonable, sigue siendo hipotético. Puede venir alguien que hable de 7000 infiernos y no podrás probar, ni refutar lo que dice. Una vez que empiezas a pedir explicaciones de todo, tus religiones empiezan a marchitarse. Descubrirás que tus ideologías políticas están basadas en tonterías. Cada individuo es único. No tiene sentido compararlos. Todo aquello que llena tu mente, si lo tomas elemento a elemento e intentas averiguar y descubrir las pruebas, las evidencias, las explicaciones, te quedarás sorprendido. Estás llevando una carga innecesaria. Sí, hay cosas que no pueden ser explicadas pero siguen siendo verdad. Pero tampoco pueden ser impuestas. Tienen que ser aprendidas en un ambiente de profundidad y amor. Por ejemplo, yo no puedo decirte que creas en la reencarnación, aunque sé que es una verdad. Pero como no puedo probarlo, no puedo pedirte que lo creas. Solo puedo pedirte que explores, que profundices en tu meditación, que profundices en tu ser, así podrás llegar a cuando naciste. Y que profundices todavía un poco más, para que puedas sentir que estás en el vientre de tu madre. Has estado en el vientre de tu madre y llevas contigo ese recuerdo. Ve aún más atrás y podrás ver el momento en el que fuiste concebido, el momento en que tu padre y tu madre crearon la oportunidad de que tu alma entrara en un cuerpo. Si vas un poco más atrás podrás verte morir. Es el fin de tu vida anterior. Puedes volver atrás unas cuantas vidas, pero será una experiencia estrictamente tuya. No puedes explicársela a nadie más y no puedes insistir en que los demás crean en ella. Puede que estés alucinando, puede ser una ilusión, puede ser un sueño. No lo es, porque los sueños tienen otra definición diferente. No puedes repetir un sueño. ¿Lo habías pensado? ¿Tienes un sueño y mañana quieres repetirlo? ¿Puedes hacerlo? Es algo que está más allá de ti. Puede que venga en algún momento, pero no puedes repetirlo a voluntad. Pero sí puedes repetir el hecho de volver a tu vida pasada. Está en tu mano, no es un sueño. Una alucinación requiere inconsciencia, un estado en el que estás drogado. En la meditación no eres inconsciente, eres consciente, más consciente que nunca. Por eso tu experiencia de las vidas pasadas no puede ser una alucinación. Pero estas son experiencias internas y siguen siendo individuales. Hay cosas que no pueden ser explicadas. Están allí, pero no hay que creer en ellas porque así se ordena. Y se ha ordenado creer en ellas. Para ser hindú tienes que creer en la reencarnación. Pero la persona que cree en la reencarnación no sabe nada de ella. Y todas las creencias nublan la inteligencia. La historia tiene por objeto indicar algo sobre esas creencias humanas que solo pueden ser impuestas, que solo pueden ser obedecidas, que no pueden ser explicadas. Y si la nueva generación quiere librarse de ellas, lo único que puede hacer es desobedecer en todo lo que no le convence. Un nuevo estilo de existencia. Son tantas las enfermedades que se circunscriben solamente al hombre. No aparecen en los animales. Los animales son más sanos. Menos enfermos, menos feos. No hay motivo para que el hombre no pueda ser más vital, más hermoso, más sano. El entrenamiento que hemos experimentado durante 10.000 años, este prolongado entrenamiento de la mente, puede ser la causa de ello. Pero si tú mismo formas parte del mismo patrón, no logras concebir esta idea. Muchas enfermedades físicas se deben a una mente lisiada. Y estamos lisiando la mente de todo el mundo. Los primeros 7 años de la vida de un niño son los más importantes. Si le produces daño a la mente, será difícil remediarlo. Pero seguimos produciendo daño, sin remordimiento alguno. Mientras más profundamente penetra la psicología en las raíces de la mente, más aparecen los padres y profesores como unos criminales, pero inconscientes. También sufrieron debido a la generación anterior. Tan solo están pasando el relevo de la enfermedad.
Sin embargo, ahora se ha abierto una nueva posibilidad. Por primera vez, especialmente en Occidente, el hombre se ha liberado de sus necesidades primarias. Ahora podemos experimentar con nuevas posibilidades para la mente. Era imposible hacer esto en el pasado, pues las necesidades del cuerpo eran una carga tan pesada, tan insatisfecha. Pero ahora esa posibilidad ha aparecido. Vivimos en el umbral de una profunda revolución, una revolución de magnitud tal como nunca ha conocido la historia humana. Ahora es posible una revolución de conciencia, con mayor destreza para conocer y comprender, podemos cambiar. Se necesitará mucho tiempo, pero la posibilidad se encuentra abierta para nosotros. Si nos atrevemos, si tenemos valor, podemos transformarla en una realidad. La humanidad entera se encuentra en peligro. O bien volvemos al pasado o avanzamos hacia un nuevo futuro. No se trata de una tercera guerra mundial, no se trata de comunismo o capitalismo. Estos problemas ya están lejos. Se acerca una nueva crisis. Tendremos que decidimos por buscar una nueva conciencia, y por tanto, decidimos a trabajar por ello, o bien, volver atrás, regresar a los viejos moldes. Volver atrás es también posible. Cada vez que aparece una crisis, la primera reacción de la mente es la regresión. Cada vez que te enfrentas a algo a lo cual no puedes enfrentarte, vuelves atrás. Lo malo es que si intentamos crear un nuevo ser humano, nos veremos enfrentados a una situación totalmente nueva para nosotros, y es posible que reaccionemos con una regresión. Incluso existen profetas que predican en pro de la regresión. Desean que vuelva el pasado. En el pasado hubo una era dorada. Vuelvan a ella. Pero para mí eso es suicida. Debemos avanzar hacia el futuro, por muy azaroso y difícil que se nos presente. La vida debe avanzar hacia el futuro. Debemos hallar un nuevo estilo de existencia. Confío en que es posible que esto ocurra. Y Occidente debe ser la base para que esto ocurra, pues el Oriente no es más que el Occidente de hace 300 años. El Oriente sufre serios problemas de sustento y supervivencia, pero el Occidente se halla libre de todo esto. Cuando vienen a mí personas jóvenes del Occidente, estoy siempre consciente de que pueden progresar o regresar. Y en cierto modo han estado regresando, actuando como niños, como seres primitivos. Eso no es bueno. Su rebelión es buena, pero deben actuar como un nuevo tipo de hombre, no como salvajes. Deben crear en su interior las posibilidades para una nueva conciencia. En lugar de eso, han estado drogándose. La mente primitiva siempre se ha fascinado con las drogas, ha sido hipnotizada por ellas. Si aquellos que se alejan de la sociedad occidental comienzan a actuar como seres primitivos, no estaremos presenciando una rebelión, sino una reacción y una regresión. Deben actuar como una nueva humanidad. Deben avanzar hacia una nueva conciencia. Total, global y aceptadora de todas las potencialidades contradictorias que hay en un ser humano. La diferencia que existe entre los animales y el hombre es que los primeros tienen potencialidades definidas, mientras que el hombre tiene posibilidades infinitas. Pero solo se trata de posibilidades. El hombre puede desarrollarse, pero este desarrollo debe ser apoyado. Debemos abrir centros a través del mundo, en donde esto pueda ocurrir. La mente debe ser entrenada en forma lógica y racional, pero también debe serlo simultáneamente en la meditación irracional, no racional. La razón debe ser ejercitada y al mismo tiempo las emociones. La razón no debe ser entrenada a costa de las emociones. La duda debe estar presente, pero también la fe. Es fácil tener fe sin dudar en ningún momento. Y también es fácil dudar sin asomo de fe. Pero estas fórmulas son elementales, simples para estos tiempos. Ahora debemos crear una sana duda, una duda persistente, una mente escéptica que exista a la par con la mente crédula. Y el ser interno debe poder moverse de una a otra, de la duda a la fe y viceversa. Con la investigación objetiva, uno debe ser receloso, escéptico, cauto. Pero existe otra dimensión, paralela a esta, en que la clave está dada por la fe, no por la duda. Las dos son necesarias. El problema consiste en cómo crear simultáneamente las polaridades opuestas. Es esto lo que me interesa. Seguiré estimulando la duda y seguiré estimulando la fe. Yo no veo contradicción intrínseca en ello, porque para mí es el movimiento lo importante, el movimiento de un polo a otro. Mientras más adheridos estamos a uno de los polos, más difíciles se ponen las cosas. Por ejemplo, en Occidente han cultivado la actividad. Sin embargo, no pueden dormir bien. Cuando te vas a dormir, la mente no logra cambiar de la actividad a la inactividad. Te das vueltas una y otra vez en la cama. La mente sigue activa. Debes tomar un tranquilizante para dormir.
Sin embargo, un sueño forzado no puede proporcionarte mucho descanso. Es solo superficial. En lo profundo, la agitación continúa. El sueño se transforma en pesadilla. En Oriente ha ocurrido lo contrario. El Oriente puede dormir bien, pero no puede activarse. Aún en la mañana la mente oriental se encuentra soñolienta, letárgica. Durante siglos han dormido bien sin hacer nada más, mientras que ustedes han hecho mucho, pero al costo de crear inquietud, una verdadera enfermedad. Y, debido a esta inquietud, todo lo que han hecho resulta inútil. Ni siquiera pueden dormir. Es por eso que yo me empeño en entrenar la mente para la actividad, para la inactividad y, lo más importante, para el movimiento, de modo que puedas cambiar de una a otra. Es posible entrenar a la mente para movilizarse entre estos dos polos. En un instante puedo pasar de cualquier actividad a la inactividad. Puedo hablar contigo durante horas y en un instante puedo entrar en un profundo silencio interno en el que no hable. Y, a menos que esta posibilidad se produzca en ti, tu crecimiento se verá dificultado. El futuro deberá permitir que exista una profunda armonía entre las polaridades internas. A menos que se produzca este movimiento entre los opuestos, la búsqueda humana habrá finalizado. Los objetivos en la vida. La búsqueda de objetivos forma parte del proceso racional. El futuro existe debido a la razón. Es por eso que para los animales no existe el futuro ni objetivo alguno. Viven, pero no tienen objetivo. La razón crea ideales, crea objetivos, crea el futuro. El verdadero problema no consiste en determinar cuál es el objetivo correcto. El problema consiste en decidir si tenemos objetivos o si no los tenemos. La nueva generación se pregunta si tener o no tener objetivos. Apenas determinas un objetivo, comienzas a apartarte de la vida. Comienzas a amoldar la vida de acuerdo a tus objetivos. El presente pierde importancia. Debe ser moldeado, adaptado al futuro. Una mente orientada a objetivos es racional, y una mente orientada a la vida es irracional. Así que no se trata de cómo determinar el objetivo correcto. Más bien, se trata de cómo hacer para que la razón no sea el único fenómeno que la mente produzca. La razón debe tener objetivos. No puede existir sin ellos. Pero esto no debe transformarse en una dictadura. No debe ser la única rama que crezca. La razón debe existir, es una necesidad. Pero en la mente humana existe una zona vacía que no puede tener objetivos, que puede existir tal como los animales, tal como los niños. Solo puede existir aquí y ahora. Esta parte vacía, esta parte irracional, vivencia los dominios más profundos de la vida, del amor, del arte. No necesita proyectarse al futuro, de modo que puede entrar profundamente en el aquí y ahora. La razón debe ser desarrollada. Pero paralelamente, también esta parte debe serlo. Ha habido científicos de personalidad muy profundamente religiosa. Esto puede ocurrir de dos formas. O bien puede deberse a una profunda armonía, o puede ocurrir por medio del cierre de una puerta y la apertura de otra, sin armonía alguna. Puedo ser un científico, para luego abandonar mi mundo científico y acudir a la iglesia a orar. No será el científico quien rece. No se trata realmente de una armonía. Es una profunda bifurcación. No hay diálogo interno entre el científico y el venerador. El científico no se ha asomado siquiera a la iglesia. Cuando este hombre regresa a su laboratorio, el venerador no estará allí. Existe una separación profunda entre los dos. No se superponen. En una persona así encontrarán una dicotomía, y no la armonía. Dirá cosas de las que después se arrepentirá. Como científico, postulará cosas que se irán en contra de su mente de venerador. De este modo, muchos científicos han llevado una vida esquizofrénica. Parte de ellos es una cosa y otra parte es otra cosa. No es a esto a lo que me refiero cuando hablo de armonía. Con armonía, me refiero a que te es posible pasar de un ámbito a otro sin cerrarte jamás a ninguno. De esta forma, el científico va a orar y el creyente va al laboratorio. No hay escisión, no hay brecha. De lo contrario, te transformarás en dos personas. Habitualmente somos muchas personas. Tenemos personalidades múltiples. Nos identificamos con una de ellas. Luego, modificamos los engranajes y nos transformamos en otra persona. El cambio de engranaje no es la armonía. Produce una tensión muy profunda en tu ser. No puedes estar a tus anchas con tantas identidades. Una conciencia entera, completa, capaz de movilizarse al polo opuesto, solo es posible cuando concebimos un ser humano intrínsecamente unificado. Cuando no hay negación de los opuestos. La duda forma parte del trabajo de un científico. La fe también es parte de él.
Son dos aspectos que se centran en dimensiones diferentes de la misma cosa. Así entonces, un científico puede orar en su laboratorio. No hay nada malo en ello. La duda forma parte de su trabajo, es un instrumento de su trabajo. Y lo mismo ocurre con la fe. No hay una dicotomía intrínseca. Cuando podemos movilizarnos suave y fácilmente de un polo al otro, ni siquiera sentimos este movimiento. Te mueves, pero no sientes el movimiento. Solo lo sientes cuando se te presenta algún obstáculo. No sentirás movimiento alguno cuando exista una profunda armonía. Jesús era un hombre irracional, pero San Pablo poseía una mente muy científica, muy racional. El cristianismo le pertenece a San Pablo, no a Jesús. Con un hombre tan anárquico no existe posibilidad alguna de crear una organización tan amplia. Es imposible. Ha habido conflicto entre la ciencia y la Iglesia. Ambas son racionales. Ambas intentaron racionalizar los fenómenos religiosos. La Iglesia iba necesariamente a perder la batalla, pues los fenómenos religiosos son, en sí, irracionales. La razón falla en lo que atañe a la religión. Es por eso que la Iglesia debía ser derrotada y la ciencia debía salir victoriosa. En Oriente no ha habido lucha entre ciencia y religión, porque la religión nunca ha reclamado nada que perteneciera al ámbito racional. Las dos no pertenecen a la misma categoría, de modo que no hay lucha entre ellas. Abandonarse. El abandono, del que habla mucha gente, no es el mismo del que hablo yo. El tuyo simplemente es una actitud derrotista. Básicamente quieres luchar, pero hay situaciones en las que no puedes luchar, o quizá hayas llegado al final de tu energía de lucha. Entonces, para encubrir tu derrota, comienzas a abandonarte. Tu abandonarte no es verdad, es falso. El verdadero abandonarse no va en contra de la lucha. El verdadero abandonarse es una ausencia de lucha. Y no puedes mezclar el verdadero abandono con las actitudes de lucha, por la simple razón de que la presencia del abandono implica una ausencia de la actitud de lucha. ¿Cómo puedes mezclar algo que está presente con algo que está ausente? De la misma forma que no puedes mezclar la luz y la oscuridad, aunque seas un gran artista, no puedes mezclar la luz y la oscuridad por la simple razón de que la oscuridad solo es la ausencia de luz. No puedes ponerlas juntas. Solo una de ellas puede estar presente. Así, lo primero que hay que recordar es que la actitud básica de todo ser humano es la lucha. Por eso no piensas en ella como si fuera un problema personal. Te ayudará mucho comprender que es un problema humano. Entonces puedes mantenerte descomplicado y verla, observarla, comprenderla. La lucha es la actitud básica porque alimenta el ego. Cuanto más luchas, más fuerte se hace tu ego. Si sales victorioso, el ego tiene una gran alegría. El ego se revitaliza con tus victorias. Pero por otro lado, a medida que el ego se fortalece, tu ser retrocede cada vez más. A medida que el ego se fortalece, te vas perdiendo a ti mismo. Puede que estés luchando y que consigas la victoria sin saber que no es una ganancia sino una pérdida. A cada niño se le enseña a luchar de diversas formas. Competir es una lucha, ser el primero de la clase es una lucha, ganar un trofeo deportivo es una lucha. Son preparativos que haces para tu vida. Después viene la lucha en las elecciones, la lucha por el dinero, la lucha por el prestigio. Toda la sociedad está basada en la lucha, en la competición, en el forcejeo, en poner a cada individuo en contra de la totalidad. Por eso estás en la misma situación que casi todo el mundo. Y después me escuchas hablar de abandono. Abandono significa no competición, no forcejeo, no lucha. Simplemente relajarse en la existencia, lleve donde lleve. No intentar controlar el futuro, no intentar controlar las consecuencias, sino permitir que ocurran, sin pensar en ellas siquiera. El abandono ocurre en el presente. Las consecuencias vendrán mañana. Y abandonarse es una experiencia tan deliciosa, una relajación total, una profunda sincronicidad con la existencia. El abandono no ha sido enseñado a la gente porque iría en contra de toda la estructura social, que está basada en la competición y en una lucha en la que todo el mundo es tu enemigo. Incluso tu amigo es un enemigo, incluso tu esposa es un enemigo, incluso tus hijos son tus enemigos, porque todo el mundo está tratando de arrebatarte todo lo que puede. Y tú estás tratando de hacer lo mismo. Se podría decir que el mundo de la miseria se crea porque todo el mundo está intentando arrebatar cosas de todos los demás. No es una existencia pacífica, silenciosa, amorosa. Todavía somos bárbaros y animales. El abandono es un planteamiento totalmente diferente. Su primer paso es abandonar el ego, recordar que no estás separado de la existencia. ¿Con quién estás luchando? No estás separado de la gente. ¿Con quién estás luchando?
contigo mismo, y esa es la raíz de la miseria. Luches con quien luches, estás luchando contigo mismo, porque no hay nadie más. Abandonarse es comprender profundamente el fenómeno de que somos parte de la existencia una. No podemos permitirnos tener egos separados. Somos uno con todo. Y el todo es vasto, inmenso. Tu comprensión te ayudará a ir con la totalidad, vaya donde vaya. No tienes un objetivo aparte de la totalidad, y la totalidad no tiene objetivos. No va a ninguna parte. Simplemente está aquí. Comprender el abandono te ayuda a estar simplemente aquí, sin objetivos, sin la intención de lograr nada, sin ningún conflicto, forcejeo, ni lucha, sabiendo que sería luchar contigo mismo. Y eso sería simplemente estúpido. Abandonarse es una comprensión profunda. No es un acto que tengas que hacer. Cada acto es parte del mundo de la lucha. Cualquier cosa que tengas que hacer va a ser una lucha. Abandonarse es simplemente comprender. Y después, una relajación silenciosa, fluyendo con el río, despreocupado de a dónde vaya, despreocupado de que puedas perderte, sin ansiedad, sin angustia, porque no estás separado de la totalidad. Por eso, cualquier cosa que pase, va a ser buena. Al comprender esto descubrirás que no hay mezcla posible. La comprensión no puede mezclarse con la ignorancia. La percepción de la existencia no puede mezclarse con la ceguera. La consciencia no puede mezclarse con la inconsciencia. Y el abandono no puede mezclarse con los distintos tipos de lucha. Es una imposibilidad. Simplemente deja que penetre dentro de tu corazón, y descubrirás una nueva dimensión de apertura, en la que cada momento es una alegría, en la que cada momento es la eternidad misma. La falta de naturalidad. Para mí, Diógenes es uno de los seres humanos más amados. Respecto al mundo, él es uno de esos seres destinados a ser condenados por su comportamiento, por sus ideas. Y Diógenes en particular, porque es muy especial. Su forma de actuar habría sido comprendida en el Extremo Oriente, en Japón. Habría sido un gran maestro zen. En Grecia simplemente fue condenado. No estaba en el lugar adecuado. En primer lugar, estaba desnudo. Y por una cierta razón. Venimos al mundo desnudos, todos los animales están desnudos, ¿por qué debería el ser humano ocultar su cuerpo salvaje detrás de la ropa? Su peculiar intuición le decía que no es el clima, el frío o el calor, lo que ha hecho que el ser humano utilice la ropa. Como todos los animales pueden vivir sin ropa, esa no es la razón. Y tu cara está desnuda, pero se vuelve inmune. Así es como vive todo el reino animal. Los pajarillos son más poderosos que tú. Son inmunes al calor y al frío. No necesitan ropa. ¿Por qué la necesita el ser humano? No para proteger su cuerpo, sino para ocultarlo, porque él es el único animal que no ha sido natural, y su cuerpo se ha hecho feo. Diógenes tuvo una intuición muy peculiar. Estoy de acuerdo con él, la ropa te ayuda enormemente a ocultar tu cuerpo. El ser humano ha perdido su belleza natural, su agilidad, y por eso tuvo que descubrir la ropa. Es muy extraño. Si ponen delante de ti tu cuerpo desnudo, o si ponen delante de ti una fotografía de tu cuerpo desnudo, no podrás reconocerlo. La gente solo es reconocible por su cara. El resto del cuerpo se ignora. Y gracias a la ropa puedes crear una ilusión de belleza. Puedes ocultar las partes feas y exponer las partes hermosas. Puedes resaltar las partes hermosas. A Diógenes le disgustaba todo este planteamiento. Eso es exhibicionismo, y no lo que Sigmund Freud llamaba exhibicionismo. Yo estoy de acuerdo con Diógenes y no con Sigmund Freud. Sigmund Freud llama exhibicionista al hombre que trata de enseñar su cuerpo desnudo a alguien. Diógenes llama exhibicionistas a todos los que han sido obligados por lo que llaman civilización a llevar ropa. Este es el principio del engaño, de la hipocresía. Siento que algún día el hombre volverá a estar desnudo y solo entonces volverá a recuperar su salud, por la simple razón de que entonces tendrá que estar sano, si no es así sentirá vergüenza. Entonces tendrá que hacer ejercicio, entonces tendrá que ir al gimnasio y mantener su cuerpo y su belleza, porque entonces su identidad no residirá únicamente en su cara. Su identidad residirá en todo el cuerpo. Y no se sentirá avergonzado. Es su cuerpo y la naturaleza se lo ha dado. Se sentirá orgulloso de él. Diógenes era un hombre muy hermoso, como Mahavira, ambos vivieron desnudos, tan proporcionados, tan bellos. En India, el desnudo de Mahavira se convirtió en algo espiritual. En Grecia Diógenes se convirtió en un loco. Solía llevar consigo una lámpara y cuando se encontraba con alguien, aunque fuera a plena luz del día, levantaba la lámpara y le miraba. Y la gente le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Estamos a plena luz del día, el sol brilla.
¿Por qué llevas una lámpara? ¿Y por qué miras a la cara de la gente? Él solía decir, estoy buscando un hombre real, auténtico. Mi búsqueda, en cierto sentido, es similar. Yo también estoy buscando al hombre auténtico, al hombre real. Pero al hombre real, auténtico no se le puede buscar con una lámpara. La lámpara de Diógenes solo es un símbolo. Simplemente significa que está enfocando todo su ser encendido en la persona, como los rayos X, para ver que si queda algo de ella o si todo es hipocresía. El día que murió tenía la lámpara consigo, en su mano. Un hombre, en broma, le preguntó, «Ahora te estás muriendo. Pero antes de morir, por favor, respóndeme a una pregunta. Durante toda tu vida has estado buscando con tu lámpara al hombre real, al hombre auténtico. ¿Lo has encontrado o no?» Diógenes era verdaderamente un hombre muy bello. Se rió y dijo, «No lo he encontrado, pero agradezco a toda la humanidad que no me hayan robado la lámpara, porque me he encontrado con todo tipo de ladrones. No me he podido cruzar con ningún hombre auténtico, pero me basta con que me hayan dejado la lámpara. Cuando miraba a esta gente veía que eran criminales, asesinos, ladrones, y me preocupaba la lámpara, que es lo único que tengo. Por eso puedo decir una cosa antes de morir, una cosa buena respecto a la humanidad, y es que no me robaron la lámpara». Podía reírse y hacer chistes incluso en el momento de la muerte. En Grecia no fue comprendido en absoluto. Pertenece a la categoría de personas como Bodhidharma, Chuang-Tzu, o Tei. Esa era su categoría, pero estaba con la gente equivocada. Aristóteles había definido al hombre, Diógenes era contemporáneo de Aristóteles, como un animal de dos piernas sin plumas. Eso muestra la profundidad de la lógica y la penetración intelectual de Aristóteles. Cuando Diógenes lo oyó, cogió un animal de dos piernas, le quitó las plumas y se lo regaló, diciéndole, «Este es tu hombre. Un animal de dos piernas sin plumas». Aristóteles se enfadó mucho. Esto no es un chiste y Diógenes nunca se toma nada en serio. Pero yo os digo que era muy serio. Le estaba diciendo a Aristóteles, esta no es forma de definir al hombre. Con dos piernas y sin plumas. Estás degradando a los hombres al nivel de los animales. Solo son una variedad diferente, que no tiene plumas. Esa es toda la diferencia. Hay muchos animales con dos piernas. Diógenes no estaba de broma. Iba en serio. Y también era serio en su búsqueda de un hombre auténtico. No se trata de definirlo. Es una cuestión de encontrarlo. Solo puedes definirlo después de haberlo encontrado. El hombre que existe no es auténtico. Sí, mi trabajo en cierta forma es muy similar. Yo también estoy buscando al hombre auténtico, destruyendo todo lo que no es auténtico en ti, a riesgo de ser condenado en todo el mundo. Pero no llevo una lámpara en la mano porque sé que eso solo era un gesto. Estoy trabajando realmente con cada individuo que ha entrado en contacto conmigo para ayudarle a dejar todos sus condicionamientos innecesarios y entrar en comunión con la naturaleza. Para ser natural serás auténtico. Para ser natural serás humano. Y para ser natural serás un ser lleno de alegrías. Es tu falta de naturalidad lo que está creando todas tus miserias, y de la misma forma que el dinero llama al dinero, la miseria llama a más miseria. Tengas lo que tengas, atrae a lo de su clase. Si tienes un poco de alegría, atraerás mucha alegría. Si tienes un poco de silencio, entonces atraerás silencio incluso de las estrellas lejanas, entonces incluso en medio de la multitud, en el mercado, estarás atrayendo el silencio. Depende de lo que tengas dentro de ti. Eso crea una gravitación que atrae lo que es de su misma clase. Bastará con un poco de experiencia y ya no habrá necesidad de empujarte. Irás en esa dirección por ti mismo. Todo mi esfuerzo solo es para daros un pequeño vislumbre, solo abrir una ventana que te permita ver el cielo con todos los colores del crepúsculo. Sé que saldrás del agujero para ver la totalidad del cielo, para ver los pájaros regresar a casa, para ver los árboles echarse a dormir, prepararse la cama, pero ahora mismo solo tienes miseria, y esa miseria atrae más miseria. Mi trabajo es crear de alguna forma una grieta en tu miserable existencia, una pequeña ventana. Mm-hmm.